Buenos días. Comienza la sesión plenaria de hoy, viernes, día 10 de mayo, 9:47. Comenzamos con la lectura de la declaración institucional por el Día Mundial del Lupus. Cada año el lupus afecta a 210 de cada 100.000 personas en España, una enfermedad autoinmune crónica de causa desconocida para la que aún no existe cura ni tratamiento que prevenga los daños sufridos a largo plazo y que provoca en órganos y tejidos importantes como el corazón, los pulmones, riñones o el cerebro, que pese a ser una de las enfermedades reumáticas sistémicas más frecuentes con una incidencia creciente, es necesario hoy poner el foco en la situación de especial vulnerabilidad que sufren las personas con lupus, sus familias y su entorno. Por ese motivo, en el marco del Día Mundial del Lupus y bajo el lema «No dejes que el lupus gane, revélate al lupus», queremos dar a conocer su impacto altamente discapacitante y las necesidades médicas y socioeconómicas de esta enfermedad e implicar a todos los agentes en el avance hacia una detección precoz, una mayor inversión en investigación y una atención coordinada y multidisciplinar para lograr el derecho que tienen estos pacientes a una vida digna. El lupus es una enfermedad autoinmune crónica que afecta a 5 millones de personas en todo el mundo y su prevalencia asciende, como he dicho al inicio, a 210 casos por cada 100.000 habitantes en España, una cifra que en Aragón se estima entre 2.000 y 3.000 personas afectadas. Pese a estas elevadas cifras, el 60% de los españoles no saben en qué consiste el lupus o tan solo conocen el nombre de la enfermedad, lo que la convierte en una enfermedad invisible para la población en general, menos para quienes la padecen, especialmente mujeres, ya que representan el 90% de los casos de lupus, desarrollando la enfermedad entre los 15 y los 55 años de edad. De entre los distintos tipos, el lupus eritematoso sistémico representa aproximadamente el 70% de los casos y la mitad de ellos se ve afectado un órgano o tejido importante en el cuerpo, como pueden ser corazones, pulmones, riñones o cerebro. Aún no existe cura ni tratamiento efectivo para prevenir el daño orgánico a largo plazo que provoca el lupus, y siendo una enfermedad impredecible que de no tratarse puede aumentar la discapacidad e incapacidad de la persona afectada, manifestar que es potencialmente mortal. Considerando que el lupus es un problema de salud global que afecta a millones de personas, la Federación Española del Lupus, FELLupus, aúna la fuerza representando a las personas con lupus y a las 22 asociaciones repartidas por todo el territorio nacional para dar a conocer esta enfermedad discapacitante y promover una mayor investigación y acceso a la innovación. Con motivo del Día Mundial del Lupus, bajo el lema «No dejes que el lupus gane, revélate al lupus», FELLupus busca alentar a los pacientes que no deben rendirse frente al lupus e insta a las administraciones a actuar juntos, manifestando su reconocimiento y apoyo a las personas que conviven con esta enfermedad y declarando su compromiso para contribuir a dar respuesta a las necesidades no cubiertas en España. Podemos mejorar el manejo temprano del lupus si logramos dar respuesta a los siguientes retos. Promover un sistema de salud público y de calidad que garantice la equidad y la uniformidad durante los procesos de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad, favoreciendo un abordaje multidisciplinar, coordinado e integral del lupus. Impulsar la innovación y la investigación, promoviendo el intercambio del conocimiento científico y el impulso de nuevos avances en el descubrimiento de tratamientos. Garantizar el acceso en equidad a los tratamientos y nuevas terapias. Y reconocer adecuadamente el daño orgánico acumulado del lupus y su impacto en el bienestar físico, mental y ocupacional de los pacientes. Por todo lo anteriormente expuesto, el Día Mundial del Lupus, hoy día 10 de mayo, en las Cortes de Aragón expresan el apoyo y reconocimiento hacia las personas con lupus, a sus familias y a las asociaciones de pacientes que diariamente trabajan para la creación de una clara conciencia social de la enfermedad, dirigiendo sus actuaciones hacia el diagnóstico precoz y el tratamiento desde el enfoque terapéutico y multidisciplinar, siendo plenamente conscientes de que para una enfermedad crónica para la que no existe cura como esta y muchas otras, la investigación y el acceso a la innovación es vital. Y antes de empezar con el
orden del día, también quiero hacer una mención especial, un recuerdo especial para alguien que ha sido muy importante para esta casa y que hoy se despide por ser su último día físicamente aquí, que es don Juan Mesón, que le tenemos ahí arriba en la tribuna de público. Subinspector de la Policía, de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional, coordinador de Seguridad de las Cortes de Aragón. Juan, gracias por tus servicios y feliz jubilación. Ahora sí, comenzamos con el orden del día ordinario. Primer punto, interpelación número 1323, relativa a la política del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades sobre la inclusión educativa, formulada a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades por el diputado señor Sanz Remón, de la agrupación parlamentaria Izquierda Unida. Señor Sanz, su turno de exposición. Buenos días, señorías. Permítanme que comience 5 segundos para saludar la respuesta universitaria que estos días está inundando las universidades de nuestro país y del mundo entero, exigiendo el fin del genocidio en Gaza, dando una lección, otra vez más, desde el ámbito universitario, en defensa de la paz y los derechos humanos, que es algo que deberíamos hacer todas las instituciones. Buenos días, señora Pérez. Hoy quiero abordar con usted un tema que, a juicio de Izquierda Unida, y yo espero que usted lo comparta también, es fundamental, que es la inclusión, ¿no? Las medidas para hacer efectiva la inclusión real, la inclusión educativa, pilar fundamental de la equidad y, por lo tanto, de nuestra calidad y de nuestro sistema. Que estará de acuerdo conmigo que lo primero que necesita son recursos y medios para que pase de ser un derecho de papel, como bien denunciaban y denuncian algunos de sus compañeros de bancada cuando hablamos de otro tipo de derechos, ¿no?, con respecto a cómo se están gestionando por parte de otras instituciones, y que en este caso concreto exige recursos, ¿no? La primera cuestión que yo le quiero preguntar con respecto a este asunto es ¿cuándo van a aprobar la cuarta orden de inclusión? Esa es la primera de las cuestiones, porque al final estamos hablando de una orden que es la que debe mejorar los recursos para hacer efectivas y garantizar lo que establecen el resto de normativas, el resto de órdenes vinculadas a la inclusión. Izquierda Unida lleva años reclamándola, ya lo reclamábamos en la legislatura anterior, se lo reclamamos a usted, hemos visto que en la planificación legislativa para este ejercicio no está contemplada y a nosotros nos gustaría saber por qué no está contemplado este año, cuándo la van a incorporar y si la consideran necesaria, porque al final el no estar significa también que no la consideran necesaria o a nosotros nos puede plantear. Es imprescindible esta para completar el marco de políticas en materia de inclusión, y a partir de ahí, como el tema es muy amplio y muy complejo, le voy a hablar de 4 o 5 cuestiones en esta primera intervención, ¿no? La primera son factores, todos ellos, que afectan a la garantía de esa inclusión, ¿no? La primera tiene que ver con el servicio de orientación, los orientadores. Faltan orientadores, señora consejera. Faltan orientadores fundamentalmente para esa detección precoz. Un servicio fundamental por su utilidad, por su necesidad y sobre todo por su implicación e importancia, especialmente para los alumnos con más necesidades de apoyo educativo, en la detección temprana de su problemática, en el seguimiento y asesoramiento durante toda su carrera lectiva, toda su escolarización y sobre todo para atajar esas cuestiones y que luego pues no vayan a más, ¿no? Para poder hacer este trabajo hace falta un mínimo de personal. Y hoy hay muchos equipos, hay diferentes equipos. Hoy, por su volumen y funciones, me voy a centrar en los equipos de orientación educativa en infantil y primaria. Tienen muchas funciones a desarrollar. Hay una situación numérica
que es, a nuestro juicio, insuficiente. Solo se garantiza un mínimo de 5 horas semanales en esos centros de menos de 2 vías y luego hay, bueno, a criterio del equipo del centro, pues con más aulas, la necesidad. Esa escasez, al final, señora Pérez, afecta y sobre todo cuando estamos hablando a veces de programas de refuerzo que dependen del número de actuaciones específicas de apoyo que realizan precisamente esos mismos equipos. Por lo tanto, al final, si no incrementamos el número de horas y el número de, por lo tanto, orientadores y orientadoras, difícilmente. Las recomendaciones en este sentido, de ratios adecuadas, están hablando a nivel internacional, 1 por cada 250 alumnos. Lo acordamos también en esas bases para el Pacto por la Educación en Aragón, pero al final pues nos estamos dando cuenta de que esto no llega. ¿Y qué ocurre? Pues que al final solo se diagnostican los casos más graves, que ya estaban, o sea, solo se valoran los casos más graves, que ya estaban diagnosticados en muchos casos. No hay una detección precoz de necesidades y, por lo tanto, tampoco intervenciones tempranas que eviten que la problemática, como le decía, creciese, ¿no? Identificar al alumnado con necesidades de apoyo educativo es especial para evitar esa cronificación y esa problemática a futuro, ¿no? Y esas complicaciones. Porque, ¿qué ocurre? Que al final, como está pasando, esos centros en desventaja que cuentan además con un porcentaje elevadísimo de esta población con dificultades, pues a más por sus características pierden incluso más apoyos y requieren que se les garantice este servicio. Hablamos de unos centros, de una vía en muchos casos, y por lo tanto con menos recursos, como les digo, a pesar, como les digo, de que tienen que atender a problemas gravísimos, incluso difíciles, más que el resto. La segunda de las medidas es que quiero preguntarle qué va a pasar con los profesores de apoyo a primaria. Estos docentes son fundamentales, porque si no, al final, otros docentes, educación física, música, lengua extranjera, tienen que hacer esos refuerzos y volviendo otra vez a esos centros de desventaja, al final esto imposibilita que haya una buena política de desdobles, que haya atención debida a los alumnos que más necesidades tienen y, por tanto, se afecta a la equidad del sistema. ¿Va a recuperar estos docentes de apoyo priorizando a esos centros en desventaja? Seguimos con los apoyos. Garantizar en tiempo y forma precisamente ese personal sanitario y de fisioterapia y a esos auxiliares en la educación especial es fundamental. Además, es un personal que, por ejemplo, no se exige, ¿no?, a la concertación, a la concertada, que explica, que los mismos y que explica que los mismos que los niños al final que requieren apoyos pues acaben en buena medida en esos centros en desventaja por las medidas además que han hecho ustedes con respecto a eliminar esas plazas de reserva que después hablaremos en la segunda intervención. Y por último yo quiero hablarle de las carencias de centros públicos de educación especial. Ustedes han desarrollado esa política de extensión de aulas TEA en centros ordinarios y yo le pregunto si van a ampliar la red de centros públicos de educación especial que cuentan con todos los recursos profesionales que necesitan estos chavales en tiempo y forma, enfermería y fisioterapia, además desde la pública, ¿no?, porque son los que los garantizan sin tener que pagarlos. Este es un tema que es fundamental para las familias. Y con respecto a las aulas TEA, han abierto varias, como les decía, fundamentalmente en primaria, y a nosotros nos preocupan varias cuestiones. ¿Qué pasa con la secundaria, no? Porque estos chavales al final no tienen el tránsito continuado en estudios siguientes, superiores a los de primaria y por lo tanto al final incluso se tienen que mover de su entorno y esto no facilita para nada una correcta atención. A nosotros nos gustaría que nos dijesen cómo y de qué manera han establecido los criterios para extender este tipo de aulas TEA, en este caso concreto en secundaria. El IES de Utebo o el CPI de Valdespartera las requerían también y lo que vemos es que a veces ustedes reaccionan solo cuando la prensa pues saca una denuncia, saca una protesta de las familias o popular y en ese sentido, bueno, le preguntamos por la planificación de las aulas TEA. Como ve, varias cuestiones relativas a la inclusión para que usted se posicione sobre esas preguntas que le he hecho y sobre esos temas que le he tocado y en la segunda intervención pues intentaré concretar alguna de las cuestiones a tenor de lo que usted me diga en la primera. Gracias, señor Sanz. Turno ahora de respuesta de la señora consejera. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Sanz.
Sí, coincidimos usted y yo, como sabe, en la importancia que le damos a la inclusión educativa. Desde la consejería que tengo el honor de dirigir y desde que el Gobierno del presidente Azcón llegó en el mes de agosto, este ha sido uno de los pilares fundamentales de nuestro proyecto educativo. Siempre me escuchan hablar de la inclusión, de la excelencia, de la calidad, de todas estas cuestiones que son las más importantes para nosotros. La tramitación de la que usted me hablaba, de la orden que regula los modelos de actuación para la atención educativa inclusiva de todo el alumnado, las funciones del profesorado especialista y la dotación de recursos personales, que es lo que me decía el señor Sanz, quedó paralizada al final de la primera legislatura del Gobierno anterior, coincidiendo con la convocatoria de elecciones autonómicas. El objeto de esta orden era establecer las funciones y hacer una propuesta de modelos para la atención educativa inclusiva de todo el alumnado de los centros de enseñanza no universitaria sostenidos con fondos públicos en Aragón. Formular los criterios para la dotación del profesorado especialista de pedagogía terapéutica para el de audición y lenguaje. La conocida, por lo tanto, como cuarta orden siguió todos los trámites administrativos. Comenzó con la orden del inicio el 19 de abril de 2019 y finalizó su tramitación el 11 de septiembre de ese mismo año. Pero llegados a este punto, el procedimiento administrativo tenía que pasar por el trámite que suponía dotarla económicamente. Y es en este momento cuando todo el proceso se detiene, porque se denegó la dotación económica por falta de presupuestos para la misma. Tras 4 años, estaba hablando del año 2019 por si no me han escuchado, tras 4 años de absoluta paralización en este asunto y de desmantelamiento de la Administración por parte del Gobierno anterior, tras perder las elecciones, nosotros hemos tomado las riendas de la inclusión desde el Departamento de Educación. Entre los muchos asuntos pendientes que tenemos, este es uno prioritario, la educación inclusiva. Uno de los objetivos prioritarios, como les decía, del Departamento es impulsar esa inclusión, esa equidad, esa igualdad en el sistema educativo aragonés con algunas líneas de actuación en la línea de lo que me preguntaba el señor Sanz. Avanzar en ese desarrollo de la inclusión educativa a través de los programas de cooperación territorial que consiste en un refuerzo de personal y de los materiales necesarios. Participar en el proyecto de instrumento de apoyo técnico europeo a través de un grupo de trabajo en Aragón. Participar en un grupo de trabajo junto con el departamento competente en escolarización en la inclusión digital, que consiste en registrar digitalmente todos los trámites administrativos que sirvan de ayuda a las familias, porque es un caos. Reuniones periódicas, sobre todo con la Consejería de Salud, porque vamos a ir de la mano en el tema de inclusión. Atención temprana, como me requería el señor Sanz. Una comisión mixta con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y Atención Temprana en colaboración con las escuelas de educación infantil, porque estamos de acuerdo, señor Sanz, en que la clave está en el diagnóstico temprano. También crearemos y hemos creado un equipo específico de orientación educativa en trastornos de la conducta y problemas de salud mental, porque también hemos puesto el foco en estos 9 meses en la salud mental de nuestros niños y niñas y jóvenes, porque estamos realmente preocupados. Además, vamos a promover también programas de atención de las necesidades educativas especiales, de necesidades específicas, de desarrollo de capacidades, de compensación de desigualdades educativas con otras actuaciones. Pues con la detección y desarrollo de las capacidades, así como el programa de refuerzo AUNA, programa de ampliación del tiempo de aprendizaje del alumnado con retraso curricular, dificultades de aprendizaje o más desfavorecido, el programa PROA Plus, que es un programa para la orientación, avance y enriquecimiento. Y este programa, además, tenemos cofinanciación con el Ministerio y va acompañado de las unidades de acompañamiento y orientación en el funcionamiento con cumplimiento de determinados objetivos. Programas de mediación,
protocolos de actuación y comisiones mixtas que se están llevando a cabo según lo previsto en el comienzo del curso escolar, programas de refuerzo extraescolar de Aragón, programas en la red integrada de orientación educativa, participación en un proyecto piloto que hemos puesto en marcha con 20 unidades en 20 escuelas en Huesca, con unidades de salud mental infanto-juvenil que son claves y que vamos a extender y desarrollar en todo Aragón, así como formación, que nos parece muy importante, y seminarios, tanto como para los maestros y profesores como para las familias. Todas estas actuaciones van a estar en funcionamiento, algunas ya están puestas en marcha, otras las vamos a poner en marcha inmediatamente a lo largo de la legislatura hasta el año 27. También retomaremos, como me preguntaba usted, la tramitación administrativa de la orden que regula los modelos de actuación para la atención educativa inclusiva de todo el alumnado, las funciones del profesorado especialista y la dotación de recursos personales. Estas son nuestra carta de intenciones, y de esta carta de intenciones ya un tanto por ciento muy elevado la estamos llevando a cabo. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Señor Sanz, su turno de réplica. Señora Pérez, no me ha contestado absolutamente a nada en lo concreto, y en lo concreto tiene que ver con cuándo va a sacar esa orden, esa cuarta orden, y sobre todo si contempla el incremento de orientadores, la rebaja de ratios específicos además para los centros en desventaja, si va a recuperar los profesores de apoyo, si va a hacer una correcta cobertura del personal sanitario, del auxiliar y no docente en los centros educativos desde el inicio del curso, y cómo lo va a garantizar por orden, por norma, si va a mejorar esa red de educación especial pública, que es la que garantiza todos los apoyos, porque ustedes no lo exigen, no exigen esa cuestión en otras realidades, en la concertación, y si va a haber una planificación correcta de los TEAs. Es que no me ha contestado absolutamente nada en lo concreto. Me ha hablado de los PROA, me ha hablado de los AUNA, me ha hablado de reuniones. Me ha hablado de muchas cuestiones que está haciendo y que son, al final, cuestiones que ya se hacían. Yo quiero que usted se comprometa con fechas, presupuestos y voluntad concreta sobre estos menesteres. Y le voy a pedir más. Le voy a pedir que entienda que si no se hace una atención integral desde el punto de vista inclusivo a toda la red, al final estamos hablando, el resultado no es inclusión, sino segregación. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es lo que está sucediendo cuando se anula la reserva de plazas para la escolarización del alumnado fuera de plazo, si se llenan porque hay necesidad, que eso se plantea, porque al final todo se va concentrando en determinados centros, que además, como suelen ser centros de una vía, no cuentan con todos los recursos adecuados cuando deberían de tener un tratamiento específico a más, porque tienen más necesidad. Y hablaba usted de los recursos de audición y lenguaje y terapia pedagógica y terapeutas, ¿no? Pues yo quiero que usted se comprometa si realmente va a verlos, va a recuperarse, si va a haber más horas de orientación, porque son precisas, especialmente para estos centros. Por lo tanto, y voy acabando, le pido que concrete si esta orden, esta cuarta orden de inclusión va a contar con todas estas cuestiones que le estoy preguntando, si van a recuperar esos profesores de apoyo, en fin, si van a incorporar más orientadores, que nos comente eso y que nos diga si realmente van a hacer un tratamiento específico y diferenciado en positivo de esos centros en desventaja para garantizarles, independientemente del número de vías que tienen, los apoyos que requieren. Es una cuestión que yo creo que es de justicia, además, ¿no? Si queremos mantener un sistema inclusivo y, por lo tanto, con equidad. Esas son las preguntas que yo le hago y espero que se comprometa de verdad, desde la voluntad de intentar impulsar la mejora de nuestra red educativa, ¿no? Sobre todo de las personas y de los chavales y chavalas que más necesitan nuestro apoyo. Gracias, señor Sanz. Turno de dúplica para la señora consejera. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Sanz.
Sí, yo creo que le he contestado a muchas cosas, pero bueno, a lo mejor seguramente no me he expresado yo con claridad. Seguramente cuando usted, el 8 de septiembre del 2022, le preguntó en el Pleno al señor Fazi acerca de la cuarta orden de inclusión educativa, y el señor Fazi le contestó: yo le puedo decir que está todo ya preparado y que estamos modificando en este momento el decreto de inclusión como consecuencia de la LOMLOE, y que en cuanto me tenga la resolución del Consejo Consultivo, le digo yo a usted que publicaré la orden, y yo espero que sea en septiembre del 2022. Pues no sé si usted a mí ahora me dice que me exige que le diga la fecha, la hora. Mire, le puedo decir que nosotros estamos trabajando en esa orden, y lo que le puedo decir que estamos haciendo, y que no son reuniones, ni proyectos, ni brindis al sol, son muchas actuaciones. La primera de ellas ha sido incrementar un 10% el presupuesto de educación. La segunda de ellas ha sido multiplicar por 2 la partida para auxiliares de educación especial, fisioterapeutas y personal sanitario. Eso lo he multiplicado por 2 en el presupuesto. Antes no estaba. Creo que sacar la cuarta orden es importante, pero usted ha hablado de papel mojado. Aquí sacaron muchas órdenes anteriormente que parece ser que no sirvieron para mucho. Le recuerdo que del año 20 al año 23, en las aulas TEA de trastorno del espectro autista, que me ha dicho que ha abierto muchas, y no sé si no le parece bien, eso no me ha quedado claro, pero bueno, yo le voy a explicar por qué. Le voy a explicar por qué. Del año 20 al año 23 se abrieron de 40 a 72 aulas, es decir, 8 aulas al año. Nosotros en 9 meses hemos abierto 25 aulas para el trastorno del espectro autista. 25 aulas, 8 meses. Así que se me puede llenar la boca con la inclusión, claro que se me puede llenar. 3 en Calatayud, 1 en Cadrete, 1 en Caspe, 1 en Egea de los Caballeros, mire a ver el mundo rural y los centros con problemas, 1 en Épila, 1 en Ricla, 1 en Cuarte de Huerva, 12 en Zaragoza, 1 en Barbastro, 1 en Sabiñánigo, 1 en Huesca y 1 en Alcañiz. Eso es lo que hemos hecho nada más llegar, 25 aulas TEA. Además de esas 25 aulas TEA, 9 aulas más de educación especial. Además, todo esto de abrir una aula TEA no es, mira, abrimos y ya está. No. Para planificar hay que evaluar, y para evaluar hay que valorar, y para valorar hay que habilitar espacios que a veces son con algunas especificaciones diferentes las que necesitan estos niños. Y además hemos dotado de recursos con maestros de audición y lenguaje, con maestros de pedagogía terapéutica, con auxiliares de educación especial, que le voy a contar de las auxiliares de educación especial que tanto hemos hablado aquí. Hace un mes que hemos dotado desde el Gobierno de Aragón con casi otro millón de euros, 930 y tantos mil euros, 60 nuevas auxiliares de educación especial. Tenemos 585 más 130 y tantas auxiliares contratadas. ¿Y tenemos más necesidades? Sí, las necesidades de nuestros niños han aumentado un 20%. Y ahí es donde tenemos que hacer política, para diagnosticar pronto y para intentar reducir al máximo los problemas. Estas 9 aulas de educación especial las hemos abierto, 2 en Maella, 1 en Tarazona, 1 en Zaragoza, 1 en Huesca, 2 en Los Pueyos, y además aquí hemos concertado en Zaragoza, que teníamos un gran problema con el único colegio que atiende a los niños y niñas con problemas auditivos, que es La Purísima, y que hacen un gran trabajo, y estamos muy orgullosos y muy contentos de ellos. Yo lo que le puedo decir es que cuando se dijo que se iba a sacar la cuarta orden en el año 22, en el año 23, los niños que el año pasado se enfrentaron al proceso educativo, muchos de ellos habían perdido su condición de ACNEAES. Porque se habían dejado fuera, por supuesto, a los de las altas capacidades, por supuesto, a los del DHA, a los de las dislesias y a muchas otras cuestiones. Niños que en otras comunidades autónomas tenían la calificación de ACNEAE y que llegaban a Aragón y la dejaban de tener. Así que yo creo que sí que le he contestado, y que sí que le puedo decir que por parte del Gobierno del presidente Azcón nos estamos tomando este tema muy en serio, dotándolo desde el primer día con muchos millones de euros. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Interpelación 35-24, relativa a la política general del Gobierno de Aragón en relación con los centros públicos integrados, formulada a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades por el diputado señor Urquizu, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Urquizu, su tiempo de exposición.
Muchas gracias, señora presidenta, y buenos días, señora consejera. Igual que el portavoz anterior, sí que me gustaría, por lo menos, las primeras palabras, mandar un mensaje de apoyo y aliento a todos esos miles y miles de estudiantes que están en todo el mundo, en Estados Unidos, en Lisboa, en Edimburgo, en Ámsterdam, en Finlandia, en Berlín y, por supuesto, en las universidades españolas, no protestando en contra de nadie, sino más bien a favor de la paz, de resolver los conflictos a través de la no violencia y, por supuesto, le pasa a todas las generaciones. Seguramente generaciones anteriores de universitarios soñaron con el mayo del 68, mi generación soñó con el 15M y ahora hay una nueva generación de jóvenes que está soñando con acabar con la violencia en el mundo y en un lugar tan conflictivo como es Israel y Palestina. Por eso nuestro apoyo y aliento a todos esos jóvenes que están en los campus universitarios. Y hoy, señora consejera, nos gustaría hablar de uno de los instrumentos que tiene a su disposición en el sistema educativo para la planificación educativa y para la innovación, un instrumento que aparece en el año 2017 por primera vez en esta comunidad autónoma de la mano de la consejera señora Maite Pérez. Fue la primera vez que se creó un CPI, el de la Jota. Se hizo por un contexto muy determinado, que era pues una situación demográfica en un barrio donde había pocos niños en ese colegio y al mismo tiempo pues un IES, un instituto muy cercano y saturado como el de la Azucarera. Eso se resolvió con diferentes instrumentos, pero apareció pues, lo que sería el primer colegio público integrado en nuestra comunidad autónoma, que permitió, por lo tanto, una planificación de esa zona educativa con mucha más eficacia y, como le explicaré también, además permitiendo la innovación educativa. Por lo tanto, aparece un instrumento de reciente creación, muy nuevo, y que permite, como decimos, atender una situación y un contexto muy determinado. Pero los CPIs, además de ese, cuando surge el de la Jota, tiene muchas más ventajas, no es la única que tiene. Pues, en primer lugar, porque cuentan con el apoyo de la comunidad educativa, es decir, porque a las familias les gusta ese modelo de colegio. Y la prueba la tiene la más reciente, y usted la puede ver muy de cerca, es como en el curso pasado el colegio Juan Sobrarias de Alcañiz, cuando se anuncia que va a ser un colegio público integrado, aumenta muchísimo la demanda. Son muchos los padres que quieren ir a llevar ahí a sus hijos, a ustedes que les gusta tanto la libertad a la hora de elegir centro. Pero en el momento que ustedes han paralizado el proceso, pues la demanda ha bajado. Ya no existen tantos padres que quieran estudiar en ese colegio. Por lo tanto, es un instrumento que gusta a las familias, que les gusta que sus hijos vayan a colegios públicos integrados porque significa que no solo van a hacer la infantil y la primaria, sino también la secundaria en el mismo centro educativo. Además, permite lo que le acabo de decir ahora, aumentar la libertad de elección. Este modelo educativo ya existe en la concertada. Hay muchísimos colegios concertados que tienen infantil, primaria y secundaria. Y si queremos que haya libertad de elección, lo justo sería que los públicos tuvieran el mismo modelo educativo que tiene la concertada, que también lo vea infantil, primaria y secundaria en el mismo centro educativo. Si creen realmente en la libertad de elección, tienen que conseguir que los colegios públicos tengan por lo menos la misma situación que tienen los concertados en el modelo educativo. Y ahí es un modelo educativo que permite aumentar la elección de los padres. Les gusta y además aumenta la posibilidad de que la educación pública sea una educación de calidad y que permita que los padres puedan elegir con más libertad en qué colegios quieren estudiar sus hijos. En tercer lugar, es un modelo educativo que atiende a la diversidad. Son muchas las etapas educativas que se dan al mismo tiempo en el mismo centro. Y como sabemos, la innovación educativa suele venir de la mano de la diversidad. Los sitios donde más innovación educativa se produce suele ser en los colegios rurales, en los CRAS, básicamente porque el maestro tiene que atender a niños de diferentes edades y eso hace que el maestro tenga que innovar a la hora de educar. Y esto también se permite en los CPIs, permite que esa diversidad y esa pluralidad fomente también la innovación a la hora de generar métodos de enseñanza y formas de educar en diferentes etapas. Y la cuarta de las bondades es que cuando llevamos este modelo a los CRA, a esos colegios rurales, y se puede hacer porque la legislación lo permite, no hay, digamos, una legislación en contra y un desarrollo autonómico lo permite, y hay modelos como en la Comunidad Autónoma de Valencia, valenciana, que lo tiene en la provincia de Castellón, por ejemplo. Es un modelo donde el CRA tiene secundaria y lo que permite, por lo tanto,
es que se asiente población, es decir, que esas familias no tengan que abandonar los pueblos, que sus hijos puedan seguir estudiando en el CRA en el que están, donde continúan las etapas educativas, y sabemos también que hay demanda, que a los padres, a las familias les gusta este modelo educativo también en los pequeños pueblos. Por lo tanto, es un instrumento muy eficaz y que permite muchísimos elementos positivos dentro de una política educativa. Lo que sucede es que en estos primeros meses de gobierno nuestras señales de alarma saltaron. Vimos cómo se cuestionaba la secundaria en Tierz y Magallón, y cuando este grupo lo denunció ustedes rectificaron. Pero hubo señales de alarma que nos transmitieron las familias, los equipos directivos, tuvimos que salir a denunciarlo y ustedes rápidamente rectificaron y dijeron que no era así y que se iba a mantener la secundaria en esos CRA. Hemos visto que se ha paralizado la conversión en CPI del Colegio Juan Sobrarias, a pesar de tener los informes del Consejo Escolar de Aragón a favor. Han decidido paralizar el proceso desde la Consejería y ya no se va a producir algo que pedían las familias. Por lo tanto, se paraliza. Y hemos visto cómo, por ejemplo, en el CRA de Mosqueruela, los padres quieren que sus hijos estudien tercero y cuarto de la ESO en ese centro y ustedes pues no han facilitado la cosa y se van a tener que ir esos niños a Cantavieja a través de autobuses. Pero si ustedes quisieran, se podría instalar tercero y cuarto de la ESO en ese CRA y los niños estarían estudiando allí. Pero pues no parece que están por la labor. Por lo tanto, para acabar y porque queremos escuchar cuál es su intervención, como les he dicho al principio, los CPI son un instrumento excelente de planificación y de innovación. Se ha generado bastante incertidumbre en estos primeros meses de gobierno porque no estamos viendo que ustedes apuesten por ellos, o se ponen en cuestión, o se paralizan, o no avanzan en esa dirección. Y por lo tanto la pregunta que nos surge es ¿cuál es su planificación? ¿Qué es lo que ustedes pretenden hacer con los centros públicos integrados? ¿Pretenden seguir avanzando y creando más? ¿Van a paralizar los procesos y no vamos a ver más nuevos centros públicos integrados en esta legislatura? Y se lo digo porque en la comparecencia del señor Madaleno, tan esperada, hubo algo que a nosotros nos llamó poderosamente la atención. Y es que el señor Madaleno pues, nos dijo que no va a haber plan de infraestructuras esta legislatura, que la planificación es año a año, los presupuestos, pero no va a haber un plan de 4 años. Y claro, si no hay una planificación, pues no sabemos muy bien qué es lo que ustedes pretenden hacer con este instrumento. Por eso queríamos interpelarle sobre ello y esperamos que nos pueda resolver nuestras dudas. Muchísimas gracias. Gracias, señor Urquizu. Señora consejera, su turno de respuesta. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Urquizu. Cada día me sorprende más. Estamos de acuerdo en tantas cosas. Resulta que sale a contarnos las virtudes de los centros públicos integrados que diseñó la consejera Maite Pérez y que, en los que estoy de acuerdo en cada una de las cuestiones que usted ha puesto en valor. A mí me parece bien todo lo que usted ha contado. Lo que no me parece bien es comenzar a impartir cursos de primero de la ESO en centros de infantil y primaria, incluso en CRAs, sin haber hecho ninguna evaluación, planificación, ni nada de nada. Ni si hay dotación presupuestaria, ni si no la hay, ni si hay un informe de la inspección que dice que no caben o que dejan de caber. Usted ha ido a su territorio, como es normal, al Colegio Sobrarias, el que conozco, lo visité con usted, y que cuando allí llegué ya me encontré con la expectación de se va a abrir se va a hacer un centro público integrado. Para los que nos están escuchando que no tienen por qué saberlo, los colegios de infantil y primaria, los niños cursan la infantil y la primaria hasta sexto y luego pasan al instituto. Ese era el modelo hasta el modelo que diseñó la señora Pérez. Modelo, por cierto, que les recuerdo que arranca de la LOCSE. ¿Vale? La ley socialista, la LOCSE, que es la que diseñó que apareciera la ESO y entonces los niños no se quedaran en los colegios hasta más larga edad, sino que con 12 años fueran a los institutos de educación secundaria. Ahora, la señora Pérez, con muy buen criterio, en el año 17 dijo, pues no estaría mal cambiar esto y hacerlo parecido a lo que tienen en la concertada, como ha dicho el señor Urquizu. ¿No? Esa es la línea argumental suya. Es que estamos completamente de acuerdo. Sí, ha ido por ahí, señora Pérez. El señor Urquizu sí. Usted en el año 17 no lo sé. Pero ahora el portavoz de Educación es el señor Urquizu. ¿Qué vamos a hacer? Planificar, ver las necesidades y, por supuesto, no vamos a cerrar ningún instituto de secundaria
ni en Aragón, ni en Zaragoza, ni en ningún lado como hicieron ustedes el año pasado. Me ha preguntado otra vez por Tiers, me ha preguntado por Magallón, me ha preguntado, le ha faltado la Bordeta, ese se le ha olvidado, que también lo tenemos en el listado. Lo que nosotros no vamos a hacer es, porque tome la decisión la consejera, decidir que un colegio de educación infantil y primaria al año que viene se imparte primero de la ESO. Eso es muy distinto a decir que eso es un centro público integrado, que eso es lo que yo he heredado. Colegios de infantil y primaria en los que, porque se quiso, se puso primero de la ESO. Eso no es un centro público integrado. Eso es lo que hicieron ustedes en Tiers, en Magallón, en los CRAS, les daba igual, en el colegio La Bordeta, y a raíz de eso se cargaron y cerraron algunos institutos como el de Tiempos Modernos o algún otro. Yo este año en La Bordeta ya se lo dije, les he dado libertad, como dice usted. ¿Es que le gusta tanto la libertad? Pues sí, me gusta mucho la libertad y estamos muy contentos porque el proceso de escolarización que ha llevado la libertad a nuestras familias ha salido muy bien. Y porque el año pasado tuvieron que sortear 38 escuelas en Aragón, no pasa nada, hay que ajustar las ofertas a las demandas, y este año van a sortear 33. Por lo tanto, estamos muy bien, señora Pérez, muy bien. Porque claro, imagine que antes los padres podían elegir entre 5 colegios, entre 10, y ahora pueden elegir entre 100. Y aun con todo conseguimos que haya menos sorteos y que las familias entren en primera opción a sus necesidades, a sus deseos, a su cercanía. Así que estamos muy, muy, muy contentos. Y como le decía al señor Urquizu, en el Colegio Antonio Labordeta este año lo que hemos hecho, como ustedes el año pasado decidieron sin informes, sin valoración, sin evaluación, sin presupuesto, sin aulas, abrir primero de la ESO, este año lo que nosotros hemos hecho es: señores, nosotros no les vamos a obligar a que ustedes se queden en un colegio de infantil y primaria como en La Bordeta, porque así lo impone la consejería, que es lo que se hizo el año pasado, no dejándoles matricularse en los institutos públicos que tenían a 3 minutos de su casa. ¿Sí? Este año ustedes se van a matricular donde ustedes quieran. ¿Qué ha pasado? Que en el centro de infantil y primaria Antonio Labordeta no se ha querido matricular nadie y se han ido a los 2 institutos que tienen a 3 minutos y que ustedes iban a cerrar. Instituto de Educación Secundaria, público, a cerrar. Así que estoy muy satisfecha de que el señor Urquizu y yo coincidamos en muchas cuestiones, y la señora Pérez también, en ahora valorar otros sistemas que tienen como ejemplo a la concertada, cosa que me ha sorprendido y que todos pensamos que a lo mejor, o las familias también desean, como usted ha dicho, que los niños se queden más tiempo en nuestros colegios y que a lo mejor pasen a los institutos con un poquito más de edad. Bueno, pues dependiendo de la planificación, de la dotación presupuestaria que ustedes no hacían, porque esto lo habrían sin tener dotación presupuestaria y les daba igual, dependiendo de la dotación presupuestaria, de la planificación, del plan de las infraestructuras, de todo, así decidiremos y así continuaremos en la consejería decidiendo acerca de si hacemos centros públicos integrados u otro tipo de centros. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Señor Urquizu, su tiempo de réplica. Bueno, señora consejera, es verdad, yo coincido en muchas cosas con usted. Hay algo en lo que no coincido, en la forma de hacer política. Mire, señora consejera, yo a usted me dirijo con bastante respeto. No levanto la voz, no intento hacer ningún zasca, ni dejarla en evidencia en ningún momento de mi intervención. He expuesto mis argumentos y le he pedido su planificación. Usted aquí únicamente ha subido a la tribuna a atacar al Partido Socialista, a atacar a mi persona y a poner un conjunto de argumentos, ojalá hubiera puesto algunos, sino un conjunto más bien de falsedades,
donde no ha faltado a la verdad, como por ejemplo decir que nosotros vamos a cerrar algún instituto, que es falso, no íbamos a cerrar ningún instituto, eso es falso. Y por lo tanto, lo que le pido es que intente, cuando suba a esta tribuna, responder a lo que se le pregunta y dirigirse con un poco de respeto a las personas a las cuales intentamos aquí poner de manifiesto los argumentos y las ideas que existen ahora mismo en la comunidad educativa. Por lo tanto, en cosas coincidimos y en otras no, y a ver si en la dúplica consigo que me diga algo. De verdad, es difícil planificar si no hay plan de infraestructuras. Por lo tanto, no tienen plan de infraestructuras, no sabemos cuál es su planificación, ni siquiera nos ha dicho qué CPIs piensa abrir en esta legislatura. Además, sí, nos gusta la libertad. No sé por qué ustedes dicen que a la izquierda no le gusta la libertad. Hemos estado 40 años peleando por ella frente a una dictadura. ¿Cómo nos va a gustar la libertad? No sé dónde estaban ustedes. Nosotros sí que sé dónde estábamos, peleando por la libertad. Pero ¿sabe que también nos gusta la igualdad? Muchísimo, nos gusta la igualdad. Y por lo tanto, a nosotros nos gusta que la gente pueda elegir en igualdad de condiciones. Y que todo el mundo pueda tener las mismas oportunidades y que no unos tengan más oportunidades que otras. Y por eso le he puesto el ejemplo de la red pública y la concertada, porque queremos que todo el mundo elija en la misma igualdad. Y usted no nos ha dicho si quiere que todo el mundo elija igual. Nos ha dicho que quiere que la gente elija, pero no sabemos si en igualdad de condiciones. Por lo tanto, lo que esperemos es que nos responda si usted está de acuerdo. En tercer lugar, ya lleva 9 meses gestionando. Mire, si tanto le preocupaba convertir el Colegio José Antonio Labordeta en un CPI, pues habría hecho los informes, habría puesto partida presupuestaria, habría hecho muchas cosas que no ha hecho. Por lo tanto, usted no quiere convertir en un CPI ese centro. Dígalo, pero dígaselo a las familias, que ellos sí que quieren. Dígaselo a las familias. Es que las familias sí que quieren. Hable con el consejo escolar, reúnase con la Asociación de Padres y Madres, reúnese con el AMPA y verá lo que le dicen sobre esa transformación. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es, más que decir cosas que no son ciertas, como que íbamos a cerrar institutos o intentar aquí hacer alguna, no sé, algún zasca, alguna cosa, reúnase y hable con la comunidad educativa. Hable con los padres y madres, que verá lo que piensan y verá cómo en algunas cosas coinciden con lo que le estoy diciendo. No estoy aquí únicamente haciendo oposición, sino también transmitiendo las ideas de muchos padres y madres. Y finalmente, lo cierto es que hay cosas que no cambian mucho con ustedes. Es decir, yo salgo a hablar de los CPIs y usted me habla de la escolarización. Y le voy a decir por qué ha habido menos sorteos. Se lo voy a decir. Porque han aumentado los ratios en algunas aulas, por lo tanto va a haber más niños en las aulas, y porque no han aumentado las vías en algunos colegios. Por lo tanto, lo que usted ha hecho no es un proceso en el cual es mejor que el anterior. Lo ha solucionado con parches. Más niños en las aulas y más vías en algunos colegios. Y así es como usted ha solucionado el problema que ustedes han creado, por cierto. Muchísimas gracias. Gracias, señor Urquizu. Señora consejera, su turno de dúplica. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Urquizu. Mire, si usted y yo hiciéramos la misma política, igual no estábamos en el mismo partido. A lo mejor, la vida ha dado muchas vueltas, entonces no lo sé. Pero creo que no me puede atacar en absoluto, nunca, jamás, de que le falto al respeto, porque creo que desde la tribuna hago un despliegue total y absoluto de educación. Sí que eso sí que no es cierto. Y ya ha salido usted con los falsos, los bulos, le falta el fango, es lo único que le ha faltado. El bulo, lo falso, el fango. No he dicho ni una mentira ni media, ni una. No, nada, en absoluto. Y usted me habla a mí de educación y de respeto y sale aquí y me llama mentirosa. Yo creo que es usted el que tiene que pensar el tipo de política que hace. Yo lo tengo clarísimo en la política que hago. Y seguiré haciéndola. En cuanto a la igualdad, pero ¿cómo no les voy a dar yo igualdad a todas las familias cuando les he dado libertad para que elijan el colegio que quieran? ¿De qué me está hablando usted? Ah, no, yo no, y ustedes sí, les daban. Mire, ¿por qué ahora resulta que sortean menos? ¿Por qué han aumentado los ratios? Les puedo sacar la foto de lo que pasó el año pasado. El año pasado se aumentaron más los ratios en los colegios que los que lo hemos tenido que aumentar este año. ¿O a usted le parece...? No, yo no estoy diciendo ninguna mentira. Los datos, vamos, todos. O sea, es muy fácil reventar la máquina, es muy fácil poner la máquina del fango y cada dato que yo dé decir que es mentira.
Pero mire, como dice el consejero, como dice mi compañera, dato mata relato. Los datos del año pasado... Los datos del año pasado, que los he pedido porque ya sabía que usted iba a salir con esto, detectan que se aumentaron en más aulas los ratios que este año. Pero es que además a mí me parece fenomenal, pero es que el año pasado les parecía fenomenal a ustedes una cosa y este año no. No, hombre, no, un poco de coherencia. Si en un sitio donde el ratio son 19 niños se queda un niño fuera sin escolarizar, lo normal es poner el ratio a 20 y que ese niño entre, ¿o no? Suba aquí y dígame que yo le diga a esa familia que no va a entrar su niño en primera opción por una plaza. Y yo le puedo contar muchas cosas acerca de la política general del Gobierno de Aragón en relación a los centros públicos integrados. Lo primero que hice hace 9 meses, como me ha recordado usted cuando llegué, es que tuve que legalizar algunos centros que funcionaban como centros públicos integrados que ustedes habían hecho y los tuve que legalizar porque el Gobierno anterior no había hecho ningún proceso, ni los había publicado ni mediante decreto ni en publicación en el BOA y no podían titular los niños y no les podía dar el título. ¡Qué bonito! Eso pasó en el Burgo de Ebro, eso pasó en Ricla, que he tenido que sacar órdenes con efecto retroactivo. Por eso somos diferentes al hacer política, porque ustedes hacen este tipo de política y yo no voy a hacer este tipo de política nunca, nunca. Lo mismo en el Labordeta, y se lo vuelvo a decir, les obligaron, no les dejaron que solicitaran los institutos. Y hable usted con las familias, que yo hablo con muchas familias, y le puedo enseñar correos con muchas protestas, como es normal, porque las personas protestamos cuando nos pasan cosas y más a nuestros hijos. Y correos esta semana que han sido maravillosos, dándonos las gracias por haber podido elegir entre más colegios y facilitar más el proceso educativo. Así que satisfacción absoluta. Y lo mismo me pasó en Tiers y en Magallón, que resulta que eso es un CRA y ya sé que ustedes montaron los CRA, señora Pérez, no sople, que ya lo sé, que los CRA los montaron ustedes. Y entonces ya sé que un CRA, por si acaso no lo saben, no tiene ni competencias ni atribuciones para emitir propuestas de títulos. Y ustedes en los CRA estaban dando la ESO y me encontré otra vez que en Tiers y en Magallón no podían titular. No podían titular y esos niños iban a la calle sin el título. Y he tenido que hacer secciones del Instituto de Huesca para poder darles un título. Eso me parece una política educativa maravillosa, la suya, la que he heredado y la que yo, por supuesto, voy a cambiar. Muchas gracias. Interpelación relativa a la política general del Departamento en materia de ciencia y tecnología, formulada a la consejera de Economía. Tiene la palabra la señora Gastón. Gracias, señor presidente. Muy buenos días. Buenos días, señora Vaquero. Aragón, compartiremos todos quienes estamos aquí, cuenta con un buen número, un elenco amplio de empresas tecnológicas implantadas y ya consolidadas. Bien es sabido además que algunas de ellas relevantes tienen su origen precisamente en nuestra comunidad. Contamos con inversiones captadas a grandes firmas tecnológicas en materia cloud, inversiones que desde el primer anuncio de la primera que llegó, en este caso Amazon Web Services, si nos remontamos al 31 de octubre de 2019, ya supuso un buen empujón al posicionamiento de nuestro territorio como comunidad receptora de este tipo de proyectos. Hablamos de territorio en condiciones y disponible, de una buena oferta en materia de energías limpias, de logística, infraestructuras y de una administración, cosa que estamos convencidos de que ustedes siguen no solamente receptiva, sino agilizadora y facilitadora de la llegada de estos proyectos. Contamos con un clúster TIC como Tecnara,
cámara, contamos con IDIA, que permite una interlocución directa, que refuerza la digitalización transversal, un impulso más potente de cuanto tiene que ver con la digitalización y, sobre todo, facilitan la colaboración público-privada para impulsar el sector. Contamos con un parque tecnológico, Hualca, que alberga proyectos digitales desde su inicio, que bien es cierto que merece un desarrollo más óptimo a lo largo de todos estos años desde que se implantó, pero que puede conseguir ese empentón decisivo si somos capaces de aprovechar la llegada in situ de lo que es la ampliación de los proyectos de Amazon Web Services, aprovechando, como digo, esta circunstancia para referenciarlo. Contamos en Aragón con un campus digital para facilitar la formación especializada unido a las universidades y al Centro Tecnológico de Aragón, el CTA, dependiente del INAEM, todo un referente nacional en el ámbito de la formación digital. Contamos, o al menos hasta ahora, hemos contado con formación especializada, innovadora y pionera de la mano de la Escuela de Organización Industrial en temas que ahora son más conocidos, pero que se iniciaron en Aragón en cuanto a formación como blockchain, como ciberseguridad o inteligencia artificial. En definitiva, son todos estos un abanico de mimbres con los que afortunadamente Aragón cuenta, por lo que entendemos que no cabe hablar de Aragón como un futuro tecnológico a modo de reto, sino que más bien Aragón cuenta con un presente tecnológico y además un presente de cara a un futuro que debe ser prometedor si somos capaces de aprovecharlo. En ese proyecto económico, señora Vaquero, que tienen para Aragón y que desconocemos, debe ser una de sus prioridades como Gobierno el optimizar y el aprovechar todos estos mimbres más las firmas de las multinacionales que han llegado para diseñar ya una estrategia para que, más allá de hablar de la consecución de un hub tecnológico, optimicen cuanto tenemos. Por una sencilla razón, porque si en Aragón no se mueven como territorio, Aragón no se mueve en este aspecto para aprovecharlo, hay otras comunidades que aprovecharán y nos llevarán la delantera. Con trabajo y estrategia, lo que está claro es que seguramente conseguiremos en nuestra comunidad contar con un auténtico ecosistema tecnológico que siga atrayendo a nuevos proyectos en este ámbito, que siga promoviendo la creación de startups tecnológicas en nuestro territorio y, sobre todo, que sea capaz de generar, atraer y también retener talento. Llevan 9 meses en el Gobierno y tengo que reconocer que han lanzado una acción en materia tecnológica, un evento, el cual podrá aprovechar desde esta tribuna para profundizar y, una vez más, publicitar The Wave, porque habla a lo largo de un buen número de días este evento que celebra en la próxima semana, de una oleada de avances tecnológicos, y lo que hemos tenido y seguimos teniendo es una verdadera oleada publicitaria, y nos parece bien. Pero sí que tengo que decir que es una acción, arranca, pero es una acción aislada. Creemos que todas estas acciones conjuntas, de modo que configuren una estrategia, son las que acaban siendo potentes, que tienen fuerza y que nos permitirán avanzar hacia ese hub tecnológico del futuro. En cuanto a la información conocida del evento por publicaciones, entrevistas, publicidad, dar a conocer cómo las tecnologías están transformando la economía y cuáles son las más prometedoras en cada sector o tipo de negocio. Explorar la tecnología aplicada a los negocios, o el futuro de tu negocio está en las tecnologías que podrás encontrar en The Wave. No sabemos exactamente cuál es el propósito, señora Vaquero. Parece más bien un evento comercial dirigido a empresas. No lo sabemos y me gustaría que nos lo pudiera facilitar tanto el propósito como, si es un evento comercial legítimo por parte de las empresas el vender su propia tecnología, y para quién va dirigido. En cualquier caso, como le digo, es un arranque. Lo que me gustaría que nos contara es cuál es el propósito y, sobre todo, qué acciones, más allá de este evento denominado The Wave,
van a llevar a cabo para conseguir ese ecosistema tecnológico aragonés al que con todos estos mimbres y con las firmas de las tecnológicas multinacionales debemos aprovecharlo, porque podemos optimizar su llegada y, por tanto, poder aspirar al mejor de los ecosistemas tecnológicos posibles. Esperamos sus respuestas. Gracias, presidente. Gracias. Señora vicepresidenta. Gracias, señor presidente, cuya es esa voz, que es un instrumento fundamental para nuestro día a día. Señorías, buenos días. Y si algo puede marcar cuál va a ser la política general del Gobierno de Aragón en materia de tecnología, cuál va a ser el propósito de este Gobierno, es que esta va a ser la legislatura de la tecnología. Ese va a ser el principal propósito que se ha marcado este Gobierno, hacer que todas las empresas aragonesas, que el conjunto de sectores productivos puedan aplicar la tecnología como un valor, como una estrategia, independientemente de que se dediquen o no a la tecnología. Como digo, incorporarla como valor y hacer accesible la tecnología a todas las empresas y a todos los sectores de Aragón. Lo que está claro es que la tecnología va a servir de elemento transformador de toda nuestra economía, pero también va a servir de instrumento transformador de la vida de las personas. Las principales medidas que va a tomar el Gobierno, que ya está tomando desde el inicio de esta legislatura, es, en primer lugar, invertir más en innovación, que es el hilo conductor también de esa tecnología. En los próximos presupuestos les puedo asegurar que multiplicaremos las partidas presupuestarias destinadas a la innovación y al desarrollo de la tecnología. Pero además hay un elemento en el que estamos insistiendo también, sobre todo a lo largo de estos últimos meses, y que es la formación. La formación es la solución para la falta de perfiles que tienen muchas empresas, pero la formación es también la palanca que tiene que servir para que se cumpla ese propósito de que esta sea la legislatura de la tecnología. En estos momentos hemos elaborado ya, desde el Departamento, un catálogo de todas aquellas formaciones en materia tecnológica, tanto reglada como no reglada, para evitar la dispersión que existía, y tanto de carácter público como de carácter privado. Además, hemos elaborado también un mapa de tecnologías emergentes para anticiparnos y para ofrecer ese match necesario entre los perfiles y las formaciones que están pidiendo las empresas y lo que se está impartiendo en esos centros de formación, como digo, tanto públicos como privados. Estamos llevando a cabo una formación permanente en tecnología y para ello están en marcha en estos momentos dos importantes programas dotados económicamente, uno con 9,7 millones de euros que hemos estado presentando estos días, ese programa dirigido a acciones formativas, donde hay una parte muy importante dentro del diseño que permite este programa dirigido precisamente a la formación tecnológica. Pero además hay también otro programa en marcha de 4 millones de euros que va dirigido precisamente al usuario, a la accesibilidad a nivel de usuario a las nuevas tecnologías. Y precisamente ayer, que hablábamos también del Fondo de Transición Justa, hacíamos referencia a que una de las líneas para desarrollar este programa, para invertir estos fondos en la provincia de Teruel, tienen que ver también con la formación tecnológica. Por lo tanto, formación necesaria e impulso a este propósito de que sea la legislatura de la tecnología. Pero además, por otro lado, también estamos desarrollando una formación en microcredenciales. Cada día es más habitual encontrar entre las empresas dificultades y un déficit de perfiles tecnológicos. Las microcredenciales lo que van a permitir, con una formación más corta, más especializada y más ágiles, es adquirir
capacidades, habilidades, competencias, que es lo que están requiriendo las empresas, y que además estas microcredenciales vayan avaladas por esas empresas. Por lo tanto, importante también en materia de formación, porque estamos convencidos de que es la solución. Por otro lado, el establecimiento de alianzas. Muy importante la labor que hemos hecho a lo largo de todos estos meses, porque lo que no nos hemos encontrado es absolutamente ninguna estrategia. Todo deslavazado, muchas veces más organizado en base a anuncios, unos que no han llegado nunca y otros importantes, pero que estaban dejando de lado y ensombreciendo la presencia ya desde hace décadas de un importante sector tecnológico en Aragón, y, por lo tanto, el establecimiento de estas alianzas a lo largo de estos meses. Alianzas estratégicas público-privadas, es decir, con clústeres, con organismos tecnológicos, con los propios parques tecnológicos, de lo que luego hablaré también, para proyectarlos, de institutos tecnológicos, con universidades, con asociaciones, con organizaciones, por lo tanto, alianzas público-privadas, y alianzas también con unas comunidades autónomas, con lo que hemos podido trenzar una importante red de alianzas, y que es lo que ha permitido en un tiempo récord organizar y preparar ese evento, el evento al que usted se ha referido. Y muy importante también insistir en el sector tecnológico que ya tenemos en Aragón, que es el que ha permitido el impulso que se ha dado en estos momentos a la innovación y a esa parte tan importante que ha sido que Aragón pueda en estos momentos decir que es el hub tecnológico de Europa, y que la proyección que queremos desarrollar va a ser posible gracias a ese potencial. Los datos confirman que somos un hub tecnológico. Son 825 millones de facturación, según los datos que nos ha facilitado Tecnara, 8.000 personas que trabajan puestos directos en tecnología, más otros 8.000 que se pueden calcular en unidades tecnológicas en las empresas, un 3% del PIB. Importante impacto de nuestro sector tecnológico, y lo que es necesario es darle esa visión estratégica para generar esas sinergias. Por lo tanto, podemos decir que nos sentimos muy orgullosos del ecosistema aragonés. Tenemos todo: un ecosistema tecnológico arraigado, la llegada de los gigantes tecnológicos, un importante anuncio de inversiones que ya hizo el presidente en esta tribuna, la existencia también de una colaboración público-privada que resulta muy útil y que ya hemos conseguido que esté asentada, la mentalidad de nuestras empresas de subirse a esa ola tecnológica y, lógicamente, un Gobierno que trabaja convencido de que este es el objetivo que debe marcarse. Muchísimas gracias. Gracias. Señora Gastón. Gracias, señor presidente. Señora Vaquero, nosotros no crea que estamos menos orgullosos de cuanto tenemos en nuestra comunidad, ese hub tecnológico. Sin embargo, cuando hablamos de hub tecnológico, sí me parece percibir que le damos distinta dimensión. Estamos muy orgullosos, contamos con un buen tejido productivo, con una buena presencia de empresas tecnológicas. Lo que pretendemos al hablar de hub tecnológico es lo mismo que al hablar del hub de automoción, es seguir posicionándonos como territorio para que vengan más proyectos, crezcan los que están, se genere más empleo, más riqueza y, por supuesto, si todos los hubs y todos los sectores hoy en día están ya metidos en la digitalización y la tecnología, y si quieren seguir o aspiran a seguir vivos y competitivos, tienen que seguir en ese camino. Me habla usted, y me parece bien, de diversas acciones. Si cita dispersión, yo creo que esto es precisamente dispersión. Nos posicionaría y nos referenciaría mucho más una estrategia por su parte. Todas estas acciones. Cuando habla de formación, aprovecho porque ha vuelto a citar la de los 9,7 millones, que entiendo que es la convocatoria del INAEM de cualificación y recualificación, porque como ayer no le pude contestar a una portavoz de su grupo parlamentario y de nuevo volví a poner encima de la mesa algo cuando yo ya no puedo contestar, le diré
y además lo he visto publicado, que en el año 2023 fueron 800.000 euros, sí, los que pudieron ejecutarse de esa convocatoria de los MRR. ¿Sabe por qué? Y si no, que se lo cuenten. Desde Madrid, de donde vienen las bases reguladoras, cambió la normativa y cambiaron las bases reguladoras. ¿Y sabe qué pasó? Pues que estábamos en funciones. ¿Y sabe qué pasa cuando hay un gobierno en funciones? Que no pueden sacar convocatorias nuevas, señora Vaquero. De todos modos, desde que ustedes entraron, les ha llevado 8 meses sacar algo que ya tenían completamente preparado y avalado por el Gobierno central en esas bases reguladoras. Ahora sí le puedo contestar. Verá, no me ha dicho nada de la pretensión de este evento, el punto de arranque, al menos visible para nosotros, de toda esta supuesta estrategia o acciones dispersas. El otro día comparecía el gerente del CEI en la Comisión de Economía y lo que más claro nos quedó a todos es, por su insistencia en la explicación, que es él quien ha organizado este evento y que en 3 años quiere que sea un referente nacional. Bien, pero creo que debemos aspirar como comunidad a más, que de entrada tiene que ambicionar toda esta estrategia, incluido el evento, el ser un referente internacional. Eso que usted dice que no habíamos hecho alianzas y no habíamos hecho nada, yo le pido que pregunte a Amazon Web Services, porque ese evento en el que nosotros estábamos trabajando, para empezar, llevaba el nombre de Aragón en la nomenclatura, algo que ayuda mucho a posicionarnos. Usted piense en los eventos tecnológicos y digitales que se dan más allá de nuestras fronteras. Todos llevaría en este caso el nombre de Aragón en la nomenclatura. Es que así nos referencia, que tendrían impacto, proyección, como a través de los contenidos, contando por supuesto con las empresas aragonesas, pero buscando referentes a nivel europeo. En un evento en el que se pudiera debatir sobre políticas públicas acerca de la tecnología cloud, que nos diferencia respecto a otros territorios, políticas públicas y un debate a nivel europeo. El ámbito, finalizo, de la tecnología, las infraestructuras, sostenibilidad, regulación y talento, que se abordaran temáticas totalmente pioneras e innovadoras y que a través de esa colaboración que ya existiera también trabajara con ellos en algo que venía de atrás, ya comenzado, y que fuera una formación que nos diferenciara, un centro europeo de ingeniería cloud o la creación de un espacio físico con un contenido directamente relacionado con la innovación, la tecnología y el talento. Usted lo puede conseguir en ese win-win con estas firmas multinacionales, porque si ellas han colaborado con el Gobierno de Aragón, de modo que seguirán ustedes trabajando en el PIGA, en agilidad, ayudándoles en sus proyectos. Ellos, de cara a que Aragón gane, pueden contribuir con la creación de esta formación y de estos centros. En definitiva, lo que le pedimos, señora Vaquero, es que se muevan, que lleven a la práctica más acciones con una estrategia conjunta, que aprovechemos este momento, estos miembros, esta situación y estas firmas multinacionales para posicionarnos y atraer más innovación, más proyectos y más talentos, y que, sobre todo, lo hagan rápido, porque otras comunidades en este aspecto, aprovechándose de lo que ha llegado a Aragón, ya se están moviendo. Gracias, presidente. Gracias. Sí. Señora consejera. Gracias, señor presidente. La verdad, señora Gastón, es que usted, si no fuera por la poca credibilidad que transmite, serían bastante más útiles sus propuestas, porque usted sube aquí a esta tribuna y empieza a hablar dando una serie de propuestas y haciendo una serie de exposiciones que yo digo, ¿y por qué no lo ha hecho en los últimos 8 años? Porque es que lo que nos hemos encontrado, se lo he dicho, que no hay absolutamente ninguna estrategia. Yo le he hablado de la necesidad de trenzar esas alianzas, porque incluso en los instrumentos propios que tenemos, que pueden hablarse de excelentes, con gran talento, como es el ITA, como es el Parque Tecnológico Hualca, como es CEI, como es Tecnopar, como es CITA, ustedes los tenían totalmente desperdigados, sin ninguna estrategia de coordinación y sin aprovechar las sinergias tecnológicas para generar y potenciar ese hub, y que además las empresas aragonesas se pudieran aprovechar de ellos. Ustedes repartieron entre sus consejerías
veías estos organismos como las cartas de una baraja, y eso es lo que ha hecho que haya una falta de estrategia. Con respecto al plan de formación, señora Gastón, efectivamente nos hemos dedicado estos meses a cambiar absolutamente todas las condiciones de ese plan, porque si hubiéramos seguido lo que ustedes hicieron, hubiera pasado lo mismo que el año anterior, que apenas se hubiera ejecutado y que, como ya les pasó con muchas ayudas que vinieron del Gobierno de España, hubiera habido que devolverlas por no poder ejecutarlas. Con respecto a The Wave, efectivamente, es el evento más importante de carácter tecnológico que se va a realizar en Aragón. Un evento que va a concitar la presencia de una gran cantidad de empresas, las que están ya aquí en Aragón, pero muchas otras que van a venir, y lo que pretende es, en primer lugar, dar visibilidad al potencial tecnológico en Aragón. Proyectar a las empresas aragonesas, a nuestro sector estratégico tecnológico, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y posicionar este evento dentro del circuito y del mapa de congresos más importantes que hay en España, con otras ciudades pioneras en materia tecnológica que nos llevan ventaja, pero que estamos seguros que en esta legislatura los vamos a alcanzar, y que son Málaga, que es Madrid, que es Valencia, que es Barcelona. Visibilizar, proyectar y posicionar. Eso va a ser el trabajo que está haciendo el Gobierno de Aragón. Por otro lado, les invito a participar. Hay ya miles de personas que se han inscrito. Creo que va a ser muy interesante para todos conocer cuál es nuestro ecosistema, saber que con ello vamos a poder también dar un giro, como digo, no solo la transformación de las empresas, sino también la transformación del conjunto de la sociedad, porque efectivamente, si no nos subimos a la ola, nos quedaremos atrás. Quien no se suba a la ola no sobrevivirá, y quien no se suba a la ola de The Wave, lógicamente estará desperdiciando un gran potencial. Muchísimas gracias y le invito a todos ustedes a asistir. Gracias, señora consejera. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, interpelación número 4224, relativa a la política de inversiones del Departamento y, en concreto, cómo se va a implementar a través del Fondo FIUZAR durante el ejercicio 2024, formulada al consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia por el diputado señor Villagrasa, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Villagrasa, su turno de exposición. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor vicepresidente. Venimos a hablar de uno de los aspectos que ustedes presentaron, que ustedes llevaron en presupuesto, que es el Fondo FIUZAR. Conocemos el concepto, conocemos la filosofía, que son recursos por parte de su consejería para las provincias de Huesca y de Zaragoza, primando las zonas o los territorios más despoblados, y conocemos que los capítulos 4, 6 y 7 contienen 4,5 millones de euros y hasta ahí. Las buenas intenciones, el concepto, la filosofía. Sirva esta interpelación, señor Nolasco, para conocer algo más, porque hemos llegado al mes de mayo, al mes de las flores, y en el mes de noviembre, cuando ustedes dieron a conocer esta circunstancia, pues ustedes entraron por la puerta grande. No sé si hoy habrán entrado por la pequeña. Usted en los últimos días lleva un conflicto con el tamaño de las puertas y por dónde entra la gente. Pero bueno, siendo harina de otro costal, señor Nolasco, a nosotros las dudas que tenemos y lo que creemos que es positivo es que el conjunto de la sociedad aragonesa y los posibles destinatarios y beneficiarios de esas líneas de ayuda conozcan a qué se van a dedicar esos 4,5 millones. Yo sé que a ustedes les sale una reacción casi dermatológica cuando les hablo de plazos, pero ¿qué idea llevan? ¿Cuándo lo van a sacar? ¿Quién van a ser los destinatarios? ¿Van a ser las entidades locales, los ayuntamientos? ¿Van a poder concurrir otro tipo de entidades locales como las comarcas? ¿Va a haber algún tipo de ayudas destinado a otras personalidades jurídicas como las mancomunidades? En ese concepto genérico de zonas menos pobladas, ¿ustedes qué datos o qué elementos van a utilizar? ¿El índice sintético de desarrollo territorial? ¿El número de habitantes por kilómetro cuadrado? ¿Ustedes conocen cómo hay determinadas comarcas
en nuestra comunidad autónoma, como puede ser el Sobrarbe, que tiene un ratio menor a 4 habitantes kilómetro cuadrado, como también la Ribagorza pues tiene una densidad poblacional menor, como los Monegros apenas supera los 7 habitantes por kilómetro cuadrado, como ocurre en algunas comarcas de la provincia de Zaragoza, como la de Belchite. ¿Qué criterios y qué unidad van a seguir ustedes? ¿La comarca? ¿El municipio? Creemos que eso es interesante, y además quiénes son los posibles destinatarios, porque por la distribución que ustedes realizan en el presupuesto pues desconocemos si van a ser únicamente esas entidades locales, si va a haber también convocatorias para entidades e instituciones sin ánimo de lucro, si van a ustedes a realizar algún tipo de inversión directa con cargo al presupuesto. Y por un lado irían los destinatarios, pero otra de las cuestiones que nos parece fundamental es conocer cuál es la orientación al que deben de ir esas inversiones. ¿Van a ser inversiones propiamente dichas? ¿Van a ir orientadas a sufragar parte de los gastos que ya están realizando las administraciones locales? ¿Van a establecer ustedes una serie de líneas o de proyectos tractores vinculados a vivienda, a eficiencia energética, a atracción de población, a mejora de los servicios públicos y sobre todo también, señor Nolasco, en las fechas en las que estamos, pues es que estamos en mayo. El verano pasa muy rápido para todo el mundo, no solamente para los estudiantes. A usted, y ya le he avisado unas cuantas veces, el señor Bermúdez de Castro, habrá un momento que en el Consejo de Gobierno les diga que cierra el presupuesto. Y sería una mala noticia para Aragón el que, teniendo ese dinero, no se hubieran podido sacar las bases reguladoras o no se hubiera podido materializar todas aquellas inversiones. Con lo cual, señor Nolasco, hoy tiene una oportunidad, con el tiempo y la pausa que en esta mañana de viernes nos permite el mes de mayo, para explicarnos no solamente el cronograma, sino a quién van a ir dirigidos, cómo van a ser esas bases reguladoras, cuándo van a salir y, sobre todo, cuál es el objetivo y el espíritu final del Fondo FIUZAR. Muchas gracias, señor vicepresidente. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Villagrasa. Señor consejero, su turno de respuesta. Buenos días. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor diputado. Pues claro que me preocupan las puertas. Y me parece increíble que a usted no le preocupen las puertas. Usted se refiere a esa foto que yo he puesto en redes sociales y que he denunciado en redes sociales, de que en la mezquita de Huesca los hombres entran por la puerta grande y las mujeres entran por la puerta de atrás, por la puerta pequeña. A mí sí que me preocupa eso, porque aquí, en España, los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos. Y me parece increíble que ustedes del Partido Socialista digan que no es ningún bulo que vaya a la mezquita de Huesca y lo mire. A la de Huesca y a la de demás sitios. Bueno, muy bien. Mire, a la de Huesca y a la que usted quiera. Me parece increíble realmente que ustedes, que son, como digo, del Partido Socialista, que se supone que defienden a la mujer y al hombre por igual, digan que tengan un conflicto con las puertas, porque en las mezquitas las mujeres entren por la puerta de servicio y los hombres. Ustedes saben, por ejemplo, que las mujeres no pueden tocar el Corán con las manos, que tienen que hacerlo con guantes, por ejemplo. Ustedes eso lo saben, ¿no? Miren, bueno, aprendan un poco más de lo que es el Islam. Miren, siguientes cosas. Antes de responder a lo que me pregunta, me gustaría agradecer el apoyo del Partido Popular y de mis compañeros del Grupo Político Vox ante los ataques personales que el eurodiputado de Podemos y de parte de la izquierda me ha hecho llamándome bastardo. Porque una cosa es usar descalificativos típicamente usados en el debate político o parlamentario y otra lanzar meros insultos de índole personal. Sánchez, y ahora la señora Gastón ha hecho también una alusión a eso, habla de la máquina del fango, de la crispación, de los ataques de la derecha y de la ultraderecha. Pero mire, en estos 9 meses que llevo aquí en esta Cámara, en las Cortes, y eso que tenemos un pleno cada 15 días, por parte de la bancada de la izquierda, a mí me han llamado nazi, capitidisminuido, cara de Papá Noel, xenófobo, racista, fascista, rancio, que tengo pezuñas, barbarie, infame, retrógrado, rey del chiringuito y ahora bastardo.
Mire, voy a decir una cosa. Todos ustedes conocen la diferencia de esta última con todas las demás. Porque cuando se refiere al debate político, una cosa es decir, usted está mintiendo, usted es un mentiroso, y otra cosa muy distinta es decirle, usted es un hijo de puta. Y ustedes saben perfectamente cuál es la diferencia entre llamar a una persona mentirosa y llamarle bastardo. Eso ustedes lo saben. Y el señor Urbán, lejos de pedirme disculpas, se ha reafirmado con sorna en las redes sociales, y ustedes han tenido la oportunidad de condenar este insulto y de condenar toda la violencia verbal. Fíjense qué fácil. Condenan los ataques que me hacen a mí y además condenan toda la violencia verbal. Bueno, pues hoy en la Junta de Portavoces lo que me han contado es que han dicho que ustedes la aprobarían si quitaran la referencia que me hacen a mí, que es el motivo de la declaración institucional. O sea, les parece mal la violencia verbal, pero que a mí me llamen bastardo les parece bien. Bien, esta es una demostración de falta de coherencia. Bien, bueno, respecto a lo que nos ocupa, lo que me está preguntando, sabe usted, señor Villagrasa, que el FIUZAR, como sabe, es un fondo dentro de ese fondo de cohesión que es de aplicación en toda la provincia de Huesca y en toda la provincia de Zaragoza, menos en la capital. Si bien no está excluida la capital de Huesca, como vamos a seguir los criterios, efectivamente, que usted ha mencionado antes, del índice sintético de desarrollo del territorio, pues seguramente van a tener prioridad, seguramente, otros municipios donde el fenómeno de la despoblación pues ataca con mayor virulencia. El FIUZAR, y aquí ya voy al contenido, que es lo que usted me pedía, cuáles van a ser las líneas generales, y me parece muy oportuna su pregunta, va a tener 4 líneas. Primera línea, la de patrimonio, es decir, patrimonio, rehabilitación del patrimonio cultural, que entre otras muchas cosas pues también ayuda a fomentar el turismo. Segundo, servicios sociales, como por ejemplo nos están demandando los pisos tutelados para personas mayores. Saben que en lugar de hacer residencias o grandes residencias que cuestan mucho dinero, pues en pueblos pequeños la solución que se está haciendo es rehabilitar casas bajas, plantas bajas, que estén tutelados por servicios sociales, pues para que pueda vivir allí la gente mayor y que tenga las necesidades cubiertas. Tercer lugar, la tercera pata, serían proyectos económicos que nos plantearan de cualquier tipo para, por fin, revitalizar las zonas. Y ya digo que ahí sería un cajón desastre donde entrarían todo tipo de proyectos. Y en cuarto lugar, y esto que yo creo que les puede gustar, agricultura ecológica para aquellos sitios donde haya una difícil práctica de la agricultura tradicional. Y usted, señor Villagrasa, que es alcalde de un pueblo de los Monegros, pues usted sabe que esto puede ser muy útil ahí. Y ya pues me espero a seguir ampliando la información en el segundo turno de intervención. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Villagrasa, su turno de réplica. Gracias, señora presidenta. Señor Nolasco, tenemos un público joven también que escucha, que aprende, que observa, y que el señor vicepresidente del Gobierno de Aragón haya dedicado el 35% de su tiempo a hablar contra la inmigración y a trabajar en aquellos temas en los cuales le definen. Oiga, tenga ideas en despoblación y deje de hablar mal de la inmigración. Deje de hablar mal de la inmigración, deje todos los días de hacer mensajes que alientan al odio, porque Aragón no es así, y usted es vicepresidente y también me representa a mí y nos representa a todos, y usted tiene que tener más categoría política para no estar subiendo un tuit con las puertas de la mezquita de Huesca diciendo cuestiones que son eminentemente falsas. Señor Nolasco, céntrese, por favor, céntrese. ¿Cómo no vamos a bajar en población, que estamos bajando en este primer trimestre, cuando necesitamos inmigración en Aragón y lo único que ven es que el máximo responsable, uno de los máximos responsables, solo hace que decir barbaridades, señor Nolasco, que usted dice barbaridades contra la inmigración? Por favor, Aragón, nunca hemos sido así. Modérese, que sus amigos de la bancada o del Consejo de Gobierno le instruyan en lo que ha sido siempre Aragón. Por favor, señor Nolasco. Segundo elemento, sobre el insulto que usted decía que ha recibido de un eurodiputado. Mi portavoz ayer condenó esta misma tribuna el insulto que a usted le han hecho. Y a mí no me parece bien que a usted le insulten, porque usted también es mi vicepresidente del Gobierno, pero también, cuando uno tiene la responsabilidad pública y política, debe de medir mucho sus palabras. Y a mí no me gusta
gustó cuando usted llamó corrupto a un diputado de esta bancada, no me gustó cuando llamó matón a un ministro del Gobierno de España, no me gustan muchas cosas de las que dice usted sobre Sánchez, con lo cual, señor Nolasco, mire que se le están riendo las cariátides del Grupo Popular. Señor Nolasco, por favor, intente usted también imprimir cierta corrección y cierta moderación en política, por favor. Y yendo al fondo de inversiones, plazos, señor Nolasco, plazos, porque el calendario y las hojas del calendario van pasando. Segundo elemento, usted ha hablado de 4 posibilidades de inversión. ¿Va a ir todo dirigido a través de las entidades locales o las inversiones económicas y la agricultura ecológica va a ir a particulares o a organizaciones que representen a esos particulares? Señor Nolasco, tiene usted que confiar muy poco en el señor Samper y en su consejero de Agricultura para abocar la competencia y coger usted la agricultura ecológica. Yo creo que es competencia del señor Samper, pero bueno, luego como usted también habla de cosas o define cosas que tampoco le corresponden o que nos dicen por escrito que usted no es competente para hablar en esta tribuna, pues menudo galimatías de competencia. Yo, señor Nolasco, denle una vuelta a lo de la agricultura ecológica, que yo estoy de acuerdo, y se lo dice un hombre de secano del corazón de los monegros, que por cierto también estoy a favor del regadío y del sistema de financiación alternativo, pero bueno, tiempo habrá, pero yo creo que lo de la agricultura ecológica le corresponde al señor Samper, pero bueno, tendrá tiempo para exponerlo. ¿Cuándo van a salir esas convocatorias? ¿Van a ser por concurrencia competitiva? ¿Van ustedes a hacer algún tipo de intervención directa? ¿Van a tener carácter estas ayudas de una aplicabilidad de forma flexible o de forma plurianual? E insisto, se lo digo porque le puede parecer asombroso, pero desde que usted nos habló del fondo FIUZAR hasta el día de hoy ha pasado 1/8 de la legislatura. E insisto, no hay, si es triste tener proyectos y no tener dinero para poderlos financiar, más triste es tener dinero y por distintas circunstancias no gastarlo. Señor Nolasco, aviso a navegantes. Usted hablaba del índice sintético de desarrollo territorial. Entendemos que va a ser pues una convocatoria que va a afectar individualmente a cada municipio. No sé si ustedes han valorado también la densidad de la comarca como una unidad también geográfica y administrativa que creemos que puede ser interesante, porque en ocasiones, y usted lo conoce, hay municipios que ejercen de tractor. Usted hablaba también de pisos tutelados. Nos parecen muy bien los pisos tutelados, nos parecen muy bien las residencias públicas. Creo que eso también es de la señora Susín. Habrá que preguntarle a la señora Susín. Pero vamos, señor Nolasco, nosotros desde el Grupo Parlamentario Socialista lo que aspiramos y lo que esperamos es que ustedes pronto publiquen esas convocatorias, que ustedes aporten la información necesaria y un consejo, señor Nolasco, y se lo digo como muchas veces con el corazón en la mano. Usted tiene presupuesto, usted tiene una enorme responsabilidad, usted tiene mucho trabajo en sus áreas. Dedíquese a eso, por favor, señor Nolasco, y no a ser noticia nacional por otros temas. Y se lo digo porque esto no le beneficia a usted, no le beneficia al Gobierno, no le beneficia al Parlamento y no le beneficia a Aragón. Señor Nolasco, trabaje. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Señor consejero, su turno de dúplica. Muchas gracias, señor diputado. Usted me dice modérese, yo le digo sosiéguese, ¿eh? Tranquilo, porque ha elevado usted el tono. Mire, usted sabe perfectamente, y le voy a decir otra cosa, por favor, no mienta. Usted sabe que yo estoy a favor de la inmigración legal y ordenada y en contra de la inmigración ilegal. Así que no diga yo estoy en contra de la inmigración, porque no es verdad. Después dice que yo soy falso, que he hecho exposiciones falsas. ¿Es falso que las mujeres entran por otra puerta distinta a la de los hombres en las mezquitas? ¿Es falso que las mujeres para tocar el Corán tienen que llevar guantes, que eso lo he visto yo, en una mezquita in situ, y los hombres pueden tocarlo con las manos? ¿Es falso esto? Bien.
En tema de la corrupción moral, que por cierto el Constitucional ha avalado y ha dicho que se le puede llamar corrupto a un político, y hay muchos tipos de corrupción, y yo al señor Urquizu jamás le acusé de una corrupción de ladrón, por ejemplo, de haberse llevado dinero. Pero hay un tema que se llama corrupción moral, que definió ampliamente Gustavo Bueno y que vamos a hablar con el señor Urquizu ampliamente en el siguiente pleno. Miren, las competencias. Usted sabe que despoblación es una consejería que toca muchas otras y evidentemente tiene carácter de transversalidad. Por tanto, ¿por qué yo no puedo hacer actuaciones de agricultura ecológica en zonas que lo pueden necesitar? El señor Samper está de acuerdo, se lo propuso y dijo que le parecía muy bien. Con lo cual no entiendo cuál es el problema. Y sí, lo del FIUZAR se anunció hace ya unos meses, pero usted sabe que el presupuesto se abre en febrero. Y usted sabe que en despoblación tenemos 0 funcionarios. Usted sabe que cuáles son los plazos. Y usted sabe el gran esfuerzo que estamos haciendo, redactando convenios hasta por la noche las 3 personas que estamos. El director general, yo que soy jurista también, y el secretario general técnico. Usted sabe la situación de carestía de medios que tenemos y aún así, no, tienen que hacerlo. Tranquilo, que lo vamos a hacer y lo vamos a hacer de una manera total. Pero usted sabe cuáles son las condiciones que tenemos. Así que usted dice, trabaje, yo le digo, déjenos trabajar. El FIUZAR ya sabe que está dotado con algo más de 4 millones de euros y espero, y es mi objetivo, que siga creciendo exponencialmente, al igual que el FITE, cuya dotación también queremos que sea mayor. Y de hecho, dentro de unos días me dirigiré al Gobierno de España para pedirles que eleven la dotación del FITE y que pongan también otros 4,5 millones de euros para el FIUZAR. ¿Para qué van? Pues evidentemente para ayuntamientos, para comarcas y también pues para particulares. Eso es. Cuando se presenta un proyecto económico, pues también puede ser de un particular. ¿Cómo? En concurrencia competitiva. ¿Con qué criterios? Con los del índice sintético de desarrollo territorial en algunos asuntos y en otros temas, pues por la viabilidad del proyecto, como se hace en estos temas. Bueno, yo creo que es una reclamación más que justa. Pues hay zonas de Huesca y otras de la Zaragoza rural, como usted sabe, como la parte de Belchite y de Daroca, que están en una situación demográficamente terrible. Y hay también zonas en las que esta sangría poblacional puede parecer más velada, pero que también es igualmente rápida, como por ejemplo en las comarcas de Cariñena y de Calatayud, que también empiezan a tener desequilibrios graves. Por tanto, agradezco su interés y le digo más, el FIUZAR, como es lógico, se va a plurianualizar. Vamos a dar tiempo de sobra para las solicitudes y las justificaciones que tengan que presentar también los ayuntamientos o las comarcas. ¿Y ahora mismo en qué fase estamos? Pues estamos en esa fase de plurianualización y de intervención por parte de Hacienda. Pero en unos días le aseguro que el FIUZAR va a ser una realidad. Una realidad que tengo que decir con tristeza que ustedes no previeron cuando dirigían un exiguo fondo de cohesión que nosotros hemos multiplicado por 6 y que va a ser muy bueno para los pueblos de Huesca y de Zaragoza. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, interpelación número 4324, relativa a los criterios de política general de participación del Gobierno de Aragón en el Comité Europeo de las Regiones, formulada a la consejera de Presidencia, Interior y Cultura por el diputado señor Alastuey, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Alastuey, su turno de exposición. Gracias, señora presidenta. Señora consejera, el Comité Europeo de las Regiones es un órgano importante de la Unión Europea que, como usted sabe, sirve de asesoramiento o sirve para asesorar tanto al Parlamento como a la Comisión en asuntos o que bien ésta le somete o en asuntos, sobre todo, de competencias de las propias entidades locales y de las regiones que va a legislar la Unión Europea. Es un comité en el que España tiene 21 representantes, 17 de ellos de las comunidades autónomas, 4 de los ayuntamientos, y dentro de los 17 de las comunidades autónomas, Aragón tiene representación a través de su presidente, el señor Azcón, y con usted como suplente. Por tanto, ustedes asisten, o bien el señor Azcón o bien usted, a esas reuniones del Comité Europeo de las Regiones. De las reuniones que tiene a lo largo del año el comité, que suelen ser 4, hasta ahora hemos tenido noticias de que ustedes hayan asistido a 2. Una, el presidente del Gobierno, a finales de enero, primeros de febrero. Otra, usted, a mitad del mes de abril, pasado mes de abril, creo que fue el día 17 y 18, para exponer, suponemos, los asuntos de interés para Aragón. Aquí compareció el
el representante o el responsable de la oficina de Aragón en Bruselas ante la Comisión Institucional para explicarnos cuál era su labor y cuáles eran las prioridades y los objetivos básicos del Gobierno de Aragón en Europa. Y nos explicó también el funcionamiento del Comité de las Regiones y la importancia que tenía para hacer lobby en aquellos temas que a Aragón le interesa. Un ejemplo, Aragón tiene como objetivo que las regiones con especial especialización en automoción reciban ayudas de la Unión Europea. Pues bien, Aragón hace lobby con otras regiones que están en su misma situación para intentar que la Comisión asigne fondos. Los objetivos de los que nos habló el responsable de la oficina de Aragón en Bruselas eran 6. Nos dijo que había otros objetivos, pero básicamente eran 6. Uno, Aragón como zona de innovación, otro, Aragón como zona efectivamente de automoción, otro para el hidrógeno verde y el helio, otro para la PAC, otro objetivo fundamental era la travesía central de los Pirineos y finalmente había un 6º objetivo, que lo voy a tener que leer, que es la lucha contra la despoblación. Ahora se ha ido el señor vicepresidente, al que espero que usted no le ceda nunca ninguna competencia de esas que él maneja. Bueno, mi sorpresa ha sido que repasando las noticias acerca de los discursos, de las intervenciones, tanto del presidente del Gobierno en Bruselas, en el Comité de las Regiones, como de la suya, no han hablado de ninguno de estos 6 temas. Han hablado de la amnistía. Es decir, los representantes del Gobierno de Aragón en el Comité de las Regiones de Europa no hablan de los objetivos explícitos del Gobierno de Aragón y de Aragón en Europa, sino que hablan de la amnistía. Y el último caso, el suyo, me pareció especialmente grave porque lo que se discutía en ese Comité de las Regiones era un dictamen del Comité de las Regiones sobre una comunicación de la Comisión sobre la defensa de la democracia en Europa. Y su aportación, y la de otros miembros del Partido Popular, fue precisamente hablar de la amnistía. Eso es lo que quiero que nos explique, señora consejera. Si los objetivos que nos expuso en esta Cámara, en la Comisión Institucional, el responsable de la oficina en Bruselas, siguen vigentes o el monoobjetivo del Gobierno de Aragón en Bruselas es criticar las actuaciones del Gobierno de España. Gracias, señor diputado. Turno de respuesta de la señora consejera. Presidenta, buenos días. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento, señora Lastuey, por brindarme la oportunidad de intervenir para exponer estos criterios de política general de participación del Gobierno en el Comité Europeo de las Regiones y las líneas de actuación de nuestra región en la Unión Europea. Todos compartimos la importancia de este asunto y la necesidad de colaborar para posicionar a nuestra región de la mejor manera posible a nivel europeo. Me gustaría que mi exposición constase primero de un brevísimo repaso al funcionamiento del comité. Usted ha dicho la mayoría, pero ha hablado de pleno, le voy a decir que también hay comisiones, y después descenderé a las líneas generales de actuación en el comité, que básicamente ya se expuso por el director que hay en la oficina de Bruselas, pero avalo y apoyo todo lo que aquí él expuso en comisión. Y por último, ya en la segunda intervención expondré estos objetivos estratégicos, que básicamente son los que usted ha dicho, y le voy a decir dónde y en qué ámbitos se están defendiendo. En cuanto al funcionamiento, efectivamente, de los 27 Estados, el Comité de las Regiones es el hábitat natural para que estemos allí. ¿Por qué? Pues no nos llamamos allí Comité de las Regiones, funcionamos, o Comunidad Autónoma, como nos llamamos región, somos una de las 17 regiones. También hay 4 municipios, como usted ha dicho, en total 21 miembros de Aragón, de España, que no van alineados por estados, sino por grupos políticos, por orientación ideológica. Se reúne este año, en el 2024, hay previsto que se reúna 6 veces. Cuando el comité recibe una propuesta legislativa, adopta y redacta un dictamen. Y esto es lo que se somete al Comité de las Regiones. El Comité de las Regiones no es una institución de la Unión Europea, es un órgano consultivo. No forma parte de las instituciones. El comité
También puede emitir dictámenes a iniciativa propia y hay 6 comisiones de trabajo, de las cuales Aragón está en 3. Está en ECON, Política Económica, COTER, Cohesión Territorial y Presupuestos, y CIBES, Comisión para la Ciudadanía, Gobernanza Institucional y Asuntos Exteriores. Por tanto, vemos que este comité tiene un valor añadido estar en el Comité de las Regiones, porque es un lobby para facilitar la influencia en la toma de decisiones. ¿Cuál va a ser, dentro de este hábitat natural que consideramos que es el Comité de las Regiones, para defender nuestros intereses? Pues tiene el compromiso, el firme, de estar presente en este comité, que no siempre se ha estado tan presente. Para ello vamos a presentar enmiendas a los dictámenes y apoyo a enmiendas presentadas por otras comunidades que defiendan nuestros mismos intereses. No tenemos por qué llevar siempre las nuestras, podemos apoyar a otras. La vez que yo estuve en Bruselas, habíamos presentado, por parte de Aragón, 3 enmiendas a 2 dictámenes diferentes. Uno era un dictamen sobre democracia en las elecciones europeas y el otro dictamen era sobre los fondos de transición justa. Desde la Dirección General de Fondos Europeos se hizo 2 enmiendas a esta última y desde mi departamento se hizo una al dictamen de democracia en las elecciones europeas. Por eso no es peregrino, no es peregrino ir allí y defender una enmienda para un dictamen, porque para eso se va. Luego podemos defender otros intereses en comisiones, antes de que lleguen al Pleno. Fuimos al Pleno, pero también se puede trabajar en comisiones. Por tanto, la asistencia a plenos es otra de las líneas que vamos a observar. Vamos a intentar ir todas las veces que sea posible, porque allí no solamente vas a defender las enmiendas tuyas o las enmiendas que hayan presentado otras comunidades que defiendan tus mismos intereses, también puedes compaginar la agenda para establecer alianzas con otras regiones que o están allí o, por ejemplo, yo cuando estuve hablé con el embajador de España. El embajador de España, ¿por qué? Porque llevo en mi departamento Cultura, no solamente aprovecho el viaje para ir al Comité de las Regiones, puedo establecer relaciones o intereses que me prepare el embajador para entrevistarme con otros países miembros que estén allí y con el Instituto Cervantes. Quiero decir que uno puede aprovechar el viaje para defender otros intereses de la comunidad autónoma. También están las redes de influencia. Estas redes están creadas en el seno del comité y en las que formamos parte, y luego en la segunda intervención le iré describiendo. Formamos parte de la red de regiones con desafíos demográficos, sobre temas en ARA, sobre temas de automoción, y en Vanguard, que es sobre temas de innovación. Luego en la segunda intervención le diré qué hacemos en cada una de estas comisiones. Gracias. Gracias, señora consejera. Señora Alastuey, su turno de réplica. Señora consejera, le agradezco las explicaciones. Le agradezco la información acerca de los comités en los que estamos. El problema es que de todos esos comités no trasciende nada. Mire, en la comparecencia que tuvo el señor Galante ante la Comisión Institucional, acabó hablándonos de cuál era su visión de las cosas que tenían que cambiar en esa oficina en Bruselas. Y él tenía 2 proyectos, tenía 2 objetivos que a mí me parecieron lógicos. El primero es reforzar los medios. Es cierto que actuar ante la vorágine de políticas europeas con tan pocos medios, pues resulta poco efectivo y evidentemente tendremos que pensar entre todos si dotamos de más medios a la oficina de Bruselas. Y el otro era que trascendiera la información acerca de lo que hacemos en Europa. Claro, ¿cuál es el problema? Que todo eso que me ha dicho usted de los fondos no ha trascendido en absoluto, y lo que sí ha trascendido a la prensa ha sido su
defensa o su ataque a una actuación legislativa del Parlamento español. Es así de simple. Y claro, yo creo que deberíamos ser capaces de ponernos de acuerdo en este Parlamento para poder trazar objetivos comunes que pueden ser los que nos expuso el señor Galante o no y poder defenderlos con más fuerza en Europa. Mire, Europa atraviesa un momento delicado en cuanto a su integridad democrática. Y atraviesa un momento delicado en cuanto a su integridad democrática por dos razones. Y esa es la ocasión o la razón por la que la Comisión presenta ante el Comité de las Regiones, también ante el Comité Económico y Social, una comunicación acerca de la defensa de la democracia. ¿Por qué? Porque vivimos un momento en el que la Comisión percibe que hay agentes externos a la Unión Europea que pretenden socavar la democracia en la Unión Europea, por dos razones: para debilitarla y, segundo, para que no sea un ejemplo para otros países y para otras poblaciones. Y en ese sentido le preocupa la actuación de agentes extranjeros, le preocupa las noticias falsas, le preocupa la posible injerencia directa, física, digital en las propias elecciones. Es decir, la Comisión le plantea al Comité de las Regiones que piensa acerca de todos esos peligros. Y lo único que se les ocurre a ustedes, a usted y a unos cuantos representantes españoles más, todos del PP, por supuesto, es decir, que les preocupa la ley de amnistía en España. Pues mire, a mí me preocupa muchísimo más, las noticias falsas, los bulos, el ascenso de la ultraderecha, los peligros externos como pueden ser la guerra de Ucrania y, por tanto, el interés de Rusia en socavar el apoyo de Europa a Ucrania. Nos preocupa lo que está pasando en Gaza, por cierto, nos preocupa lo que está pasando en el Sahel, que influye sobre las migraciones que tanto preocupan en esta Cámara, y a ustedes no se les ocurre más que hablar de un tema interno de España. Mire, yo creo que tienen ustedes un problema de enfoque acerca de la utilización de las instituciones. Las instituciones, este Parlamento, el Gobierno, están para defender los intereses de los aragoneses, no para defender los intereses partidistas de un solo partido. La diputada Isabel García, la eurodiputada Isabel García, cuando el señor Azcón visitó el Comité de las Regiones e hizo su discurso, tuvo que lamentar que el señor Azcón en su intervención no pronunció la palabra Aragón ni una sola vez. Ni una sola vez. El presidente de Aragón habla ante el Comité de las Regiones y no dice la palabra Aragón porque le interesa más decir la palabra amnistía. ¿Y lo dice para que los europeos tomen conciencia de los peligros que la democracia corre en España? No, lo dice para que tenga reflejo en los medios de comunicación españoles y, por tanto, hacer electoralismo en España. Cosa que estos días, por cierto, no están haciendo porque, como es la campaña de las catalanas, parece que no les conviene tanto y tienen el tema un poquito más acallado. Señora Hernández, nosotros lo que queremos ofrecerle con esta interpelación, aparte de que se pueda explicar acerca de las cosas que le preguntamos, es colaboración. A nosotros nos gustaría, y lo dijimos ya en la comparecencia del señor Galante, lo dijimos, para algunos que están diciendo cosas por ahí, nos gustaría que hubiera un debate en esta Cámara, porque los 6 puntos que él nos expuso nos parecen bien. Los 6 que he nombrado antes, y de los que usted también ha hablado un poquito, nos parecen intereses de Aragón. Pero seguramente habrá grupos parlamentarios que pensarán que hay otros intereses que también se pueden incluir entre los objetivos estratégicos de Aragón. Y en ese sentido nos gustaría que este Pleno o la Comisión Institucional fuera el escenario de un debate sobre los intereses de Aragón y que los representantes del Gobierno de Aragón, cuando fueran a Bruselas, defendieran exactamente esos intereses. Mire, señora Hernández, a usted le corresponde como consejera las relaciones con la Unión Europea, para eso está la oficina, para eso está compareciendo usted aquí, pero tienen que hacerse mirar ustedes como Gobierno la relación de Aragón con el resto de las instituciones, con el Gobierno central y con las instituciones supranacionales. Estoy interpelándole sobre el Comité de las Regiones y los criterios que el Gobierno de Aragón ha llevado al Comité de las Regiones. Pero ha habido un episodio mucho más grave en los últimos días en el que el Gobierno de Aragón se ha puesto en rebeldía frente a una organización supranacional, frente a Naciones Unidas, nada más y nada menos, pidiéndole explicaciones al secretario general de Naciones Unidas sobre un dictamen de 3 relatores. Yo creo que los aragoneses nos merecemos que este Gobierno, que nos representa a todos, lo decía antes el señor Villagrasa respecto al vicepresidente, nos represente de una manera digna y que
con esa actuación permita que cuando tenga que hacer lobby con otras comunidades autónomas, con otras comunidades u otras administraciones locales del resto de Europa para defender los 6 objetivos de los que he hablado aquí, no les miren con poco respeto pensando que quieren defender intereses partidistas y piensen que realmente están defendiendo intereses de más de 1 millón de ciudadanos europeos que quieren formar parte de esa gran comunidad que es hoy día lo más democrático que hay en este mundo. Muchas gracias. Gracias, señor Alastuey. Señora consejera, su turno de dúplica. Señora Alastuey, ha dicho tantas cosas y tan inexactas que no sé ni por dónde empezar. Mire, antes de empezar por los objetivos, voy a empezar negando cosas. Yo, cuando fui a Bruselas, no nombré la palabra amnistía. Si quiere, le paso la enmienda que defendía, pues entonces usted pues no hablaré con el Heraldo porque yo no le digo a nadie lo que tiene que publicar. Igual usted sí. Entonces, mire, se iba a defender que para una democracia, aparte de los condicionantes que había metido el dictamen, hacía falta también una separación de poderes, ¿vale? Eso fue lo que yo fui a defender. Con lo cual, no tergiverse las cosas, por favor. Hacerme mirar cómo yo me relaciono con los organismos internacionales del Comité de las Regiones, yo ya sé cómo lo trataban ustedes. El expresidente Lambán no fue ni una sola vez en los 8 años que estuvo en el Gobierno. Y los suplentes fueron, el que más fue Vicente Guillén y la señora Maite Pérez fue una única vez. Con lo cual, por favor, no diga que me lo mire. Se lo tenían que haber mirado ustedes, cómo posicionaban a Aragón en el Comité de las Regiones. En cuanto a lo de la ONU, mire, todo inexacto, ¿vale? No voy a descender a detalle porque ni es un informe de la ONU, es de un grupo de trabajo externo y, en fin. Sin comentarios. No, mire. Nada, no es un informe. Venga, vamos en cuanto al trabajo, a los objetivos que estamos tratando. Uno de los objetivos era la travesía central del Pirineo. ¿Dónde se está trabajando este tema? Pues la Dirección General de Transportes y la Fundación Transpirinaica participan en la red Conferencia de Regiones Pirenaicas Marítimas, con el objetivo de impulsar la travesía. Es un tema que evidentemente tiene muchísimas dificultades, pero para Aragón lo consideramos económicamente estratégico, el poder volver a debatirse, a reactivar este debate en el ámbito de la Comunidad Europea, para tener una salida y un paso al Pirineo completando las existentes por el País Vasco y Cataluña. En cuanto a al hidrógeno, otro de los posicionamientos es el hidrógeno verde y natural. Aquí el director de Aragón Exterior ya asistió a Dubái, invitado por la Comisión Europea a un evento, y durante dicho evento representó al Gobierno de Aragón como parte de la Asociación Europea de Valles del Hidrógeno. En la red Vanguard, Aragón también participa en un proyecto piloto de hidrógeno, que consiste en una red dinámica de conocimiento e innovación dedicada a impulsar el desarrollo de una economía de hidrógeno sólida en Europa. Si estos proyectos salen bien, podría ampliarse y cumpliríamos ampliamente con el Pacto Verde y con la tasa de reducción de emisiones para el 2030 y 2050, lo que facilitaría el que tuviéramos acceso a fondos europeos. En materia de despoblación, la Dirección General de Despoblación mantiene un papel muy activo y lo está haciendo verdaderamente bien en la Red Europea de Regiones con Desafíos Demográficos, porque ha participado por primera vez en su historia, se ha participado en esta red, y que se celebró una sesión y presentó una propuesta de creación no administrativas diferentes, a la que se sumaron otras comunidades autónomas como La Rioja, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia
una idea súper potente que puede cambiar el sistema de ayudas como llegan al fondo de Teruel. Y en automoción, pues señores, ustedes no habían pedido nunca entrar en ARA. Por primera vez se pidió por este Gobierno. Gracias, señora consejera. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, interpelación número 4524, relativa a la política del Departamento en materia de vivienda y, en particular, en relación con la rehabilitación y regeneración de vivienda en los municipios aragoneses, formulada al consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística por la diputada señora Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Sánchez, su turno de exposición. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Le interpelamos hoy desde el Grupo Socialista sobre la rehabilitación de vivienda en pequeños municipios que desde su departamento van a impulsar. Conocemos ya el Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030. Dentro del mismo existe un programa, el denominado Plan 700, que va enfocado a los municipios de menos de 3.000 habitantes. Un plan que, ante el desconocimiento, nos genera dudas que también tienen los alcaldes y las alcaldesas a los que va destinado. Pero también tenemos propuestas que consideramos interesantes y que estamos dispuestos y convencidos a planteárselas para que puedan ser tenidas en cuenta. Así que en esta primera intervención le plantearé todas esas dudas para dejarle en la segunda tiempo a plantearle nuestras propuestas. Algunas de las dudas que nos surgen se las trasladé a la directora general de Vivienda en la Comisión de Fomento, pero no obtuve respuesta, así que se las vuelvo a trasladar a usted a ver si hoy cuento con mejor suerte. La primera, y me atrevería a decir que una de las más importantes, o la que estoy segura que todos esos alcaldes y alcaldesas están deseando escuchar, es ¿cuándo? ¿Cuándo van a realizarse esa publicación? Porque usted, señor López, en septiembre, en su primera comparecencia sobre líneas generales, pues anunció ese plan específico para Aragón. En febrero compareció nuevamente en la Comisión de Fomento para presentarnos con algo más de detalle esos planes propios que habían elaborado. El 12 de marzo fue la puesta de largo de ese Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030. El 26 de marzo presentó junto al señor Nolasco ese Plan 700 en el Teatro de Belchite y a día de hoy, 10 de mayo, todavía no conocemos la letra pequeña de esas ayudas anunciadas y que van destinadas a los municipios de menos de 3.000 habitantes para la rehabilitación de viviendas públicas. Por ello, le pregunto ¿cuándo? ¿Cuándo, más allá de esos anuncios y de todos esos titulares que hemos podido leer, serán publicadas en el Boletín Oficial de Aragón las bases reguladoras de este plan que permitan a los ayuntamientos conocer con exactitud cuáles van a ser los requisitos que deban reunir para la obtención de estas subvenciones? Lo que conocemos hasta el momento es que a este Plan 700 van destinados 52 millones de euros a 6 años. El 50% lo aportará su consejería y el otro 50% la consejería del señor Nolasco. Por tanto, estamos ante una actuación compartida. Y la siguiente de mis dudas, y por ello le lanzo la pregunta, es ¿quién? ¿Quién va a ser el encargado de realizar la convocatoria? ¿Va a ser usted como consejero competente en materia de vivienda o por su parte va a ser el señor Nolasco desde la Consejería de Despoblación el encargado de gestionar estas ayudas? Aunque también le digo que después de la intervención que ha realizado ahora en esta mañana el señor Nolasco, no sé yo si será el más adecuado para ello. Para este año, su consejería tiene presupuestado en la Dirección General de Vivienda 1 millón de euros para este plan. ¿Tiene previsto a corto plazo realizar alguna modificación presupuestaria que incremente dicha partida? Porque, como digo, si hacemos una cuenta rápida, 52 millones de euros de este Plan 700 a 6 años deberían destinarse algo más de 8 millones de euros al año. Solo por parte de su consejería tendrían que ser más de 4. Teniendo en cuenta que usted ya se puso la tirita antes de la herida y que en la comparecencia de presupuestos usted ya reconoció que este era un presupuesto expansivo, pero que era consciente que de aquí a 2 años como máximo esos fondos extraordinarios con los que ahora cuenta, pues que iban a ser inexistentes, ¿cómo es posible que en el año en el que el presupuesto es el mayor de la historia únicamente se haya presupuestado para este plan 1 millón de euros? ¿De dónde van a detraer recursos en los próximos años para cumplir con el compromiso que han adquirido de mi inversión de 26 millones de euros solo por parte de su consejería?
Es cierto, y también usted lo explicó, que estábamos ante planes instrumentales, que usted iba a firmar convenios, iba a colaborar con otros departamentos, otras administraciones y otros fondos. Conocemos la participación ya del Departamento de Despoblación. Se refirió usted expresamente al Fondo de Inversiones de Teruel. Dijo que contaba ya con su confirmación. ¿Nos puede decir de qué manera va a participar? ¿Hará lo mismo con el nuevo Fondo de Inversiones para Huesca y Zaragoza Rural? ¿Pedirá también su participación? Pensaba yo que el señor Villagrasa hoy iba a tener suerte en esa interpelación que le había hecho al señor Nolasco. Precisamente le preguntaba por ese plan. Ya que el señor Nolasco se ha dedicado a hablar de todo y de nada, pues le traslado a usted esa pregunta acerca de este nuevo Fondo de Inversiones. Y dejando de lado lo económico, le quiero preguntar por el papel relevante que adquiere en este Plan 700 la Sociedad Pública Suelo y Vivienda de Aragón. Según hemos podido saber, podrá ser la encargada de realizar proyectos e incluso también en algunos casos de realizar las obras. ¿Podría decirnos en qué casos Suelo y Vivienda de Aragón podrá realizar estas obras y cuáles van a ser los criterios que lo determinen? También podíamos leer en prensa el otro día que en al menos 10 municipios de zonas turísticas tensionadas sería la propia Suelo y Vivienda de Aragón la promotora y gestora directa de los pisos de alquiler. Algunos de estos municipios cuentan con menos de 3.000 habitantes. Por tanto, no sabemos si esas actuaciones estarán incluidas en este Plan 700 o serán actuaciones independientes. Y por otro lado, y ya voy finalizando en este primer turno, es cierto, como usted bien dice, que en muchas calles mayores de nuestros pueblos existen casas vacías o derruidas. Pero también es cierto que en la mayoría de esos casos, esas casas no son de titularidad municipal. Por tanto, ¿qué ocurrirá con los municipios que no pueden rehabilitar vivienda por no tener ninguna en propiedad? ¿Deberán adquirirla con fondos propios para luego posteriormente rehabilitarla con cargo a estas ayudas? Y termino con otro problema que lamentablemente también se da con demasiada frecuencia en nuestros municipios. La existencia de casas que no se mantienen en las condiciones adecuadas y que generan en los ayuntamientos numerosos problemas y numerosos quebraderos de cabeza, puesto que ante cualquier accidente el responsable subsidiario es el propio ayuntamiento. Usted, al igual que yo, como secretarios de la Administración Pública, conocemos la dificultad que supone ejecutar un expediente de ruina. Todavía lo es más para los municipios pequeños, ya que la gran mayoría, pues como saben, no cuenta ni con los medios técnicos, ni económicos, ni materiales necesarios para llevarlo a cabo. ¿Han tenido en cuenta también esta problemática existente en nuestros pueblos? ¿Cómo van a ayudar a esos municipios? ¿Estas ayudas se van a poder destinar a solventar esos problemas? Sé que son muchas preguntas, pero también sé que si usted quiere puede contestarme a todas ellas, así que le dejo su turno. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Señor consejero, su turno de respuesta. Muchas gracias, presidenta. Rompiendo con lo que es la tendencia parlamentaria, que es que alguien pregunta y el que luego interviene no contesta nada a lo que pregunta, le voy a contestar prácticamente todas las preguntas que usted ha formulado. Lo primero que le quiero decir, señora Sánchez, es que esta es su segunda interpelación en 8 meses y nosotros en 8 meses hemos intentado hacer lo que durante 8 años no se ha hecho en materia de vivienda. Este primer titular usted me tiene que dejar que se lo diga porque sabe que es verdad. Arrancamos de una posición muy mala en materia de vivienda, con muy poca vivienda pública, con muy poca subvención durante estos años, con una gestión bastante ineficiente de lo que han sido todo lo que son los planes y programas. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido estudiar la situación, analizar la diversidad territorial que tenemos en la comunidad autónoma y destinar instrumentos y acciones políticas y acciones transversales a cada una de esas ubicaciones en nuestro territorio. No es lo mismo las concesiones de maniales que vamos a hacer con la ciudad de Zaragoza que las concesiones patrimoniales que vamos a hacer con los municipios de más de 3.000 que el Plan 700. El plan presentado el 12 de marzo, como usted bien dice, y que yo presenté antes en la comisión, como creo que compete y procede en una estructura democrática parlamentaria, efectivamente se presentó el 12 de marzo el plan general, son 300 millones de euros, de los cuales hay 120 que son de fondos de aportación de la comunidad autónoma en 6 años y los otros 100 y pico son de fondos de programas estatales y programas de líneas de fondos europeos y efectivamente a cada uno de los municipios le asignamos unos instrumentos distintos de actuación. En relación con lo que usted me plantea del plan 700, me ha dicho, plantea
¿cuándo vamos a conocer las bases? Las bases y la convocatoria están en estos momentos ya informadas favorablemente por la intervención general y están en fase de información de los servicios jurídicos, con lo cual entiendo que en las próximas semanas se conocerán las bases del Plan 700. ¿Quién va a presentar? Eso será una resolución compartida del consejero de Vertebración Territorial y la mía, pero la gestión será exclusiva, autónoma y absoluta de este consejero. La tercera pregunta, ¿ya está en marcha la modificación presupuestaria? Pues sí, yo le puedo adelantar ya aquí en estas Cortes que esos 52,5 millones son 6 millones este año, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cada año de los próximos 6 años del plan se incrementa en 1 millón y efectivamente va a haber una modificación presupuestaria por la que se va a incrementar esa partida que en estos momentos consta de 1 millón de euros con la incorporación de la parte que le corresponde a la vicepresidencia y la parte complementaria que nosotros vamos a incluir para este ejercicio. Y básicamente el plan se trata de la regeneración de los tejidos urbanos en municipios pequeños, como usted bien decía, y de rehabilitar vivienda pública o actuar sobre solares en los centros de los cascos urbanos. Y por primera vez, y aunque tampoco se lo crea nadie, hemos apostado realmente por la vertebración del territorio, en el sentido de que se van a asignar desde 50.000 euros por unidad de vivienda hasta 66.000 en función de la población. Los municipios más pequeños, por debajo de los 500 habitantes, van a tener unas cantidades muy superiores a los municipios que están entre 1.000 y 3.000 habitantes. De tal manera que no habrá ningún municipio que esté por debajo de 50.000 euros, pero habrá municipios pequeños que puedan llegar incluso a 65.000 euros. De tal manera que estamos hablando de unas rehabilitaciones que prácticamente van a llegar más proyecto y más dirección técnica por parte de la sociedad Suelo y Vivienda de Aragón. Suelo y Vivienda de Aragón, que actuará fundamentalmente cuando se trate de más de 4 viviendas, entre 4 y 10, el tope serán 10 viviendas y, por tanto, el tope será de 500.000 euros por actuación en un municipio, y de 1 a 4 viviendas intentaremos ayudar a esos municipios, pero serán ellos los que ejecutarán directamente la actuación en los próximos años. Adelantaremos a los ayuntamientos hasta el 90% de las cuantías cuando sean ellos los que ejecuten la actuación. Por tanto, les vamos a pasar el proyecto técnico, les vamos a pasar la dirección técnica y les vamos a pasar el 90% de la subvención que les pueda corresponder. De tal manera que creemos que de esta manera vamos a poder llevar adelante un número de actuaciones muy importante en el conjunto de los municipios pequeños de nuestra comunidad autónoma. Y ya saben ustedes que yo dije el primer día que no voy a dar cifras de viviendas, las cifras se irán viendo conforme vayan pasando los meses y los años, y al final de esta legislatura le puedo asegurar que multiplicaremos por mucho las 86 viviendas públicas que hizo el Gobierno del señor Lambán. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señora Sánchez, su turno de réplica. Gracias, presidenta, y muchas gracias, señor López, por todas las respuestas dadas. Es excepcional, pero estos debates deberían de ser así porque debería ser lo habitual. Como le decía en mi primera intervención, planteaba dudas, me queda poco tiempo, voy a ir directa a las propuestas. Nos ha dicho o nos ha adelantado algo que no conocíamos, y es que esas bases ya están elaboradas. Por tanto, esperamos que hayan tenido en cuenta que los requisitos que recojan esas bases tienen que ser requisitos asumibles por todos los ayuntamientos. Estamos ante ayuntamientos muy pequeños y unas bases de ejecución con unos requisitos inasumibles pues nos llevaría a que se llevarían a cabo un plan imposible de cumplir. En segundo lugar, en cuanto al procedimiento de concesión, según el Plan Estratégico de Subvenciones, este va a ser el de concurrencia competitiva. Desde el Grupo Socialista consideramos de vital importancia que al menos se garantice a todos aquellos municipios que así lo soliciten una de estas ayudas, de manera que todos los municipios que lo soliciten puedan realizar como mínimo una de las actuaciones. El artículo 17.3 de la Ley General de Subvenciones, en la letra K, recoge la posibilidad de efectuar pagos anticipados. También creemos importante este hecho, ya que
Muchos ayuntamientos no cuentan con esa suficiencia financiera para poder acometer con antelación estas actuaciones, y el hecho de no contar con esa capacidad financiera pues podría hacer que algunos de ellos no participasen en el plan. Y por último, en cuanto a la compatibilidad de las ayudas con otras subvenciones de otras administraciones públicas, qué duda cabe que consideramos que es indispensable que puedan serlo, para que así pues estos ayuntamientos puedan cometer mayor número de actuaciones. Y como usted ha dicho, también lo decía yo en mi primera intervención, este plan permite la regeneración de los cascos históricos. Desde el Grupo Socialista creemos y queremos que este plan tenga una sensibilización especial con los municipios cuyos cascos históricos están protegidos. Si ya de por sí los ayuntamientos cuentan con numerosas piedras en el camino a la hora de regenerar estos cascos históricos, todavía tienen muchos más problemas estos municipios en los que sus cascos históricos son protegidos. Por ello, creemos que se tiene que tener un trato especial con estos municipios, que se les faciliten cuantas ayudas sean necesarias y se les dote de los medios necesarios para que puedan acometer todas las actuaciones que necesiten y poder llevar a cabo esa regeneración de cascos antiguos. Tenemos más propuestas, no tengo tiempo, señor López. Usted siempre ha dicho y nos ha trasladado que está abierto a consensuar y a desarrollar este plan de la mano de todos. Bien, pues aquí tiene al Partido Socialista tendiéndole esa mano para seguir colaborando, proponiendo y trabajando juntos por la vivienda en Aragón y sobre todo por la vivienda en el mundo rural. Gracias, señora Sánchez. Señor consejero, su turno de dúplica. Muchas gracias, presidenta. Bueno, pues vamos a seguir un poco en esta línea de lo que es excepcional. Les anuncio que en las próximas semanas también el retraso de la presentación de las bases y de las convocatorias, aunque están prácticamente terminadas, es porque algunos intentamos respetar lo que son los procesos electorales. Cuando uno afronta procesos electorales, puede dedicarse a hacer anuncios, forzando la maquinaria, aunque te pongan multas y luego no las pagas, y otros intentamos respetar esos periodos. Y estamos aprovechando esos periodos electorales para trabajar en el despacho y no presentar fuera de tiempo las cosas cuando no corresponde. Señora Sánchez, las bases están muy estudiadas. Los municipios turísticos, yo le anuncio que prácticamente 20 municipios turísticos van a tener un plan especial de actuación en viviendas que se van a construir en esos municipios para solucionar la tensión turística que tienen, y que ese plan será ejecutado directamente por el Gobierno de Aragón, que será el propietario de esas viviendas hoy y durante muchos años, para poder regular esa situación en esos municipios de actividad económica y actividad turística. Me hace usted una pregunta que le voy a decir con todo el cariño, le voy a pedir que me ayude con la Diputación de Zaragoza. Lo digo porque la Diputación de Huesca, se lo digo con todo el cariño, la Diputación de Huesca va a poner 2 millones para la compra de viviendas que luego vamos a rehabilitar. La Diputación de Teruel también ha anunciado que nos va a ayudar. Y yo estoy seguro que el presidente de la Diputación Provincial, buen amigo mío, también nos va a ayudar en esa dirección. Si usted me puede echar una mano, me la eche. Habla usted en el final de su intervención de que desde el Partido Socialista tienden la mano para poder llegar a acuerdos en materia de vivienda. La vivienda en estos momentos es un problema social de primera magnitud. Hay 47.000 jóvenes en Aragón que no pueden emanciparse de sus domicilios con sus padres, con todo lo que ello provoca de desestructuración social, de problemas incluso de salud mental, problemas de violencia vicaria incluso, y problemas de fertilidad, natalidad, que nos está provocando. Incluso recientemente estamos viendo que bajamos en población, y fundamentalmente porque aquí no nacen niños. Entonces, la vivienda es una solución estructural para muchos problemas de esta comunidad autónoma, para el crecimiento económico, para el desarrollo turístico y para ayudar a esos jóvenes a emanciparse y a generar esa unidad familiar. Y en ese sentido yo tengo que decirle que hay 2 instrumentos normativos: la Ley de Vivienda, que traeremos y presentaremos en estas Cortes en la primera semana del mes de diciembre, en la que yo sí que pido la colaboración de todos los grupos parlamentarios y fundamentalmente del Grupo Parlamentario Socialista. Quiero traer un proyecto de ley
consensuado con el grupo mayoritario de la oposición, porque entiendo que la ley de vivienda tiene que ser una ley de vivienda que dure muchos años en la comunidad autónoma y los partidos que tienen opción de gobierno deben, de alguna manera, avanzar y ponerse de acuerdo en esa dirección. Así que tanto en la ley de vivienda como en la directriz de modificación de los suelos dotacionales, que saben ustedes que ya hemos impulsado, que está en periodo de publicación y que será realmente aprobada en la primera o segunda semana del mes de junio, que nos va a permitir colocar suelos dotacionales para la construcción de vivienda pública dotacional en régimen de alquiler. Vamos a dotar de una serie de instrumentos, de convenios y de concesiones de colaboración público-privada al conjunto de los ayuntamientos de la comunidad autónoma, que van a hacer revertir la dramática situación que viven los jóvenes y las necesidades de desarrollo económico y turístico que tienen nuestra comunidad autónoma, además de vertebrar la comunidad, fijar la población y hacer que cada vez la vida de las personas que viven en nuestra comunidad autónoma sea más digna y sea más positiva. Esa es la vocación de mi consejería. He estado durante este casi año sin salir al territorio. Ya les anuncio que saldré mucho al territorio a partir del mes de octubre, porque me he creído en la obligación de estar muy encima, de poner en marcha una maquinaria que estaba en el hangar para ponerla en funcionamiento y para poder poner en marcha, como digo, cada uno de los planes y programas que tienen este Plan General de Actuación en materia de vivienda, que por cierto es un plan que está siendo reconocido por todos los prescriptores cualificados, por las entidades financieras, por los promotores, por los ayuntamientos y también les anuncio que por parte incluso de otras comunidades autónomas que han entendido que hemos puesto en marcha un mecanismo útil al servicio de los ciudadanos. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor consejero. Continuamos con la pregunta número 368/24, relativa a las medidas previstas para solucionar el problema de masificación del servicio de comedores del CEIP Miraflores de Zaragoza, formulada a la consejera de Educación, Ciencia y Universidad por la diputada señora Arasobra Espina, del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Gracias, presidente. Buenos días, señora consejera. ¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno de Aragón y cuál es el cronograma de las actuaciones para dar una solución viable a la situación de masificación que sufre el CEIP Miraflores de Zaragoza en el servicio de comedor? Señora consejera. Gracias, señor presidente. Gracias, señora. Las obras, pues desde el Departamento de Educación, Ciencia y Universidades, lo que estamos es realizando un análisis y un estudio de carácter general. Ya sabe que son muchos los sitios con características muy diferentes, tanto en las ciudades como en el mundo rural, e intentar dar las mejores salidas a los comedores y a la calidad de la comida de los niños en Aragón. Gracias. Gracias, señora consejera. Señora. Gracias, consejera. Bueno, las familias de Lampa Miraflores están luchando cada día para que sus hijos e hijas tengan una alimentación lo más natural, equilibrada y saludable posible. Por ello, consideran indispensable la reconversión de la actual cocina de línea fría a una cocina in situ, una petición que ya fue trasladada desde el equipo directivo del centro a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades. Estas familias de Lampa están integradas dentro de la plataforma de los comedores públicos de calidad, entidad que abarca a todo Aragón y que se están sumando a las reivindicaciones y movilizaciones para conseguir que la Administración educativa construya cocinas in situ en los colegios y mejore la adjudicación del servicio de comedor. El CEIP Miraflores de Zaragoza en el presente curso escolar están haciendo uso 480 comensales en un espacio de 166,5 metros cuadrados, lo que evidencia claramente la insuficiencia del espacio para tan alta demanda del alumnado, por lo que se considera una masificación. Desde Chunta Aragonesista realizamos una pregunta al respecto y nos contestó el Departamento que todo estaba bien. Pero a otra pregunta escrita, el Departamento de Educación contestó que no hay normativa concreta en cuanto al aforo máximo de ocupación, pero que el criterio del Gobierno de Aragón para los nuevos centros educativos es de 1,5 alumnos metro cuadrado. En la misma respuesta, el Departamento hace referencia a la normativa que es de obligado cumplimiento, como es el documento básico de seguridad, que establece una ratio de
de 1,5 metros cuadrados por persona. Por lo tanto, como se puede comprobar en la misma respuesta, hay una ratio diferente para un mismo hecho. Lógicamente, no es lo mismo 1,5 personas por metro cuadrado que 1,5 metros cuadrados. Y como esto parece muy difícil de explicar, he traído un esquema, señora consejera, donde el Gobierno de Aragón está tomando estas medidas de metro cuadrado en los nuevos centros educativos, y esto es lo que nos dice el Código Ético de edificación y normativa de prevención de incendios. Con lo cual, ustedes nos están diciendo en la misma respuesta que esto es igual, pero queda evidente que esto no es igual. Es una ratio completamente diferente. Hay que revisar el criterio del Gobierno de Aragón para los nuevos centros o hay que cumplir el Código Técnico de Edificación de Normativa de Prevención de Incendios. Porque, según lo que el Código Técnico de Edificación, cabrían exactamente 111 comensales en cada turno y ahora son 480, que serían 4 turnos para comer todo el alumnado. Voy terminando. Así, con lo cual queda claro, señora consejera, que hay que tomar una determinación a este respecto, sobre todo para intentar solucionar el problema de hacinamiento que tiene el CEID Miraflores de Zaragoza. Gracias, presidente. Gracias, señora Las Obras. Señora consejera. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Las Obras. Mire, hay que tomar decisiones sobre el comedor del CEID Miraflores y sobre 800 más. ¿Por qué le digo esto? Porque ha mezclado usted criterios de normativas de incendio, criterios de comedor. Entonces, en ese comedor y en ese espacio, lo que cabrían según un ratio que nos hemos propuesto, que es el normalizado, aunque no existe normativa como tal, como usted ha dicho, sería que en ese espacio caben 250 personas para comer. Usted me está hablando de 480, ¿de acuerdo? Yo lo que sí que le puedo decir es que se ha estudiado la valoración en el colegio de hacer una ampliación del comedor. Hemos visto que es imposible, no podemos ampliar ni por un lado ni por el otro, porque tenemos una caseta con el depósito de agua, porque tengo las bocas de incendio, porque no puedo tapar la parte del porche. O sea, arquitectónicamente lo hemos intentado ampliar y no es posible. Además, también le quiero poner encima de la mesa que tenemos bastantes colegios en los que los niños comen en 2 turnos. Eso es algo muy normal en los colegios de Aragón y en los colegios de toda España. En el Soledad Puertolas hay 500 comensales que comen en 2 turnos. En el CPI de Parque Venecia hay 666 comensales que comen en 2 turnos. Suelen comer los pequeñitos antes y los que son más mayores después, porque lo que no podemos pretender es tener comedores para 100 personas con estos espacios, porque entonces serían más grandes los comedores que las instalaciones educativas, deportivas, pedagógicas, etcétera. Por lo tanto, lo que sí que nos hemos puesto en contacto con ellos y les hemos dicho que, igual que en el curso 2020 y 2021, hasta ese momento, en ese centro se comían 2 turnos, que nos parece que para evitar el problema máximo que tienen, aunque nosotros lo sigamos estudiando y estamos a su disposición, lo primero que hay que hacer es comer en 2 turnos. Eso es la primera disposición que les hemos dicho desde la consejería, y a partir de ahí seguiremos intentando estudiar la ampliación, los cambios. Gracias, señora consejera. Pero eso es lo primero que tenemos que hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Continuamos con la pregunta número 823/24, relativa a los avances en la planificación del próximo curso en Caneto tras la reunión con el Ayuntamiento de La Fueva, en línea con las resoluciones judiciales, formulada a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades por el diputado señor Urquizu, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Urquizu. Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, estamos ya a 10 de mayo, quedan menos de 2 meses para que acabe el curso escolar. Y ahí en Caneto han actuado muchas personas. Ha actuado el Ayuntamiento de La Fueva, han actuado las familias, ha actuado todo el mundo menos su departamento. Y no es algo que le pedimos nosotros, es que el último auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón dice que la responsabilidad es de ustedes y que están esperando que hagan lo que tienen que hacer. Por lo tanto, la pregunta que le formulamos de mi grupo es ¿cuál es la planificación que tienen para el siguiente curso escolar? ¿Cuándo piensan ejercer su responsabilidad sobre Caneto? Muchísimas gracias. Gracias, señor Urquizu. Señora consejera, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Gracias, señor Urquizu. Los planes que tiene el Gobierno de Aragón en relación con el alumnado del espacio de Caneto y de todo el alumnado de los centros de Aragón es siempre garantizar que el mismo pueda gozar de los medios necesarios para obtener una prestación educativa de calidad, en cumplimiento de los estándares previstos. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Señor Urquizu. Muchas gracias, señor presidente. Yo sé que estamos insistiendo mucho en este problema y vamos a seguir haciéndolo, pleno a pleno, porque es un tema muy importante, no ya para 21 niños y niñas, sino para 23, que son los que va a haber el año que viene en el aula de Caneto. Se lo dije ya en la anterior intervención, uno puede meter la pata en la vida y en política, el problema no está en meterla, el problema es que cuando uno la mete, pues no la saca. Y es lo que está sucediendo con este problema, que usted mete cada día más la pata en un problema que han generado ustedes. En la última comparecencia, señor Madaleno, vimos un nuevo episodio más en todo esto. Vimos que el señor Madaleno nos dijo que en un colegio que está en un terreno público, con unas aulas pagadas por la Diputación Provincial de Huesca y del Ayuntamiento de La Fueva, con unos servicios eléctricos, de agua, suministros pagados por el Ayuntamiento de La Fueva, con un profesorado que es de la Administración Pública, dijo que eso es un colegio privado. Y nos quedamos todos algo asombrados. Nos quedamos algo asombrados. Además, dio un paso más allá. Dijo que el anterior departamento había malversado, había prevaricado, vertió un conjunto de acusaciones que no eran propias de esta Cámara. Por lo tanto, nos sorprendió muchísimo su comparecencia y nos siguen sorprendiendo sus respuestas, porque sigue sin dar ninguna respuesta a estas familias. Mire, persisten en el error, persiste en no hablar con las familias, persiste en no ejercer su responsabilidad, persiste en el error de no visitar el colegio. Y yo, la verdad es que las familias no esperan que yo les siga preguntando cada semana, lo que esperan es que usted responda. Eso es lo que están esperando las familias. Ellos no esperan mi pregunta, esperan su respuesta. Y un pleno más sigue sin decirnos qué es lo que piensa hacer con el problema que ustedes han generado. Por lo tanto, señora consejera, pasan las semanas, pasan los días, usted sigue sin sacar la pata, sin corregir el error que ha generado y nosotros, mientras usted siga en esta actitud, seguiremos preguntando sobre el Colegio de Caneto. Muchísimas gracias. Gracias, señor Urquizu. Señora consejera. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Urquizu. Una puntualización. Yo no tengo patas, tengo piernas. Eso para empezar. Y lo segundo, lo que aquí... Bueno, que... Por favor, guarden silencio. Que no, por que favor. Señor presidente, por favor, el turno es mío y no quiero desaprovechar ni un minuto. Por favor, guarden silencio. Porque tengo muchas cosas que decirle al señor Urquizu, con mucha educación. Mire, le voy a decir lo que dice concretamente el auto del 3 de abril del 2024 de la sección número 1 de la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el que se acuerda que, primero, se mantiene la medida cautelar acordada por este tribunal, con lo cual usted ya tiene respuesta a todo lo que me ha preguntado. Segundo, los recurrentes deberán informar a este tribunal cada mes de las modificaciones que vayan haciendo. Tercero, no procede la imposición de costas. Luego, las medidas impuestas corresponden a los recurrentes. No, ya entra al juego antes en mi interpelación. De verdad, señor Urquizu, que usted y yo no estamos para esos juegos. Se lo digo de verdad. Porque otra vez ha vuelto a mentir. Ahora ha mentido en relación a la comparecencia del secretario general técnico de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, porque no dijo absolutamente nada de lo que usted acaba de replicar. Nada, en absoluto. Nada. Igual que yo he mentido antes, he salido y me ha dicho maleducada, me ha dicho que había mentido. ¿Sabe usted a cuánto dejaron ustedes los ratios el año pasado en algunos centros en Aragón? Con 26 alumnos. Dígame a cuánto lo he puesto yo. Y me ha llamado mentirosa. Espero que a lo mejor lo retire. Pues lo mismo hace con la intervención el otro día del secretario general técnico, Manuel Madaleno. Lo mismo, absolutamente lo mismo. Y que saque la pata de un problema que he generado yo. Pero usted sabe el problema de dónde viene. Se lo recuerdo, año 19 recibió el expediente del alcalde de La Fueva, el señor Buetas, la consejera de entonces que se llamaba Maite Pérez. Lo metió en un cajón y lo recibió el consejero que llegó después de las elecciones, el señor Fazi. Le dieron un informe desfavorable y lo volvió a meter en otro cajón. A ver quién tenía que sacar la pata aquí o la pierna. Muchas gracias. Gracias, consejera. Continuamos.
con la pregunta número 826/24 relativa a las auxiliares de educación especial del CRA Pórtico de Aragón, formulada a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades por el diputado señor Urquizu. Señor Urquizu. Muchas gracias, señor presidente. Es una pena que no esté el señor López ahora mismo aquí, porque estaría asistiendo a lo que no hay que hacer. Es una pena que no haya asistido a la respuesta de la consejera. Espero que asista ahora y vea cómo han seguido sus pasos, cómo nos responden a la oposición cuando le hacemos una pregunta. No ha respondido a nada de lo que le he preguntado, ha dicho cosas que yo no he dicho, porque yo a usted le llamo mentirosa, porque usted ha dicho que queremos cerrar un instituto y no queremos cerrar ningún instituto. Eso es lo que yo le he dicho, y por lo que le he dicho que estaba mintiendo. Es lo que ha dicho. Y ya pondremos el vídeo del señor Madaleno en las redes para que lo pueda ver todos aquellos diputados que no estuvieron y vieron lo que dijo el señor Madaleno. Por lo tanto, vayamos a la pregunta. CRA Pórtico de Aragón. Las familias llevan semanas manifestándose. Hecho. No es algo que nos estemos inventando. Se lleva manifestándose por una cuestión. Quieren que sus niños tengan los servicios en educación especial que tenían antes de que ustedes llegaran al Gobierno, que era una auxiliar de educación especial por cada una de las aulas que hay en el CRA Pórtico de Aragón. Y lo que le preguntamos es, ¿cuál es la planificación para el próximo curso? ¿Tendrán un auxiliar de educación especial por cada uno de los niños? Muchísimas gracias. Gracias, señor Urquizu. Señora consejera, tiene la palabra. Muchas gracias. Señor presidente, muchas gracias, señor Urquizu. Las necesidades del próximo curso en el CRA Pórtico de Aragón, como en el resto de centros, pues vendrán determinadas en función de las peticiones, porque cuando empezamos el curso no había el número de niños con necesidades que tuvimos luego, porque se diagnosticaron otros y vinieron otros niños. Así que la unidad de programas de servicios educativos del Servicio Provincial será la que tendrá que hacer la programación, pero en función de las necesidades. No le puedo decir cuántos auxiliares tendré. Necesitaré saber cuántos niños tengo con esas necesidades. Eso es lo primero que tendré que hacer. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Señor Urquizu. Señora consejera, ¿ustedes saben cuántos niños hay con necesidades especiales en el CRA Pórtico de Aragón? 3. Ya se lo digo. Y le digo que se está sucediendo, que hay un niño en Alcalá de Henares, otro en Rubielos de Mora, y cada uno de ellos antes tenía un auxiliar de educación especial para cada uno de ellos y ahora tiene que compartir uno. Significa que hay 30 kilómetros de distancia y que hay días que uno de estos niños no tiene auxiliar de educación especial. Es decir, que hay un niño que tiene 2 días, el otro tiene 3. Pero antes tenían todos los días su auxiliar de educación especial. Y mire, nosotros hicimos algo, que fue mejorar las condiciones laborales de los auxiliares de educación especial. Tienen mejores condiciones laborales ahora mismo. Lo que no decidimos fue si tiene que haber 2, 3, 4, 5, 6, 7 en cada colegio. Eso es lo que tienen que decidir ustedes. Y lo que ahora piden las familias es que haya una auxiliar de educación especial en ese CRA por cada uno de los niños con necesidades, que les repito, son 3. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es escuchar a las familias que se están manifestando en las puertas del CRA todas las semanas ahora mismo, que salen en los medios de comunicación, que le están diciendo lo que tiene que hacer. Y una cosa más, ellos me lo transmitieron así, la de Mosqueruela, llegó el mes pasado, es cuando se llegó una auxiliar de educación especial a ese CRA, solicitada a principio de curso, es decir, que tardaron muchos meses y no cubría ninguna baja porque no había nadie de baja. Por lo tanto, tiene tiempo para empezar a preparar ese trabajo. Estamos en el mes de mayo, estamos a meses de que comience el nuevo curso de educación especial. ¿Qué va a suceder? ¿Cuál es la planificación? Le he preguntado por un colegio en concreto, no le pregunto por todo Aragón, por ese colegio. Esas familias, como digo, se están manifestando y lo que están esperando es que usted hoy les dé una respuesta. Vamos a ver si hay suerte. Muchísimas gracias. Gracias, señor. Sí, gracias, señor diputado. Señora consejera. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Urquizu. Sí, mire, en Camarena de la Sierra había un auxiliar a 20 horas en el curso 22-23, pero para el 23-24 ya no se pidió. Cuando yo llegué, nadie había solicitado ningún auxiliar para Camarena de la Sierra. Eso ya se lo puedo decir yo con los informes. Seguramente porque ya no estaba el niño o la niña que necesitaba esa atención. Fue en octubre cuando se detectó un nuevo diagnóstico o un nuevo niño, como le digo, porque usted lo que debe de entender es que cada día aparecen nuevos diagnósticos y nuevos niños que tienen necesidades especiales. En este curso aún incrementado el 20%. Por eso, lo que se hizo fue, el 29 de febrero del 2024, poner un auxiliar de educación especial de 27 horas y media, porque sabe una cosa, mejoraron las condiciones, y para usted mejorar es que antes teníamos flexibilidad para la contratación y ahora no se puede contratar a menos de 27 horas y media, pues eso nos genera problemas, porque ustedes las tenían a 20 horas.
Así las dejaron. Ahora tiene que ser a 27 horas y media, pero da igual, porque en Alcalá de la Selva, no en Alcalá de Henares, había un auxiliar de 20 horas, desde el 18 de enero del 23 hasta el 30 de junio del 23, y un auxiliar a 20 horas en Rubielos de Mora. En resumen, nosotros lo que tenemos ahora son dos que sí que hay que compartir entre los 3 niños. Mire, el ratio de auxiliares en las ciudades para los ANEAs es, para estos niños con necesidades especiales va desde 1 hasta 7 alumnos. Sé que en el mundo rural es distinto, pero ahora lo que tenemos son 2 auxiliares de 27,5 horas. Es decir, que si sumo 27,5 o lo multiplico por 2, me da 55, con lo cual son 5 horas menos que lo que usted me está pidiendo de 20 más 20 más 20, 60. Así que no está tan mal lo que tenemos. Dicho esto, se analizarán las necesidades que a lo mejor en el curso siguiente son mayores y actuaremos en consecuencia. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Pregunta número 83724 relativa a la instalación de la línea caliente en el CEIP bilingüe Cervantes de Gea de los Caballeros, formulada a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades por la diputada señora Las Obras del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señora Las Obras. Gracias, presidenta. Buenos días de nuevo, consejera. Volvemos a hablar de servicio de comedor. ¿Tiene previsto el Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón atender la petición del AMPA CEIP bilingüe Cervantes de Gea de los Caballeros para transformar la línea fría en cocina in situ en este centro? Gracias, señora Las Obras. Señora consejera. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Las Obras. Las solicitudes de transformación de los comedores escolares serán debidamente analizadas de acuerdo al contexto del centro educativo, con la posibilidad de realizar la modificación, bien sea de línea fría a línea caliente o de línea caliente a cocina in situ o de línea fría a cocina in situ, según las cuestiones que tenemos de espacio, las disponibilidades presupuestarias y dependiendo del número total de solicitudes, no solamente de este centro, porque tenemos muchos centros que lo están solicitando. Así que la petición del CEIP Cervantes será analizada en virtud de estos condicionantes que le he reseñado y de otros que sean de especial relevancia. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Señora Las Obras. Gracias, presidenta. Gracias, consejera. Estas familias del AMPA están considerando indispensable la reconversión de la cocina de línea fría a una cocina in situ. Además, es una petición que ya trasladaron a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, y el Pleno del Ayuntamiento de Gea también ha trasladado diferentes iniciativas que han sido aprobadas por unanimidad. Este AMPA de Gea de los Caballeros lleva varios años reivindicando la sustitución de la línea fría por cocina in situ y desde este mes de febrero de 2024 todos los martes en las puertas del colegio se manifiestan y concentran la comunidad educativa, las familias y el alumnado para que por fin realicen las obras necesarias cuyo proyecto está redactado desde mayo del 2024. Señora consejera, en Egea hay 1.400 alumnos y alumnas matriculados en infantil y primaria. Los centros educativos del Mamés Esperaves, Ferrer y Rácar y Mercedarias tienen cocina in situ. El único que no tiene es el CEIP Cervantes, con lo cual el AMPA considera que esos 400 alumnos y alumnas matriculados en ese centro no tienen la misma igualdad de oportunidades que el resto del alumnado de Gea y por eso lo están considerando. Desde Chunta Aragonesista se aprobó por unanimidad una iniciativa a propuesta de la plataforma de los comedores públicos de calidad, donde se instaba la instalación de las cocinas in situ. De momento eran 44 centros los que lo habían solicitado. Lógicamente no se puede hacer en un año, pero como ahora no hay plan de infraestructuras educativas, no hay planificación ni ordenación a futuro, nos vemos en la obligación de preguntarle por infraestructuras concretas al no conocer qué es exactamente lo que va a hacer el Departamento de Educación. Por cierto, los 3 concejales del Partido Popular y la concejala de Vox en el Ayuntamiento de Gea votaron a favor de una iniciativa para la instalación de la cocina in situ a la mayor brevedad posible. Además, obtuvieron el compromiso ambas formaciones, Partido Popular y Vox, de hablar con el Departamento de Educación y con ustedes porque tenían hilo directo
respecto para que lo hiciesen de manera urgente. Señora consejera, espero su respuesta ante esta demanda de este AMPA y de la comunidad educativa del CEI Cervantes para trasladarla al próximo pleno del Ayuntamiento de Gea y de la comarca para que conozcan realmente la postura del Departamento y cuáles son sus planes respecto a esta reivindicación. Gracias, presidenta. Gracias, señora Las Obras. Señora consejera. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Las Obras. Ya le he dicho que la intención del Departamento es ir avanzando en la transformación donde sea posible. Dado la casuística, no es este el único caso. Usted ha traído aquí muchos casos como este y seguirá trayendo, como es su obligación, de líneas frías a calientes, y hay que tener cuidado con las informaciones también cuando las damos, porque no es lo mismo la línea fría, la caliente, que tener cocina, que tener catering, que no tenerlo. Yo lo que sí que le puedo decir es que en la legislatura anterior, que ustedes formaban parte del Gobierno anterior, y además en Egea de los Caballeros, no sé cómo nadie puso la cocina en ese colegio. Es que no lo llego a entender, no lo llego a entender. Y resulta que dejan el proyecto de la cocina hecho justo el 26 de mayo del 2023. Justo antes del 28 de mayo del 2023, yo es que me encuentro documentos de todo tipo por la consejería. Entonces, ¿qué pasó en aquella semana crucial, en la última semana de mayo del 2023? Dicho esto, se analizará, se estudiará y se pondrá, si hace falta, como en tantos sitios. Pero ¿usted qué cree? ¿Que yo no quiero que los niños coman mejor? Mire, este año hemos puesto 6 millones más para mejorar la alimentación de los niños en los colegios. Eso es lo que hemos hecho. Y, por cierto, les recuerdo que en la legislatura anterior, Cocinas in situ, el Gobierno del señor Lambán hizo dos. Sí, bueno, pero también, señora Las Obras, lo podía haber usted demandado durante los 4 años anteriores de legislatura, alguna cocina en el colegio de Gea de los Caballeros, pero que ya le digo que eso es independiente. Haremos una planificación. Haremos una planificación y, en función de todos los colegios, del presupuesto que tengamos, porque esto, como todo, hay que dotarlo presupuestariamente, haremos una cocina, cambiaremos las líneas frías a las líneas calientes, y nuestro objetivo es el de mejora de la alimentación de todos los niños y niñas de Aragón. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Continuamos con la siguiente pregunta, número 514-24, relativa al nombre del nuevo hospital de Teruel, formulada al consejero de Sanidad por el diputado señor Moreno, del Grupo Parlamentario Aragón-Teruel. ¿Existe, señor Moreno? Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Señor Bancalero, ¿ha valorado desde su consejería abrir un proceso participativo con la ciudadanía para poner nombre al nuevo hospital de Teruel? Gracias. Gracias, señor Moreno. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señor Moreno, el Gobierno de Aragón no ve motivo alguno para modificar el nombre del Hospital de Teruel, y por ello esta consejería ha decidido que se mantenga el nombre de Hospital Obispo Polanco. Gracias. Gracias, señor consejero. Señor Moreno. Voy a intentar convencerle, señor consejero. El nuevo hospital de Teruel, que tanto estamos esperando, desde hace 40 años esperamos este nuevo hospital, atiende a 85.000 turolenses que pertenecen a 5 comarcas y que llevamos, como ustedes, años demandando. Ponerle el mismo nombre que el antiguo hospital sería un absurdo. Y si quiere corroborarlo, dése un paseo por el territorio y consulte. Consulte qué piensan. Es evidente que un hospital es un gran avance y un cambio en la historia. El obispo Polanco tiene ya 72 años. Si llamáramos otra vez Hospital Obispo Polanco, que es el nombre del antiguo hospital, ese va a ser siempre el obispo Polanco, antes y ahora. Si cometen ese error, los turolenses llamaremos nuevo hospital y su nombre será irrelevante. Hay muchos ejemplos en la ciudad de Teruel donde la ciudadanía provoca que el nombre popular tape totalmente al oficial. La Plaza del Torico, la Marquesa, la Plaza del Seminario, la calle del Tozal, sus nombres oficiales no los utiliza nadie
y apenas se conocen. Eso mismo pasará al nuevo hospital de Teruel, construido en la otra punta de la ciudad, si se le pone el mismo nombre. Hay ejemplos de cómo el debate y la participación para poner nombres a edificios de Teruel ha sido siempre positivo y enriquecedor. El Colegio Juan Espinel cambió de nombre, el planteamiento era llamarlo Colegio Centro Teruel y desde el Consejo Escolar se solicitó hacer propuestas alternativas y una consulta. Esto llevó a que su nombre actual sea Colegio Pierre Bedel, poniendo en valor la figura de un arquitecto que trabajó en la provincia de Teruel. Es evidente que el nuevo hospital de Teruel necesita un nuevo nombre. Es inevitable y también es evidente que los procesos participativos son positivos. Por favor, yo le pido que no dé la espalda totalmente a esta demanda y que además pondrá más en valor el gran hospital que la provincia de Teruel lleva décadas demandando. Gracias. Gracias, señor Moreno. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señor Moreno, no hay ningún debate en la ciudad de Teruel sobre, se lo digo de verdad, que he estado preguntando, sobre cambiarle el nombre. Además, como usted sabe, la ciudadanía de Teruel tiene sus representantes, ¿no? Como en toda, representado tanto en los ayuntamientos como en las Cortes de Aragón. Y entonces los turolenses ya se pronunciaron, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Teruel el pasado 8 de abril y se rechazó por mayoría absoluta el que hubiera un debate sobre el cambio del nombre de dicho hospital. Los turolenses también tienen representación aquí en estas Cortes y hubo también una en la Comisión de Sanidad el 10 de abril y por mayoría absoluta volvió a rechazar abrir ningún debate sobre este tema. Además, yo supongo, porque no me cabe la menor duda, que usted, no puede ser de otra manera, respeta ese proceso democrático. Y por otra parte, le quiero comentar que en Teruel ha habido cambios de instalaciones que se han llevado de un sitio a otro y que no se han cambiado de nombre. Por ejemplo, el Instituto Segundo de Chomón o el Colegio de las Anejas fueron trasladados a otro edificio y se mantuvo su nombre. Es decir, cambiaron de ubicación y no hubo por qué cambiar el nombre. Pero es más, lo que sí que le puedo comentar es que el obispo Anselmo Polanco fue una víctima, porque fue asesinado. Igual que en Calatayud, el hospital lleva el nombre de otra persona que fue asesinada por el grupo terrorista ETA. O el salón de actos del hospital Miguel Servet lleva el nombre Manuel Fernández, Muñoz y Fernández, que fue asesinado por el grupo terrorista Grapo. Y nosotros, como no puede ser de otra manera, condenamos la violación de los derechos humanos y como respetamos la memoria de todas las víctimas, de todas, daremos el debate por zanjado y continuaremos ocupándonos de los problemas reales que tienen hoy los aragoneses. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Continuamos con la siguiente pregunta, 670-24, relativa al plan bucodental en Aragón, formulada al consejero de Sanidad por el diputado señor Carpi, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Carpi. Muchas gracias, presidenta. Bien, yo creo especialmente en la política y modestamente trataré siempre de dignificarla, con lo cual me gustaría aclarar una cuestión con respecto a ayer. Hablando antes con alguno de los diputados de la bancada popular y viendo algunas de las cuestiones que se han publicado, quería dejar bien claro de nuevo, traté de hacerlo ayer y lo dejaré de nuevo hoy, que en ningún modo traté de acusar de ningún delito, sino que confrontaba dos modelos. El modelo que habla, que tienen ustedes de más confiar en lo privado y fiar a la iniciativa privada, y el modelo socialista que habla más de lo público y de fortalecer a los trabajadores públicos ante eso. De mí encontrarán siempre la mayor de las críticas o la más dura de las críticas, pero el mayor también respeto a las personas y al rigor. Así que
Aclarado este punto, vamos a la pregunta que es bien importante y bien interesante. Yo me reuní con la asociación AFADI del CAMP, que es una asociación que representa a más de 125 familias de discapacitados intelectuales gravemente afectados y que son mayores de 21 años, todos ellos. Y una de sus grandes preocupaciones, mi compañera Pilimar Zamora ha trabajado con ellos muy frecuentemente y conoce muy bien sus reivindicaciones. Una de sus reivindicaciones tiene que ver con la salud bucodental. Como bien sabe usted, el Gobierno de España destina casi 2 millones de euros a Aragón para impulsar el desarrollo del plan de salud bucodental y eso conlleva la ampliación de la cartera de servicios. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se está implantando integralmente el plan de salud bucodental en Aragón y qué medidas piensa tomar al respecto en el futuro? Muchas gracias. Gracias, señor Carpi. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señor Carpi, le agradezco su reflexión, le tiendo la mano y creo que ha hecho usted una labor democrática inicial con esta pregunta. Me parece perfecto lo que usted ha dicho y también me encontrará siempre ahí. Sobre ese debate que se creó, voy a ser muy rápido. El problema es que esos especialistas que se han llegado a contratar es porque los que tenemos no tienen el don de la ubicuidad, o están operando en Huesca o están operando en Barbastro, y querían ir, y se lo digo así de claro, de Huesca a operar a Barbastro y que le pagáramos las peonadas allí en vez de trabajar en Huesca. Es, como se suele decir, hoy intentaré no equivocar con la coletilla, es de vestir a un santo para vestir a otro. Dicho esto, a fecha de hoy, esta propuesta, a colación de su pregunta, sobre la ampliación de los servicios en salud bucodental de esa población a la que ha hecho referencia, si bien está aprobada en el Consejo Interterritorial, no está publicada en el Boletín Oficial del Estado. De todas formas, le indico que este Gobierno está cumpliendo con sus compromisos y que la atención de todos los colectivos que se están ampliando se está prestando en la actualidad. Gracias. Gracias, señor consejero. Bien, señor consejero, el plan para la ampliación que tengo aquí marcaba un cronograma y en 2023 esa ampliación de cartera de servicios tenía que incluir a población infantil, que antes no estaba incluida, una parte de la población infantil, a discapacitados intelectuales y a embarazadas. Como bien le preguntaba antes, hablamos en este caso de ese colectivo específico, que es el colectivo de discapacitados intelectuales, que no ven ahora mismo que esa ampliación de cartera de servicios les esté incluyendo y algunas de sus demandas específicas pues sobre implantes dentales, sustitución de piezas, etcétera, etcétera, no están incluidos en ese punto. Lo que me pide la asociación y lo que yo le transmito en este caso es que marque, por favor, una fecha, un cronograma en el que verdaderamente todas esas demandas, esas reivindicaciones queden satisfechas. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Yo recojo su solicitud, pero insisto, desde el año 2008 está el Programa de Atención Bucodental Infantil y Juvenil, el famoso PAVIG, que atiende a la población de 6 a 14 años, con una ampliación de la cobertura de los 6 hasta los 16 y que además cubre el caso de discapacidad igual o mayor al 33% en todos los tratamientos que sean preventivos y terapéuticos. Y en cuanto a relación de esas medidas y del cronograma, le tengo que decir que con el fin de no generar usuarios en esperas innecesarias, en este momento se está trabajando en la Comunidad de Aragón, por parte de esta consejería, la ampliación de las unidades de salud bucodental existente con la implantación de 3 nuevas unidades de salud bucodental que previsiblemente están las negociaciones bastante avanzadas, se ubicarán en las instalaciones del Hospital General de la Defensa de Zaragoza y allí se podrá ampliar la prestación para eliminar las listas de espera, que es verdad que puede haber algún paciente que a día de hoy están. Estas unidades estarán compuestas por 3 gabinetes odontológicos completos, así como con el material necesario. Y estarán provistas de personal, equipamiento para prestar la atención al resto de colectivos implicados en esta ampliación de la cartera, como son los niños de 0 a 5 años, las mujeres embarazadas, como se ha comentado, que a día de hoy se atienden en los centros de salud, y pacientes diagnosticados de procesos oncológicos cérvico-faciales. Gracias. Gracias, señor consejero. Continuamos con la siguiente pregunta, 791-24, relativa a la falta de matronas en la Jacetania, formulada al consejero de Sanidad por el diputado señor Moreno, del Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe. Señor Moreno, su turno. Gracias, presidenta.
Señor Bancalero, ojalá no tuviera que hacerle estas preguntas porque nuestro sistema sanitario funcionase sin problemas, pero se nos acumulan las incidencias. Le voy a detallar. No puede ser que 8.500 aragonesas de la Jacetania se queden sin matrona. Es más, no existe el servicio tampoco para las mujeres embarazadas y que necesitan un seguimiento de su embarazo, atención al parto normal y atención al posparto. Es necesario, además, que reciban apoyo durante la lactancia materna. Y esto sucede porque en toda la atención primaria del sector sanitario de Jaca, tanto en el Centro de Salud de Verdún como en el Centro de Salud de Jaca, carecen de personal para llevar a cabo las necesidades del servicio sanitario de matronas. Le voy a preguntar qué medidas va a tomar el Gobierno de Aragón para hacer frente a la falta de matronas, y me consta que ayer debieron ya contratar algún profesional para esta situación. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Señor consejero. Gracias, señor Moreno. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues ofertar las plazas que están vacantes, fidelizar el talento que a día de hoy se está formando en nuestra comunidad autónoma y buscar activamente a los profesionales. Y como usted bien ha dicho, hoy, día 10 de mayo, se ha incorporado una nueva matrona para cubrir el servicio de Jaca. Gracias. Gracias. Señor consejero, señor Moreno. Sí, gracias. Se lo he preguntado porque desde la baja de los profesionales, bueno, pues han pasado 2 meses y medio. Y entre las pacientes afectadas se encuentran embarazadas cerca de dar a luz, que por este motivo no han estado recibiendo clases de preparación al parto en su centro de referencia y que no han sido tampoco derivadas a otro centro de salud o hospital para acceder a estos servicios. Esta situación ha generado malestar no solo entre las jacetanas afectadas por la merma de este servicio sanitario, sino también entre las matronas del Hospital de Jaca, ya que ofrecieron su disponibilidad para cubrir el servicio y garantizar así la atención continuada. Es urgente, señor Bancalero, que tomemos cartas en este asunto para que no vuelva a ocurrir. Es casualidad que 2 profesionales de 2 centros de la misma zona hayan encontrado en esta situación. Hay que prevenir en este caso para futuras ocasiones. Gracias. Gracias, señor Moreno. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Bien, como usted ha dicho, ha sido una incidencia. Es verdad que las matronas vamos a decirle, de otras infraestructuras sanitarias quisieron atenderlo, pero claro, volvemos a lo mismo, de vestir un santo para vestir a otro. Esas profesionales lo que no pueden estar es trabajando horas y horas y horas. Hay que cumplir un poco la normativa laboral y después esas horas hay que pagarlas o hay que dárselas en fiesta, con lo cual seguramente crearían un hueco mayor. Dicho esto, nosotros esperamos tener muy buenos resultados en las próximas semanas porque se va a producir la incorporación de esos profesionales después del proceso de movilidad voluntaria, así de los traslados. También se prevé la pronta resolución del proceso selectivo de estabilización del personal estatutario de esta categoría, matrón o matrona, de las especialistas en obstetricia y ginecología. Y, por último, a finales de mayo va a salir una nueva promoción de matronas que finalizará su formación, que se podrán inscribir en las bolsas de empleo, que además intentaremos promocionar de forma interna a esas enfermeras que hayan conseguido la especialidad y, por último, podrán participar de ese acuerdo de fidelización que, como son de nueva incorporación y estaría considerada zona de difícil cobertura, podrían incluso beneficiarse de todas esas medidas del acuerdo que se aprobó este miércoles. Y, por último, la implementación de todas estas medidas seguro que servirá para paliar el problema que ha sido una incidencia en la comarca de la Jacetania. Gracias. Gracias, señor consejero. Continuamos con la siguiente pregunta, 83124, relativa a las listas de espera en el servicio de dermatología en la zona de salud de Teruel, formulada al consejero de Sanidad por el diputado señor Moreno. Señor Moreno, su turno. Sí, gracias. Pues una más, señor Bancalero. Las patologías, en este caso, que afectan a la piel, van al alza por diferentes causas, no voy a detallarlos, pero tenemos una consecuencia en la población, sobre todo de la provincia, y en lo que afecta al obispo Polanco. La dotación de dermatólogos en la plantilla del Hospital de Teruel hasta hace poco
tenía solo 2 especialistas. Los profesionales, como usted conoce, no daban abasto para atender la demanda asistencial que afecta a 85.000 personas. Para poder conseguir una cita con el especialista, las listas de espera en el servicio de dermatología del Obispo Polanco superan en algunos casos los 20 meses. Las reclamaciones al servicio de dermatología en el hospital son constantes, provocando que los facultativos tengan que dedicar parte de su tiempo a atender estas reclamaciones. La sobrecarga de trabajo genera además dificultades de atención. Es una situación crónica desde hace más de 20 años. Se lo reconozco esto. Pero como las cosas siempre pueden ir a peor, sobre todo si no se atienden, el problema se ha complicado el año pasado todavía más con la marcha de uno de los 2 especialistas que cubrían el servicio, dejando un único médico al cargo y único facultativo que queda ha solicitado la excedencia a partir del 2024. Es decir, tenemos un dermatólogo para atender todos los casos y ha pedido excedencia. Le pregunto qué medidas, porque esto es una situación, si la anterior era urgente, está todavía mucho más. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señor Moreno, pues estamos trabajando activamente en poder solucionar este problema de la cobertura del servicio de dermatología del Hospital Obispo Polanco de Teruel. Pero le voy a decir una cosa. Nosotros estamos trabajando con planificación. No se ha hecho ni una sola convocatoria desde el año 2021 por parte del Gobierno anterior para cubrir la especialidad de dermatología. Y en abril ya se sabía que la anterior dermatóloga había pedido la excedencia y no se convocó ni siquiera con los nuevos especialistas que egresaron el verano pasado. Nosotros, que sabemos que el que queda se va a marchar, por si no lo sabía, ya se lo digo yo, en cuanto nos ha llegado por registro su solicitud de excedencia, lo que hemos hecho ha sido publicar automáticamente esa vacante. Hay que planificar y hay que adelantarse, y en eso es lo que estamos trabajando. Gracias. Gracias, señor consejero. Señor Moreno. Sí. Le he dicho que todo puede ir a peor y en este caso ha ido a peor. El problema no se va a solucionar, no me sirve lo de que antes estaba ya la situación complicada. Si mientras haya un único dermatólogo la situación va a ser complicada. Una dificultad es que falten dermatólogos en la bolsa y un problema mayor es que el Gobierno de Aragón tenga un servicio hospitalario en Teruel infradotado de facultativos. La solución, se la planteo, la solución desde hace años ha sido parches. La solución es doten de una persona más la plantilla de dermatólogos. Es decir, en vez de 2, 3. Y ahí empezaremos a ver posibles soluciones para este hospital. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Pues, mire, señor Moreno, es que además lleva usted razón en eso, aunque son 2,8. Lo que dice el libro blanco de la especialidad de dermatología y venerología dice que debería haber 2,8 especialistas por cada 100.000 habitantes. Había 2, falta el 0,8, pero no podemos tener 0,8 de un médico. Lo que sí se ha hecho para intentar descargar la actividad que tenía el actual dermatólogo, que también se marcha, fue apoyarle a través de otras especialidades que han adquirido competencias en esa disciplina médica. Y una de esas cosas fue que se le ofrecía a los usuarios una consulta de dermatoscopia, para que me entienda, es hacer una valoración de su lesión para hacer una priorización de esas derivaciones en el centro de salud del Ensanche. Y se derivaba si se sospechaba que había que realizar alguna intervención quirúrgica o parecido. Y de hecho, gracias a esta iniciativa, en 2023 se realizaron muchas más primeras consultas, no le voy a dar datos, frente al 2022. En concreto, un 24% más de actividad se ha conseguido desde que llegamos nosotros en primeras consultas para ser más resolutivos, para hacer más diagnóstico y, de paso, descargar a este profesional. Dicho esto, en la parte asistencial hemos hecho otro número, otras actuaciones, como que se han reanudado la consulta de teledermatología en atención primaria, se ha articulado un médico de atención primaria para la derivación de pacientes para realizar esa cirugía mayor que por parte del especialista en dermatología ha considerado
que se podía hacer y se ha establecido la autogestión de las citas a través de la interconsulta virtual para la dermatología, para que dermatología lo priorice. Pero aumentando esto y en consonancia con lo que usted me ha dicho, vamos a evaluar ese 0,8, es decir, a estudiar un profesional más en la plantilla y, por supuesto, a planificar muchísimo. Gracias. Gracias, señor consejero. Continuamos con la siguiente pregunta, 85224, relativa a la atención médica en los consultorios aragoneses, formulada al consejero de Sanidad por el diputado señor Izquierdo, de la agrupación parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo, su turno. Gracias, presidenta. Buenos días, señor consejero. ¿Cómo tiene previsto el departamento resolver y volver a dar los mismos ratios de atención en los consultorios médicos, especialmente en los rurales, en el territorio, que, como usted sabe, se han ido mermando en los últimos tiempos? Gracias, señor Izquierdo. Señor consejero. Gracias, señor Izquierdo. Me disculpará si le doy la espalda para atenderle con el micrófono. Bueno, cuando leí los antecedentes, la exposición de motivos, no me quedó muy claro cuando hablaba usted de la asignación de plazas MIR, que es diferente con la cobertura de las plazas de los consultorios. Si ahora en la pregunta solamente me ha dicho lo de los consultorios, si se refería, por ejemplo, a la elección de las plazas MIR, que han quedado, desde el departamento, esta consejería le envió una carta para solicitar un consejo interterritorial urgente a la ministra de Sanidad, que no ha tenido respuesta. Y si habla, como ha dicho ahora en su pregunta, lo ha dejado bastante más claro, el número de plazas que han quedado vacantes en diferentes consultorios por motivos de traslado, jubilaciones, excedencias. Tenga usted por seguro que desde el primer día que llegamos estamos trabajando en un plan para evitar la fuga de profesionales a través del acuerdo que aprobamos el pasado miércoles. Gracias. Gracias, señor consejero. Señor Izquierdo. Señor consejero, ya me disculpará si no se ha entendido la pregunta, pero era bastante clara y además la he leído literal. Le voy a dar una lista aleatoria de municipios de la provincia y le voy a decir los días de consulta que tenían hace un tiempo y los que tienen hoy. Gúdar, el primero, el mío, 2 días, ahora 1. Rubieros de Mora, 5 días, 4. Iglesuela, 5 días, 4. Fortanete, 5 días, 2. Tronchón, 3 días, 1. Mirambel, 5 días, 1. Molinos, 5 días, 3. Torrevelilla, 3 días, 2. Fozcalanda, 3 días, 2. Belmonte, 3 días, 2. La Cañada de Beric, 2 días, 1. La Cerdellera, 2 días, 1. Berge, 5 días, 4. Bordón, 2 días, 1. Bañón, 5 días, 2. La Ginebrosa, 3 días, 2. San Agustín, 3 días, 2. Bezas, 2 días, 1. Villanueva, Ferreruela, Segura y Vivel, cada 2 por 3 el médico no va porque no está. Esto es lo que me dicen a mí los alcaldes y fíjese que yo a los alcaldes les tengo mucho respeto y sé que no me mienten. Los municipios de la provincia de Teruel, como dice la Biblia, por acción o por omisión, están siendo peor atendidos cada día. Le pongo el ejemplo de un municipio como el mío. Hace 6 meses, 2 días de atención médica, ahora 1. Y enseñando la patita, no sé si el coordinador de zona o el médico de zona o quién, diciendo que igual pronto lo mejor es que llamemos si hay algún enfermo y si no, para qué va a subir, porque está perdiendo un tiempo precioso. El tiempo es precioso para todos, sobre todo para los que viven en mi pueblo y entiéndame como alcalde. Creo que esto es algo que tiene que resolver. Yo no se lo digo en tono ni con acritud, ni le digo que esto es un problema y se tiene que resolver. No podemos estar perdiendo. Ya sé que hay un decreto y ayer me lo dijo, no, con menos de 100 habitantes un día, pero es que hace 6 meses eran 2. Y eso ya estábamos acostumbrados y llevamos 15 años así y el decreto era el mismo, porque ahora es 1. Estamos perdiendo calidad de servicio y eso lo tenemos que resolver. Y le pido, por favor, que ponga todo el empeño en hacerlo. Y luego, en estos 24 segundos, lo venía madurando y la pregunta que hacía el señor Moreno del nombre del Hospital de Teruel, permítame que le haga una propuesta, que el Hospital de Teruel debería llamarse el Hospital Tomás Guitarte o Teruel Existe, porque yo creo que estaríamos todos de acuerdo en ello. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Bien, como ha comentado usted, señor Izquierdo, los días, la periodicidad de los consultorios viene por el decreto del año 1997. Sinceramente, ayer di datos, le dije que, por ejemplo, en lo que es Teruel, hay 435 consultorios, de los cuales solamente en 9, es decir, quedan 426 en los que sí se cumple este decreto e incluso, según estaban esos días, se duplican o incluso se va al máximo de días que se puede dar
esa cobertura. Mire, yo entiendo que la población esté acostumbrada, como bien ha dicho usted, a que si antes se iban 4 días y ahora le dice que solamente van 2, que ellos vean un detrimento. Pero aquí también me habrá escuchado usted hablar de lo que son resultados en valor. A día de hoy tenemos que cuidar a los profesionales, en este caso especialmente a los profesionales médicos que están llevando y asistiendo a esa población. Si no le damos descanso, automáticamente se nos irán. Y créame, si tenemos menos, no queda más remedio que reorganizar a estos profesionales para que, por lo menos, mantengan lo que decía el decreto de 1997. Y si no estaban de acuerdo con el decreto de 1997, pues hubiera sido el momento, durante estos 8 años de anterioridad que han estado ustedes gobernando, de haberlo madurado o haberlo abordado. Pero la realidad es que nosotros lo estamos cumpliendo. Y cuando le digo eso, usted me ha dicho días, y es verdad, al acabo de mirar, por la población, Gudar, creo que me había comentado, por la población le correspondería. Perdón. Bueno, yo le puedo contestar otros tantos, ¿eh? Mira, yo le puedo contestar Pilar del Cobo, Villar del Cobo 2, y le correspondería 2 días y van 5. Escorihuela le correspondería 1 día y van 5. Con eso no avanzamos nada. Lo que les quiero decir es que yo me tomo en serio este tema, créame, señor Izquierdo, y que, por supuesto, lo primero será dar una asistencia sanitaria de calidad, lo segundo, cumplir con el decreto, y lo tercero, que no menos importante, es conseguir profesionales y, por supuesto, mantener los que tenemos. Y para eso hay que respetarles las condiciones laborales, porque son trabajadores exactamente igual que otros. Gracias. Gracias, señor consejero. Continuamos con la siguiente pregunta, 85824, relativa a la cobertura bucodental para personas discapacitadas mayores de 14 años, formulada al consejero de Sanidad por la diputada señora Las Obras, del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señora Las Obras, su turno. Gracias, presidenta. Buenos días, consejero. Voy a hacer mi intervención en un solo turno porque hay otro grupo parlamentario socialista que le ha realizado la misma pregunta y ya le ha contestado alguna de las cuestiones. Hoy quería preguntarle que cuándo se va a poner en marcha los servicios adicionales para las personas mayores de 14 años con discapacidad intelectual o una discapacidad limitante de la movilidad de sus miembros superiores que les impiden el autocuidado necesario para alcanzar y mantener una adecuada salud bucodental en todas esas personas en Aragón. Nos reunimos recientemente con la Asociación de Familias de Discapacidad Intelectual, AFADI, que tienen hijos e hijas con una discapacidad intelectual superior al 75%, y nos contaron toda la problemática que conlleva cada vez que tienen que llevarlos a un tratamiento bucodental. Estas personas, la mayoría de las veces, para estos tratamientos requieren de una sedación y la mayoría de las veces tienen que hacerlo en un quirófano que tienen que pagar las familias. Hasta ahora, la atención bucodental a las personas con discapacidad se ha llevado a cabo a través de convenios en el Hospital San Juan de Dios, y cuando son mayores de 16 años se les atiende en el servicio de cirugía maxilofacial del SERVEZ, pero solo incluye infecciones, extracciones y cirugía maxilofacial, pero no incluye las prestaciones para la odontología conservadora. Para la atención bucodental de estas personas requiere una infraestructura y condiciones necesarias, incluso para una limpieza que muchas veces requiere sedación, y además estas personas muchas veces tienen problemas cardíacos o de epilepsia, lo que supone un riesgo la sedación, y por eso las familias insisten mucho en una unidad bucodental en hospitales públicos para la atención integral de la salud bucodental. Nos transmitieron que hay familias que tienen que gastarse 3.500 euros en una limpieza dental. Es un precio que a día de hoy lo tienen que asumir ellos y se ven obligados a recurrir a la sanidad privada porque estas personas no colaboran a la hora de realizar esos tratamientos que necesitan. Señor consejero, como decía ayer en la iniciativa que se aprobó, esto no va de ideología, no va de derechas ni de izquierdas, de lo que se trata es de mejorar la calidad de vida de todas estas personas que tienen una discapacidad intelectual superior al 70%, y lo que se trata es de cuidarlas y de protegerlas. Ya alguna de las cuestiones que le he dicho ya le ha contestado al portavoz del Grupo Socialista, pero únicamente como me había comprometido a hacerle la pregunta, pues aquí está. Gracias, presidente. Gracias, señora Las Obras. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Las Obras. Entiendo que como he contestado al señor Carpi, pues igual no hay que agotar todo el tiempo.
Como le he dicho, aunque se aprobó en el Consejo Interterritorial, todavía no está publicado. Usted ya ha mencionado la atención que se le da a estos pacientes cuando son mayor de 16 años que se atienden en el Hospital Miguel Servet, y es verdad que según está la cartera de servicio atienden especialmente al tema de infecciones. En el San Juan de Dios entre 6 y 16 años cuando necesitan esta sedación, y es verdad también, se lo tengo que reconocer, que el número de atenciones y la mayor demanda que ha habido, pues hay listas de espera y algunos familiares y algunas familias, quería decirle, perdón, deciden acudir a otros centros y verdaderamente eso les supone un gasto adicional muy importante. Pero hablando de gastos, yo lo que le quería comentar es que con los fondos que se han recibido, le voy a dar un dato que seguramente usted, señora Las Obras, será conocedora, que en el año 2022 se recibieron por parte del Gobierno central 1,2 millones de euros, de los cuales hubo que devolver más de la mitad por no haber justificado el Gobierno anterior el destino de estos fondos. Esto podría haber ayudado y, sin embargo, ha habido que devolver ese dinero. Y en el año 2023 hemos recibido, o se recibió a nosotros una parte, desde que nos incorporamos al Gobierno, 1,9 millones de euros que se han destinado a contratar higienistas dentales, odontólogos y renovación de equipos. La intención de este Gobierno es impulsar, por supuesto, y hacer la cobertura total de lo que se tenga que publicar y de lo que ustedes ya han mencionado en la cartera de salud bucodental a través de la creación de estas nuevas unidades que estarán totalmente dotadas en el Hospital Militar General de la Defensa. Las conversaciones están muy avanzadas, incluso ya hemos ido a ver los espacios y se está valorando la cantidad de instrumentación que haría falta llevar, así como la adquisición de 3 sillones para esos espacios. Estará dentro de un hospital público, porque el Hospital General de la Defensa se paga con los impuestos de todos los españoles y parte de los aragoneses también irá ahí, y por supuesto estoy seguro que se recibirá una atención integral y de muy buena calidad en dicho centro. Gracias. Gracias, señor consejero. Continuamos con la siguiente pregunta, 86124, relativa a la planificación sanitaria del verano en hospitales de la Comunidad Autónoma, formulada al consejero de Sanidad por el diputado señor Carpi, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Carpi, su turno. Gracias de nuevo, presidenta. El Departamento de Sanidad ha anunciado en algunos de los hospitales, sobre todo de los servicios de enfermería, una reordenación de cara a este verano en la que parece que está impidiendo que se cubran todas las libranzas y todos los días libres que tienen los compañeros enfermeros en las diferentes plantas. Así que la pregunta es, ¿cuál es la razón por la que en algunos hospitales se pretende ahorrar en verano las contrataciones externas para suplir los días de libranza? ¿Cuánto pretende ahorrar la Administración? Y si esta práctica va a ser extensible a otros centros sanitarios de forma que se reorganice con sus propios empleados. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señor Carpi, no existe ninguna intención de ahorro, créame. Lo que pasa es que, como me ha escuchado y me seguirá escuchando, nosotros intentamos hacer planificación. Y planificamos en el escenario más favorable o en el más desfavorable. En el más favorable es que tengamos personal para poder sustituir. Y entonces, en ese escenario más favorable, la planificación la hacemos en consideración de la presión asistencial, que sabemos todos que los hospitales baja en los meses estivales porque se hace menos cirugía, los profesionales nuestros están de vacaciones y la verdad es que incluso se detecta que hay muchas personas que rechazan ser operados. Así y todo, estamos realizando una planificación para el tema de la lista quirúrgica, pero no existe ninguna medida de ahorro, créame. Gracias. Gracias, señor consejero. Señor diputado. Muchas gracias. Pues es que, ¿sabe qué pasa, señor consejero? Que la realidad es muy tozuda. Y ayer un periódico titulaba: Enfermería del Clínico rechaza la propuesta de no contratar personal en verano para suplir libranzas. Con lo cual ya no es que lo diga yo, es que lo dicen los compañeros, lo dice la enfermería y lo dice también la prensa. Con lo cual yo creo que, de nuevo, ese mundo que quiere establecer usted, en el que no pasa nada, cada día varias noticias le dejan en evidencia, le dejan expuesto a que esa realidad contrasta o no está de acuerdo con lo que usted quiere transmitir. Se ocurre en muchas de las unidades hospitalarias, como usted bien sabe, que gran parte de las enfermeras tienen incluso a veces
meses que se les debe, no solo días ni horas, sino meses que se les debe ya de jornada ordinaria, con lo cual, si no se cubre, si no se contrata todo lo que se debería contratar en los hospitales, pues esto aumenta, obviamente, esos días que ya se les debe a las compañeras. A ustedes, en el ámbito sanitario, ya les conocemos muy bien. En su anterior gestión, pues la cobertura de las libranzas y de las vacaciones de los compañeros, sobre todo enfermeros, pues ha sido totalmente deficitaria y muchas veces se cubría un tercio de lo que se iba, muchas veces se dejaba de cubrir gran parte de lo asistencial, tanto en centros de salud como en hospitales, en parte por lo que usted dice, desde luego, pero se cerraban plantas, se dejaban sin cubrir algunas de las unidades o que un enfermero tuviera que llevar el doble de pacientes de los que lleva habitualmente, y eso lo sabe toda la comunidad asistencial, toda la comunidad sanitaria. Con lo cual, lo que les pedimos de nuevo, lo que les piden los compañeros, lo que ayer las enfermeras del clínico hicieron público, es que no hagan eso, que no sean como son ustedes. Eso es lo que les piden, que sean como gestiona el Partido Socialista. Eso es lo que les piden los compañeros sanitarios. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señor Carpi, un titular de un medio de la prensa no es una noticia. Lea la noticia. Léala. En la noticia aparece también, no se ha negado esa posibilidad, simplemente se va a dar prioridad a las vacaciones, siendo consciente de los problemas de disponibilidad en la bolsa que viene habiendo en los últimos años. Planificación. Ustedes no han planificado nunca, nunca. Ustedes no intentaron que se quedaran las enfermeras aquí y hay déficit de enfermería y usted lo sabe. Y nosotros lo que hemos hecho, les repito, es dos escenarios. El más favorable, que contrataremos, a todos los profesionales que estén en la bolsa, y el más desfavorable, que si no hay, se va a priorizar las vacaciones, porque los profesionales tienen que descansar. Y lo que se ha hecho hasta ahora en gestión es lo que se llamaban las sobrehoras, que una enfermera podía acumular hasta 120 y 140 horas. Y eso es muy mala gestión. Y me voy a poner ahora una medalla. Cuando estuve de director de continuidad asistencial, aumenté la plantilla del clínico en 29 enfermeras, anótelo, 29 enfermeras, y ahorré en el primer año 60.000 euros. Porque ustedes lo que hacían era, al que estaba de fiesta, que viniera a trabajar. Y usted lo sabe, que ha sido director de enfermería, hay que devolverle el doble de horas. Y eso supone el doble de dinero. Gracias. Gracias, señor consejero. Continuamos con la siguiente pregunta, número 591-24, relativa al Plan de Control y Tutela Financiera de las Administraciones Locales, formulada a la consejera de Presidencia, Interior y Cultura por el diputado señor Alastuey, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Alastuey, su turno. Gracias, señora presidenta. Señora consejera, se publicó en el Boletín Oficial del 7 de marzo un plan de control y tutela financiera de las administraciones locales, un plan más de tutela de las administraciones locales, y con la lectura de la orden y del anexo donde se habla del plan de actuaciones, no sabemos si es un plan para controlar más a los ayuntamientos o es un plan para ayudar a los ayuntamientos en la gestión. A mí me gustaría que nos aclarara qué fin se persigue con este plan. Gracias, señora Alastuey. Señora consejera. Gracias, presidenta. Gracias, señora Alastuey. Como sabe, el artículo 258, que dice en la propia orden, ampara la facultad de tutela financiera que tenemos, la Dirección General de Administración Local tiene sobre los municipios. Hay que hacer un seguimiento de la legalidad de actos y acuerdos en materia económico-financiera. Hay que autorizar también aquellas operaciones de crédito que los municipios requieran, según la Ley de Haciendas Locales. Y también pueden pedir informes y dictámenes sobre su situación económica. Esto, en volumen de trabajo, ha supuesto, le digo las cifras del 2023, que es las que he sacado, la revisión de actas y acuerdos, 10.212. En los expedientes tramitados, 307. Y en materia de bienes, 141. Esta es la razón que justifica el establecer un plan. Gracias, señora consejera. Señora Alastuey.
Gracias, señora consejera. Vamos a ver, cualquiera de los dos fines que persiguiera esta orden, nosotros estaríamos de acuerdo. Es decir, nosotros creemos que hay que fiscalizar las cuentas públicas, por tanto, ningún problema. Lo que ocurre es que yo creo que la experiencia de las administraciones locales es que están suficientemente controladas porque entregan sus cuentas tanto a la Dirección General de Administración Local como a la Cámara de Cuentas y, por tanto, digamos que la información existe, y si el fin es ayudar a mejorar la gestión mediante, digamos, un estudio de cómo están funcionando los ayuntamientos, las administraciones locales en general, pues también nos parecería bien. Pero claro, de la lectura del plan de actuación de esta orden se deduce que no sirve ni para un fin ni para otro. Porque lo que se está diciendo es que el plan de actuación es que durante el año 2024 se iniciará la tutela de tres entidades locales de las más de 800 que tenemos en la comunidad autónoma. Evidentemente, si se trata de controlar las tres administraciones locales a las que les toque, pues van a ver bastante mal que todo el mundo se libre, menos ellos, y si se trata de sacar conclusiones, es una cata demasiado escasa para poder hacer un estudio serio de qué está pasando en las administraciones locales aragonesas. Yo no sé si es por falta de medios, yo no sé si es porque se está iniciando el plan y, por tanto, no se ha planificado todavía muy bien cuál es la manera de actuar de la Dirección General de Administración Local para llevar a cabo este plan, pero nos parece escasísimo. A este paso, pues para tener una muestra razonable de un 20% de los municipios aragoneses, pues van a tener que pasar 8 años. Y para entonces, pues seguramente habrá cambiado mucho el mundo municipal. Por eso quiero que nos defina bien qué es esto. Si no es un plan de control, que ya me ha dicho usted que no, porque bastante controlados están, yo creo que, señora consejera, que necesitan poner unos pocos medios más para conseguir sacar conclusiones adecuadas de cómo están funcionando las administraciones locales aragonesas. Ese era el objeto de la pregunta y eso es lo que pensamos. Gracias. Gracias, señora Lastwey. Señora consejera. Gracias, presidenta. Pues, como usted ha dicho, de la lectura habrá deducido que se trata de eso, de ayudar a los pequeños municipios, dado su tamaño, y también de sacar conclusiones de cómo llevan la gestión y poder ayudarles en aquello que puntualmente se detecte que se necesita. Yo no sé si es, a lo mejor le tengo que dar la razón en que igual es poco ambicioso el plan para este año, pero deje que lo veamos y pues al año que viene se podría ampliar. Este tipo de revisiones de documentación, que es ir allí, trasladarse al municipio, ver la documentación, comentarla con ellos, poder ayudarles, pues es un trabajo que hay que dedicarle horas, no es algo rápido, no es una inspección formalmente, ¿me entiende? Se trata de analizar los problemas que puedan encontrarse y detectarlos con suficiente antelación para poder ayudar en lo sucesivo. El plan, yo creo que igual no es muy ambicioso, pero de verdad vamos a testarlo y si vemos que es insuficiente, pues para el ejercicio que viene, pues lo ampliamos. No tengo ningún inconveniente en que se hagan más visitas a los municipios y que además esto es lo mínimo. Cualquier municipio puede pedir que vaya la Dirección General. Esto, si alguien tiene, yo qué sé, quiere saber si está haciendo bien las cosas y nos llama, entrará en el plan. Esto es el mínimo, pero de ahí podemos hacer más, si hay iniciativa por parte de los municipios en querer saber que se les analice un poco su gestión económica. Gracias. Gracias, señora consejera. Siguiente pregunta, 705-24, relativa a la subvención nominativa para la Federación Aragonesa de Atletismo, formulada a la consejera de Presidencia, Interior y Cultura por el diputado señor Burrell, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Burrell, su turno. Gracias, señora presidenta. Señora consejera, una pregunta sencilla para terminar lo que sería su sesión, creo, de hoy. Y siguiendo con términos deportivos, pues para una vuelta a la calma, ¿no? Le digo una pregunta sencilla que por mi parte probablemente ni siquiera agote todo el tiempo. Bueno, cuando estudiamos y preparamos el presupuesto 2024, leí con satisfacción en la memoria pues eso, que había una subvención directa para la Federación Aragonesa de Atletismo. Por ello, mi pregunta, ¿qué acciones se van a realizar con la subvención nominativa a la Federación Aragonesa de Atletismo prevista en el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2024?
Gracias, señor Burrell. Señora consejera. Bueno, estas subvenciones directas las tienen todas las federaciones, no solamente la de atletismo, no solo, van para todas. ¿A qué se destinan? Pues yo creo que para infraestructuras. Usted hablaba de un programa de tecnificación en su pregunta, en la exposición de motivos. Evidentemente, no podrán dedicarlo a eso porque no tienen un programa de tecnificación. Bueno, señora consejera. Gracias, señora consejera. Señor Burrell. Disculpe, señora presidenta. Muchas gracias. No va a ser tanta pues la vuelta a la calma dada su respuesta, señora consejera, porque era una pregunta muy sencilla. En la memoria de su departamento, en deportes, aparece esa nominativa para plan de tecnificación. Lo escribieron ustedes, ¿no? Pues lo volveré a leer, señora consejera, y espero que podamos aclararlo y que si me he equivocado yo le pediré disculpas y si se equivoca usted. Pero vamos, en cualquier caso sea un error de lectura. Insisto en lo que yo he leído. Lo que yo he leído es memoria de presupuesto 2024, subvención nominativa para la Federación Aragonesa de Atletismo para un centro de tecnificación. Luego todas las federaciones tienen su subvención nominativa que, si mal no recuerdo, es para los Juegos Escolares. Sí, es para los Juegos Escolares la nominativa. Tal vez lo esté mezclando, pero después, específicamente para atletismo, centro de tecnificación. Esa partida nominativa luego no aparece en el desarrollo presupuestario, por eso mi pregunta. ¿Que no lo hay porque no lo tiene? Hombre, evidentemente, durante el año se puede crear ese plan de tecnificación y si está la dotación se podrá dotar, no al revés. Quiero decir, yo creo que es más rápido la gestión federativa que puede crear ese plan de tecnificación con el que ya han trabajado en base al convenio que el año pasado ya se firmó por el anterior Gobierno y que es una semilla que yo quería que usted aprovechara. Mire, señora consejera, el atletismo cada uno tiene sus afinidades, sus sensibilidades, me gusta mucho el deporte, el atletismo en especial mucho, es un deporte que ha dado muchos logros a nuestro mérito aragonés deportivo y es un deporte que se adapta muy bien al territorio, porque el tema de la individualidad en este caso pues es algo que nos beneficia dada nuestros condicionantes demográficos. Por eso le pido que lo mire con cariño, que lea bien esa memoria, que cojan esa semilla que se sembró el año pasado y que la Federación Aragonesa de Atletismo está esperando que usted empiece a trabajar. Quiero decir, en este tema, no que no esté trabajando, no quería decir eso, trabaje sobre este tema y que dote a la Federación Aragonesa de Atletismo de ese dinero suficiente para poder desarrollar un plan de tecnificación y le pido una cosa muy rápida, le pido que cuando eso se trabaje, que no se centre solo en el estadio de la Corona de Aragón, que ahí sea el núcleo, pero que luego tenga centros periféricos, puesto que todo el territorio aragonés necesitaría de este apoyo logístico que es un plan de tecnificación. Muchas gracias, señora consejera. Gracias, señor Burrell. Señora consejera. Muchas gracias, presidenta. Señor Burrell, no tendrá que disculparse si ve que se ha equivocado, no se preocupe. Mire, solo hay 10 federaciones que tienen para tecnificación de sus deportistas. ¿Vale? ¿Por qué? Debe estar confundiendo el presupuesto del 2023, efectivamente tenía, pero no se llegó a ejecutar. Y no se llegó a ejecutar porque se había presupuestado sin que ellos aportaran un proyecto. Estamos trabajando, la Dirección General está trabajando con la Federación de que le hago un entrecomillado, que están encantados de que les arreglemos la pista de atletismo, de que les ampliemos el horario para ir y practicar el atletismo. Sé que usted ha sido deportista, pero es que el presidente de la Federación está llorando de emoción, se lo digo, porque lo he visto. Entonces, por favor, en esta materia de atletismo, yo creo que hemos hecho un esfuerzo bastante potente. Estamos, como le decía, la Dirección General está de la mano de la Federación de Atletismo para elaborar este programa que les permita tener una subvención nominativa para atender a la aula de tecnificación. Gracias. Gracias, señora consejera. Continuamos con la siguiente pregunta, número 79424, relativa al cumplimiento de la proposición no de ley 9024 relativa al Museo de los Celtíberos Trashumantes del Castillejo, ubicado en el municipio de Bronchales, formulada a la consejera de Presidencia, Interior y Cultura por el diputado señor Peralta, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Peralta, su turno. Muchas gracias, presidenta. Buenos días.
Buenos días, señora consejera, señora Hernández. El pasado 12 de marzo, en la Comisión Institucional, se debatió a propuesta de este grupo parlamentario una proposición no de ley sobre el Museo de los Celtíberos Transhumantes del Castillejo de Bronchales, donde simplemente se instaba al Gobierno de Aragón a participar económicamente en este proyecto de valorización del yacimiento celtíbero de Bronchales. Pues si me permite, le relato un poco lo sucedido en el debate de la proposición, ya que usted, si no ha visto el vídeo o no se ha leído el acta, pues le resumo un poquito la interpretación política de este debate. Una vez realizada la exposición de este diputado, los grupos que apoyaban al Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular, tenía una posición incómoda a la hora de votar en contra de esta proposición no de ley, ya que el color político de este ayuntamiento es del Partido Popular y es bastante complicado explicar en el territorio que dos gobiernos del mismo color no se apoyan entre sí. Los grupos que apoyan al Gobierno propusieron una transacción en tono jocoso, de decir, en la que decían que ponían el condicionante de que el Gobierno de España pusiera lo comprometido en sus presupuestos, que eran 800.000 euros, y el Gobierno de Aragón cumpliría y pondría lo que hiciera falta. Le explico por qué propusieron esta transacción. Porque ellos entendieron de que el Gobierno de España no iba a cumplir con Bronchales ni iba a cumplir con el Ayuntamiento con la provincia de Teruel, disculpen. Pues bien, señora consejera, le digo, en la cuenta bancaria a día 9 de marzo se ingresaron los 800.000 euros del Gobierno de España. Entonces, ahora le digo, una vez el Gobierno de España ha cumplido, usted va a cumplir la proposición no de ley que se aprobó por unanimidad esta comisión, y como entiendo que sí, porque es su obligación, simplemente le digo, ¿qué cronología de actuaciones va a seguir? Muchas gracias. Gracias, señor Peralta. Señora consejera. Pues, diputado, gracias, presidenta, señor diputado. En principio le voy a poner en su conocimiento que la única información que hay relativa a este proyecto es en expedientes pidiendo autorizaciones para realizar prospecciones arqueológicas. Esto es lo único que le puedo decir y lo que he leído en prensa, que es más o menos lo que usted me ha contado. Gracias. Gracias, señora consejera. Señor Peralta. Pues, señora consejera, me sorprende porque la pregunta es muy clara. ¿Usted va a cumplir la proposición no de ley que se aprobó por unanimidad? La proposición no de ley simplemente dice que ustedes van a participar económicamente en este proyecto, con el condicionante que el Gobierno de España cumpliera. El Gobierno de España ha cumplido. Señora consejera, la respuesta que me ha dado es bastante tenue. Es que usted se tiene que preparar un poquito más esto. No me puede decir que lo único que tiene son como me ha dicho, una solicitud de prospección. Es que esto hay que estudiárselo un poco más. Esto es un poco más serio. Hombre, por favor. No lo sé, pero vamos, espero que me conteste algo más. Pero vamos, los ciudadanos de Bronchales están esperando que ustedes cumplan. Gracias, señor Peralta. Señora consejera. Escuche, me parece injusto que me diga que no me he preparado la respuesta. Le estoy dando una respuesta argumentada. Si yo en la Dirección General de Patrimonio o en la Dirección General de Cultura no tengo conocimiento del presupuesto ni del proyecto, ¿qué quiere que le diga? Lo que he leído en prensa son dos opiniones distintas. Primero, un arqueólogo diciendo que el Ayuntamiento de Bronchales no había recibido el dinero, y después otro artículo del alcalde de Bronchales diciendo que se había recibido 800.000 euros del Ministerio. Esa es toda la información que leyó. Si quiere que me invente la respuesta, le puedo decir. ¿Sabe usted cuál es el presupuesto y el proyecto del Ayuntamiento respecto del Museo de Bronchales? Porque a mí no me lo ha hecho llegar. El importe económico lo conoce. 800.000 euros. ¿Cuánto ha recibido de Madrid? 800.000 euros. ¿Más explicación? ¿Quiere que le dé más explicación? O sea, si lo primero no llega en un presupuesto, ¿qué cronograma le voy a decir? ¿Cronograma de actuación? ¿Qué cronograma quiere? ¿No? Escuché que la voluntad de cumplir las PNLs está, que si hay que ayudar, se ayuda. Tenemos mucho patrimonio que preservar, ¿vale?
Pero yo creo que el camino no es ir a la prensa, el camino es venir a la dirección general correspondiente a aportar el proyecto. Y yo es lo que le he contestado, que en las direcciones generales no está. Y, por favor, no me acuse de dar respuestas que no tienen argumentación, porque no es así. Gracias. Gracias, señora consejera. Continuamos con la siguiente pregunta. Una vez retirada el punto número 36, la 59624, continuamos con el punto 37, pregunta 84324, relativa al Pacto Verde Europeo y la promoción de la hambruna en Europa, formulada al consejero de Medio Ambiente y Turismo por el diputado señor Palacín, del Grupo Parlamentario Chunta. Señor Palacín, su turno. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor consejero. Como responsable de las políticas de sostenibilidad y cambio climático del Gobierno de Aragón, le preguntamos, ¿comparte la posición publicada en los diferentes medios y cuentas oficiales del Gobierno de Aragón en las que el vicepresidente afirma el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030 implican la promoción de la hambruna en Europa? Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Señor consejero. Señor Palacín, no la comparto. Gracias, señor consejero. Señor Palacín. Gracias, señora presidenta. Señor Blasco, perdón. La verdad es que estoy satisfecho de que diga esto, pero creo que al final esto es una nueva salida de tono del vicepresidente, donde en una inauguración pues lanzó una serie de palabras que aparecen en los medios y aparecen también en la web oficial del Gobierno de Aragón. Ha insistido en la derogación de los postulados de la Agenda 2030 y del Pacto Verde Europeo, de las políticas agrarias europeas que están arruinando el sector, de la nociva agenda globalista, refiriéndose a la Agenda 2030. Ha calificado la aprobación del Pacto Verde Europeo en 2020 como una decisión catastrófica, cuyas consecuencias estamos sufriendo ahora. Lo primero, yo creo que hay que decir que es una falta de respeto que desde Europa se hagan unas declaraciones como estas, hablando de hambruna, cuando hay países que están sufriendo una situación de hambruna real. Yo no sé qué van a pensar otros territorios donde realmente están sufriendo este problema. El Pacto Verde Europeo es transformación, es puesta en marcha de un modelo productivo mucho más respetuoso con el entorno, el desarrollo de nuevas oportunidades de trabajo y de nuevos nichos de mercado. Al final es el impulso a una economía mucho más sostenible. Hablamos de una estrategia de crecimiento que posibilitará que la Unión Europea alcance la neutralidad climática en 2050, buscando ese desarrollo económico. Sin duda, el Gobierno de Aragón tiene una obligación, tiene una responsabilidad, tiene también un desafío, porque sin duda hay que actuar en Aragón para ayudar a este reto que es global, y que tenemos que ser corresponsables en todos los ámbitos y en todas las administraciones, con lo cual es buena noticia que por lo menos desde una parte del Gobierno, y que el responsable de llevar adelante todas las políticas de sostenibilidad y de llevar adelante también la Agenda 2030 y luchar contra el cambio climático no comparta estas palabras que, sin lugar a dudas, nos parecen una nueva salida de tono por parte del vicepresidente, y que desde luego pensamos que Aragón no puede ser noticia por estas salidas de tono cada 2 por 3. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Señor consejero. Sí, señor Palacín, como sabe, el vicepresidente es de un partido, yo soy de otro partido, que compartimos gobierno. Le he dicho claramente que no comparto esa afirmación concreta. Yo no hablaría de hambruna en Europa, eso sí que lo comparto con usted, pero el vicepresidente aquel día hizo otras declaraciones, es más extensa que esa frase. Sí comparto con el vicepresidente que el Gobierno de Aragón va a proteger al campo aragonés, va a proteger a los agricultores, a los ganaderos, para que el sector agroganadero y agroindustrial aragonés sea más competitivo cada vez y ayude a fijar población en el medio rural de nuestra comunidad autónoma. También fomentando políticas de apoyo, por ejemplo, a los regadíos,
negociando con el Gobierno de España las obras de regulación, como las de las balsas del Matarraña, de las que se habló aquí ayer, y que este Gobierno está apoyando sin ninguna duda, como me comprometí con la comunidad de regantes. Comparto con el vicepresidente muchas declaraciones, como supongo, no comparto la que usted me pregunta, como supongo que el vicepresidente no estará 100% de acuerdo con mis declaraciones, que los que estamos en política hacemos declaraciones todos los días. Pero estamos de acuerdo en la defensa del campo, sin ninguna duda, y quería contestarle con lo de los regadíos y el Matarraña, porque creo que ayer se debatió aquí y no debió quedar suficientemente clara mi posición, la posición del Gobierno, y por eso quería dejarlo claro esta mañana. Gracias, señor consejero. Continuamos con la siguiente pregunta, número 760-24, relativa al Pacto Verde Europeo, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación por el diputado señor Palacín, del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señor Palacín, su turno. Gracias, señora presidenta. Como responsable de las políticas agrarias del Gobierno de Aragón, me gustaría preguntarle: ¿comparte la posición publicada en los diferentes medios y cuentas oficiales del Gobierno de Aragón, en las que el vicepresidente afirma el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030 implican la promoción de la hambruna en Europa? Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Señor consejero. Señor Palacín, comparto completamente y totalmente las declaraciones del consejero y del vicepresidente, y le diré por qué. Gracias, señor consejero. Señor Palacín. Gracias, presidente. La verdad, señor Samper, es que no sé cómo van a compatibilizar las dos cosas. Por un lado, llevar adelante lo que marca la Agenda 2030, el Pacto Verde Europeo, con todo lo contrario, que es lo que quieren hacer ustedes. Está claro que Europa todas las cosas no las hace bien, eso lo compartimos, estamos totalmente de acuerdo, tiene muchas políticas que desde luego están perjudicando al campo aragonés, pero al final el Pacto Verde Europeo son una serie de medidas para seguir trabajando hacia un modelo más sostenible y que permita luchar contra el cambio climático, que es uno de los problemas que tiene el campo aragonés. Quiero hablar, por ejemplo, de la sequía. Vemos cómo hay zonas de Aragón que en este momento tienen graves problemas de sequía y, desde luego, van muy relacionadas con la situación que estamos viviendo de aumento de temperaturas, de situación de cambio climático. Vemos cómo no ha nevado durante este invierno y es un problema que está allí. Lo que pretende el Pacto Verde Europeo, entre otras cosas, es luchar para acabar con iniciativas que lo que hacen es atacar al medio ambiente y atacar también al clima. Además, el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030, en alguna de sus medidas, habla de temas como la soberanía alimentaria. El objetivo 2, hambre cero, dice: puedes contribuir con cambios en tu propia vida, en casa, en el trabajo y en tu comunidad, apoyando a los agricultores o mercados locales. Eso es la soberanía alimentaria, ni más ni menos. A eso se refiere, es apoyar a los agricultores locales, apoyar al sector agrícola, ganadero, a los transformadores que están en el territorio, y eso lo dice la Agenda 2030, que ustedes tanto denostan. La verdad es que no entendemos por qué esa insistencia en este tipo de declaraciones, en decir que el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030 es algo negativo, cuando, entre otras cosas, lo que pretende es que dentro de unos años el sector agrícola y ganadero tenga futuro, porque se tomen políticas que permitan, entre otras cosas, luchar contra la sequía. Y ya le digo que hay muchos temas que está llevando adelante la Unión Europea que no compartimos, la PAC, los acuerdos de libre comercio, pero desde luego no entendemos las declaraciones del consejero y que para ustedes sea el centro de sus políticas ir contra el Pacto Verde Europeo. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Señor consejero. Gracias, señor Palacín. Como le he dicho, comparto completamente las declaraciones del vicepresidente y están completamente justificadas. Le tengo que recordar que yo vengo de la calle, vengo del campo, vengo del territorio y estoy aquí precisamente por las denuncias de todo esto que ha aseverado el propio vicepresidente. Tenemos que recordar por qué nació la PAC. La PAC nació en el año 1962, 5 años después de que nació la Unión Europea, precisamente por garantizar la seguridad alimentaria.
Y nace, yo pongo muchas veces el ejemplo de la hambruna que se pasó en Europa, el recordatorio lo pongo del invierno del hambre que se pasó en Ámsterdam, donde Andrew y Herbu le propusieron protagonizar la vida de Ana Frank y no pudo hacerlo, recordando la hambruna que pasó en ese asedio, que tenían que comer tulipanes que son tóxicos, donde se bajaban las calorías de 1.800 kilocalorías al día a 500 y hubo muertos por doquier. Y producto de todo eso viene precisamente la puesta en marcha de la política agraria común. El Pacto Verde nace rompiendo los equilibrios entre la parte productiva y la parte medioambiental. Y la gente, los agricultores han salido a la calle porque estamos hartos de lo que pasaba por las prohibiciones, limitaciones gratuitas que han provocado todo tipo de hartazgo de ganaderos, de agricultores, porque la única naturaleza que está protegiendo en este momento y que se está protegiendo es la de los verdes, pero no la de los verdes, la de los billetes verdes que se protegen a los 20 o 30 que pretenden restaurarnos a todos. Y esto está fuera de todo ámbito de justificación. El comisario y el ministro dicen: vamos a flexibilizar todo tipo de cuestiones que estén en nuestra mano siempre y cuando no se toque el Pacto Verde, contemplando 4 pilares que enuncia el consejero, el ministro y que enuncia el propio comisario: la seguridad alimentaria, la estabilidad económica y jurídica, la sostenibilidad y la solidaridad. No puede haber seguridad alimentaria en una mesa de platos vacíos. No puede haber estabilidad económica con una agricultura sin agricultores. No puede haber sostenibilidad con un desequilibrio insostenible. No puede haber solidaridad cuando no hay otra naturaleza que la de los verdes, los billetes verdes, no la de protección de la naturaleza, que la que nosotros estamos de acuerdo, porque lo he dicho muchas veces. Seguridad, sí. Cuidado del agua, de la tierra y del aire, sí. Con criterios y avales científicos. Con la alimentación no se juega. Con la naturaleza tampoco. Y con la vida tampoco. Y se está jugando con todas estas cuestiones. El objetivo de hambre cero está justificado, pero los elementos y las herramientas que están poniendo en marcha son todas cuestionables. El Pacto Verde condiciona la programación europea con la aplicación de más de 20 reglamentos que están haciendo la vida imposible. Los efectos de primacía son bajoambientales porque hay una política agraria en la que el desarrollo una intensa actividad regulatoria por parte de todas las administraciones públicas. Está disparatado el incremento de la burocracia. Hay una limitación de uso de fitosanitarios, también de fertilizantes, de fármacos, de agua, de burocracia. En resumen, consejero, creo que ha quedado más que detallado y perdonen por la extensión, porque la justificación es muy densa y muy larga. continuamos con la siguiente pregunta, 824-24, relativa a la derogación de la Ley de Agricultura Familiar, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación por el diputado señor Iglesias. Señor Iglesias, su turno. Gracias, presidenta. Señor consejero, los problemas de verdad, no la Agenda 2030 y esos problemas imaginarios y esos 8 o 10 que nos vendrá a decir los Illuminati que son los que se ganan el dinero. No. Señor consejero, en reiteradas ocasiones ha mostrado usted su intención de derogar la Ley de Protección y Modernización de la Agricultura Social y Familiar y del Patrimonio Agrario de Aragón, la conocida como Ley de Agricultura Familiar. De hecho, el pasado 15 de abril anunciaron el inicio del camino hacia la derogación, en una nota de prensa, desde luego, para estudio. Una nota de prensa que titula derogando y termina revisando algún aspecto de la ley. Nadie sabe muy bien lo que quieren hacer. En reiteradas ocasiones también han incidido en que esta es una prioridad de su acción de gobierno, pero tras casi un año en el Gobierno y a pesar de ser su prioridad, todavía no ha entrado en estas Cortes ningún proyecto legislativo de derogación de la ley. Por ello, señor consejero, le pregunto, ¿cuál es el proceso administrativo que prevé el Departamento de Agricultura con respecto a la derogación o revisión anunciada de la Ley de Agricultura Familiar? ¿Qué pasos va a seguir y cómo afectará esa medida al apoyo en el futuro de los pequeños y medianos agricultores y al actual colapso en el pago de las ayudas? Muchas gracias.
Gracias, señor Iglesias. Señor consejero. Señor Iglesias, el colapso será el que ustedes provocan a través del Pacto Verde, a través de las prohibiciones del agua y a través de la restauración de todas las cuestiones que nos están apuntando. El procedimiento es muy claro. Vamos a ir modificando y derogando todas aquellas cuestiones, pero vamos a ir garantizando el marco legal porque no queremos hacer ningún vacío legal. Con lo cual, lo he dicho en esta Cámara, se va a ir construyendo una ley de todos y para todos, y cuando esa ley esté construida derogaremos la ley que iremos vaciando de los contenidos que están agobiando en este momento a agricultores y ganaderos con 4 o 5 cuestiones que le voy a relatar y apuntar y acabaremos construyendo una ley nueva con todos, como no han hecho ustedes, con todos, una ley que será de todos y una ley que será de verdaderamente interés general para todos, para la agricultura profesional y para la agricultura familiar. Gracias, señor consejero. Señor Iglesias. Gracias, señor presidente. Yo le tengo que pedir que rectifique, porque entiendo que esta ley es la estrategia de apoyo público a los pequeños y medianos agricultores y es el mejor instrumento que tenemos en este momento. Yo entiendo que usted en este momento también está rectificando sobre su pretensión de derogar la ley. Se lo dijo al principio de legislatura su jefe, el señor Azcón, que no la iba a derogar. Ayer lo reconoció también su otro jefe del partido, el señor Morón, que no la iba a derogar. Y entiendo que usted hoy mismo también está reconociendo eso. Como le dije ayer al señor Morón, nosotros estamos abiertos a hacer las modificaciones que sean necesarias para mejorar una ley que tiene poco recorrido, pero nos preocupa mucho que esas modificaciones realmente vacíen de contenido toda esta ley y liquiden la protección de los pequeños y medianos agricultores frente a las grandes corporaciones. Le ocurra a usted y les ocurra a ustedes que prometen cosas que luego no saben cumplir. Y como no quieren asumirlo, pues intentan decir que han hecho lo que no han podido hacer. A usted le cuesta reconocer que no derogará la ley, que la reformará, y por eso a la reforma le llama derogación. A usted le cuesta reconocer que no darán las ayudas directas que prometieron y por eso a los créditos blandos les llama ayudas directas. Y a usted le cuesta reconocer que está en un partido trasvasista y por eso al trasvase del Ebro le llama interconexión de cuencas. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Señor consejero. Vamos a ver, señor Iglesias. Una de las primeras cuestiones que este consejero dijo cuando llegó a esta Cámara es que se iba a derogar la ley de agricultura familiar. Con lo cual, yo creo que si usted está acostumbrado a estar en política para cambiar de opinión y hacer los comentarios, aseveraciones gratuitas, yo le digo lo que hemos venido diciendo como consejero de Agricultura. Se va a derogar la ley de agricultura familiar. Se va a derogar la ley de agricultura familiar. Hay cuestiones de urgencia que están atacando esta ley. La efectividad del sistema de financiación al regadío dando cumplimiento al acuerdo de la Unión de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado. La apertura de cauces y fórmulas de colaboración público-privada y de instrumentos para la financiación que permitan impulsar de verdad una eficacia política de creación de regadíos. La eliminación de las distorsiones que introducen el régimen de distancias mínimas de explotaciones ganaderas. Las unidades mínimas de cultivo. Hay que eliminar esas unidades mínimas de cultivo. La inconstitucionalidad del artículo 50 que impone obligaciones a funcionarios públicos, notarios y registradores en el ejercicio de las funciones sin habilitación competencial para ello. El refuerzo de la protección del suelo productivo para garantizar la producción frente a la implantación de las energías renovables. Todo esto está dentro de la ley y todo esto es lo que vamos a modificar y derogar. Consejero, vaya acabando, por favor. Modificar en el momento que haya que habilitar la parte legal, porque evidentemente no vamos a dejar vacío legal en la ley. O sea, que vamos a derogar o modificar estas cuestiones para acabar derogando la ley, porque vamos a construir una ley nueva. Gracias, señor consejero. Derogando esa ley y sustituyéndola por esta que no tiene el consenso de la mayoría. Gracias, señor consejero. Continuamos. Pregunta número
844/24 relativa al incremento presupuestario para las asociaciones técnicas, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación por el diputado señor Izquierdo, de la agrupación parlamentaria Partido Aragonés. Gracias. Buenos días, señor consejero. ¿Cuándo tiene previsto el Departamento el pago de las ayudas a las asociaciones técnicas, incluyendo el aumento presupuestario que se puso en la enmienda que mi grupo puso en los presupuestos del año 2024 con 50.000 euros? Gracias, señor Izquierdo. Señor consejero. Gracias, señor Izquierdo. Pues lo que vamos a hacer es poner en marcha ahora las declaraciones y para la justificación de los gastos durante el año y acabar pagando lo que está comprometido. Gracias, señor consejero. Señor Izquierdo. Me alegra, señor consejero, escuchar eso porque sabe usted, lo hemos comentado con anterioridad, que las asociaciones técnicas, las razas autóctonas, existe cierta preocupación porque parece que lo que les llega y lo que les llegaba desde su departamento era que había alguna dificultad. Me gustaría que, si es posible, nos aclare en qué punto está la situación, cómo lo van a resolver, sobre todo porque ya sabe usted, mucho mejor que yo, que esta enmienda no solo significa esta enmienda, sino significa una cofinanciación que se debe adaptar de los fondos que se reciben desde Europa. Entonces, me gustaría, y le voy a dejar el tiempo que a mí me va a sobrar, porque usted es de excederse un poco en el tiempo, para que nos haga una explicación clara, porque hay más grupos que preguntan por esto y sobre todo porque los ganaderos y los agricultores de nuestro Aragón están pendientes de este aumento que les puede significar una ayuda muy importante y más en un año como este. Gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señor consejero. Gracias, señor Izquierdo, y muy amable por el brindis de pasarme su tiempo. Porque, evidentemente, solo hay una razón técnica, eso lo he explicado antes. Evidentemente, hay una justificación, esos 50.000 euros que pasan del montante, se aprobaron una modificación presupuestaria. En aquel momento, el PDR ya estaba consignado con esos 420.000 euros que estaban comprometidos. No era posible meter esos 50.000 euros porque no lo permitía el propio procedimiento del PDR, porque abre una ventana en un momento concreto del año y solo en ese momento se puede extender esa modificación. Estamos ahora en ello para permitiendo abrir esta ventana, meter los 50.000 euros sobre los 420.000 que llegan a los 470.000 comprometidos y a lo largo del año igual tienen que justificar el gasto y se acabará pagando los 470.000 euros una vez que se haya solventado esta dificultad técnica que no es del departamento sino del propio procedimiento del PDR. Simplemente recordar que estamos contentos, evidentemente, que usted haya pedido ese aumento, también por las razas, porque en el año 17 tenían 200.000 euros de ayuda, ahora tienen 470.000, se ha más que doblado la ayuda. Además, hay que recordar que esa ayuda adicional la tienen implementada también con lo que es el FEAGAS y con la ayuda finalista del Ministerio, que llega a 900.000 euros y además, con el paralelo con las ayudas agroambientales, la partida total beneficia extraordinariamente al sector de las razas autóctonas, que está bien y hay que protegerlos, pero la partida final alcanza hasta el 1.417.144 euros. Es una partida importante, pero a lo que usted me ha preguntado, resuelta este problema técnico, se acabará pagando en la totalidad del montante. Gracias, señor consejero. Continuamos. Pregunta número 860/24, relativa a la afección a la creación de nuevos regadíos como consecuencia de las declaraciones de Vox sobre el trasvase del Ebro a Levante, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación por el diputado señor Iglesias. Señor Iglesias. Gracias, presidente. El pasado 23 de abril, con la alevosía que ello supone, se debatió una propuesta de Vox en el Congreso de los Diputados que incluía el trasvase del Ebro a Levante. Gracias a los votos en contra del Partido Socialista y de otros partidos,
y pese a la abstención del Partido Popular, la iniciativa no siguió adelante. Pero el peligro de trasvase del Ebro sigue en el aire porque partidos como el suyo, como Vox o como el Partido Popular Nacional, tienen la intención de recuperar el proyecto de gran trasvase que empezó Aznar, que puso la primera piedra en Almería, ese trasvase que sí que derogó el Partido Socialista Obrero Español. Por eso, señor consejero, le pregunto, ¿qué afección cree que puede tener en la modernización y la creación de nuevos regadíos por parte del Gobierno de Aragón la pretensión demostrada por Vox en el Congreso de los Diputados de trasvasar el agua del Ebro a Levante? Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Señor consejero. Bueno, señor Iglesias, me hubiera gustado que la observación que ha hecho antes del trasvase lo hubiera hecho ahora, que era ahora cuando la tenía que hacer. Tiene una extraña manía de incorporar elementos que están fuera del ámbito de la pregunta que nos ocupa. Con lo cual, ahora es cuando le responderé al tema en concreto y, evidentemente, lo que le tengo que decir que la apuesta de esta consejería y de vos por el agua y por preservar el agua en Aragón es total y absoluta. Gracias, señor consejero. Señor Iglesias. Muchas gracias, señor presidente. Desde luego, yo no sé cuál es su apuesta, pero su partido claramente pide por activa y por pasiva el trasvase del Ebro, la interconexión de todas las cuencas. Lo estamos viendo en las elecciones catalanas estos días, que son los candidatos del Partido Popular y de Vox, el señor Fernández y el señor Garriga, los que están pidiendo estos trasvases tanto a Levante como a Barcelona. Y piden ustedes inversión, y estos días estaban pidiendo ustedes inversión al Gobierno de España. Yo les tengo que decir que la inversión del Gobierno de España es histórica en esta comunidad autónoma. Una inversión histórica en modernización de más de 340 millones de euros para 65.000 hectáreas en estas legislaturas. Y aparte, ustedes de pedir y decir que los otros no invierten, ¿qué van a hacer ustedes en la modernización y qué van a invertir ustedes en modernización y en creación de nuevos regadíos? Se han hecho grandes inversiones como Yesa, Mularroyas, Almudévar, con un total de 874 millones y 1.400 hectómetros cúbicos. Si suman ustedes la reserva actual más los 1.400 hectómetros cúbicos nuevos, prácticamente aparece la reserva hidráulica de Aragón. Decir que el Gobierno de Aragón no hace nada, pues bueno. Desde luego, ustedes prometen y están todo el día prometiendo cosas que no se pueden hacer, como embalses que ha tumbado la justicia en la margen derecha, cuando los problemas en nuestra comunidad autónoma en estos momentos están en la margen izquierda. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a ayudar a los agricultores y ganaderos de la margen izquierda que están sufriendo una grave sequía? Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Señor consejero. Creo que se ha equivocado, señor Iglesias. Entiendo que se refiere a la margen derecha, no a la margen izquierda. Salvado esta cuestión, le tengo que decir que, evidentemente, Aragón tiene 4.700.000 hectáreas, tiene 230.000 hectáreas de regadío en Huesca, 230.000 hectáreas de regadío en Zaragoza, 42.000 hectáreas en Teruel. Es un 10% de la superficie de Aragón. El problema no lo tenemos con vos, usted dice con el trasvase. Aquí decimos que el principio de solidaridad que extiende vos, hágase cumplir. Ayer estábamos celebrando lo que es Europa con ese principio de solidaridad que es común a los europeos y que debería ser común a los europeos, que se rompe desde que el Partido Socialista lo rompe precisamente con los vasos comunicantes de dinero entre las comunidades autónomas que le son afines o que le son de interés particular a nuestro presidente de Gobierno. Y además tenemos un problema grave con el tema de regadío, que es con nuestra ministra de Transacciones Ecológicas, que no permite la nueva creación de regadíos. En Europa, ahora, y lo debería saber, señor Iglesias, el impedimento para poner nuevos regadíos en Aragón no va a estar en el Gobierno de Aragón, Vox, PP, no va a estar ahí. Sigue estando en el PSOE, sigue estando en la ministra Rivera, que está contra la creación de nuevos regadíos y tenemos la mala suerte que la acaban de proponer
como figura en Europa para comisaria. Sería una desgracia para todos nosotros que fuera la comisaria, porque entonces sí que tendríamos una Aragón seca, extremadamente seca. Con lo cual, le tengo que decir que desde aquí, alto y claro, regulación, 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 regulación y limpieza del río. Y limpieza del río, Gracias, porque es una señor lucha Samper. que tenemos en este momento con Confederación. Regulación, limpieza del río y apuesta por la modernización y los nuevos regadíos, por supuesto que sí. Gracias, señor Samper. Continuamos con la siguiente pregunta. 780-24, relativa a la A25, entre Monreal del Campo y Alcolea del Pinar, formulada al consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística por el diputado señor Guitarte, del Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe. Señor Guitarte, su turno. Pues buenos días, señor consejero, y vamos directamente al trapo. ¿Qué actuaciones está llevando a cabo su Gobierno para conseguir la construcción de la autovía A25 entre Monreal del Campo y Alcolea del Pinar? Gracias, señor Guitarte. Señor consejero. Gracias, presidenta. Señor Guitarte, hemos manifestado nuestra discrepancia y hemos criticado tan desafortunada decisión. Vamos a plantear nuestra posición al Gobierno de España en la próxima reunión con el señor delegado del Gobierno, que tendré en breves fechas, para tratar otros asuntos de competencias de ambas administraciones. Y tenemos en estas Cortes de Aragón una iniciativa, también meteremos una iniciativa legislativa en el Congreso y en el Senado para que estas cuestiones sean reversibles. Gracias, señor consejero. Señor Guitarte. Bien, estamos dando ambos por sobreentendido que estamos hablando de las declaraciones del subdelegado de Gobierno en Teruel, Enrique Gómez, que venía a decir que el estudio informativo que se está realizando se inclinaba dentro de las opciones que tiene obligación de contemplar el estudio informativo y que las contempla una opción como autovía, una opción como carretera 2+1 y una opción de carretera convencional, se inclinaba por la opción del 2+1. Esta demanda es una demanda histórica que tiene muchísimos años de historia. Ya se empezó solo en la última fase en 2008, es decir, llevamos ya 16 años de trámites y ha sido un reiterado vuelta a empezar, como sucede con el estudio informativo que se está redactando ahora, que se adjudicó en agosto de 2022. Imagino que las declaraciones del subdelegado tienen que ver que próximamente debería someterse a información pública. Hemos de manifestar que el Gobierno de Aragón obviamente no es su competencia, pero tiene mucho que hacer en trasladar la presión y la exigencia definitiva, y aquí no podemos permitir que vuelva a suceder que se impongan las inercias frente a la voluntad política. En general, muchas veces, tanto los gobiernos aragoneses como el Gobierno de España han manifestado su voluntad política de hacer esa autovía, esa conexión. La mayoría de esas veces esa voluntad política desaparece en cuanto se dice que se ponen sobre la mesa cuestiones objetivas, cuestiones de valoraciones técnicas que en el fondo no representan sino la inercia de un establishment técnico español que no comprende cualquier carretera que no esté vinculada con los esquemas radiales que pasan por Madrid. Y ese esquema hay que romperlo. Esta autovía es imprescindible para mallar el territorio, es imprescindible para dar oportunidades a todo un amplio sector territorial, entre ellos a la provincia de Teruel y a las de Guadalajara, y hemos de ser capaces de conseguir que las voluntades políticas se impongan a las inercias técnicas que realmente no obedecen a otro criterio, sino a priorizar otras soluciones frente a las nuestras. Y parece que llevamos ya suficientes años esperando a que se pueda realizar una cuestión de este tipo. Por eso lo que nosotros lo queremos exigir es firmeza en la reclamación. Sabemos que no es el mismo color político el Gobierno de Aragón que el Gobierno de España, pero hay cuestiones que deberían estar por encima de los colores políticos. Y eso es lo que les pedimos, que sean capaces de trasladar esta demanda por encima de los colores políticos. Gracias, señor Guitarte. Señor consejero. Señora presidenta, señor Guitarte, no puedo estar más de acuerdo con toda su intervención. Ratifico de la A a la Z todo lo que usted ha manifestado y precisamente como fue el subdelegado del Gobierno del Teruel el que hizo esta manifestación, es por la que yo en esa reunión que tengo
para otros asuntos con el delegado del Gobierno, le quiero trasladar también la posición. La posición de la Consejería y del Gobierno de Aragón: rechazamos la nueva propuesta de carretera 2+1. Aragón y sus habitantes necesitan que este tramo de autovía, denominado A25, eje vertebrador de la zona y comunicador de la ciudad de Teruel con Madrid, se convierta en una realidad a la mayor brevedad posible. Esa va a ser nuestra posición, que vamos a defender en las relaciones bilaterales con el Gobierno de España y las que vamos a defender también en sede parlamentaria, lógicamente, como propuesta nuestra, de nuestro posicionamiento, de alguna manera que coincide sustancialmente con lo que usted acaba de manifestar. Consejero, continuamos con el siguiente punto del orden del día. Pregunta 782-24 relativa a la supresión de paradas de autobús en las líneas estatales, formulada al consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística por el diputado señor Guitarte. Señor Guitarte, su turno. Sí, pues vamos con otro claro ejemplo de discriminación. Cuando veo reiteradamente y sucesivamente planteamientos de este tipo, vemos y se evidencia lo confrontado que está las posiciones teóricas sobre, por ejemplo, la vertebración territorial, la cohesión territorial, la lucha contra la despoblación, con luego las prácticas políticas reales que ejercen los gobiernos de España. La del mapa concesional y la supresión de 151 paradas cuando atraviesan esas líneas estatales la Comunidad Autónoma de Aragón es un ejemplo palmario de decir una cosa y hacer la contraria. Es decir, ningún planteamiento como el que se propone vinculado, no es realmente la Ley de Movilidad Sostenible, sino vinculado a una disposición adicional de esa Ley de Movilidad Sostenible, plantea suprimir 151 paradas, pues es la lucha absolutamente paradójica de hacer lo contrario de lo que dices. Por eso le volvemos a preguntar también qué ha hecho el Gobierno de Aragón para evitar la anulación de paradas de autobús derivadas de la Ley de Movilidad Sostenible. Muchas gracias. Guitarte, señor consejero. Gracias, presidenta. Señor Guitarte, aun cuando la Ley de Movilidad Sostenible no está aprobada todavía, cuando tan solo fue aprobado su proyecto en el Consejo de Ministros del señor Sánchez el día 12 de febrero, desde esta consejería y por parte de la Dirección General de Transportes se han venido ejerciendo acciones de crítica política y de proposiciones técnicas. En enero, en la Comisión de Directores Generales del Estado; en marzo, por parte de los técnicos de transporte de la Consejería, en una reunión bilateral en el Ministerio; y en abril, el lunes de la pasada semana, el director general en otra reunión por videoconferencia con la directora general de Transportes del Gobierno de España. Como ve, es reiterada nuestra posición, constancia, y a la vez va a ser aún más a través de los parlamentarios antes de que este proyecto se convierta en ley. Gracias, señor consejero. Señor Guitarte. Pues esperamos que así sea y que realmente se defiendan las posiciones con firmeza. Esta ley ya intentó ser aprobada en la legislatura anterior y precisamente la oposición de todos aquellos territorios que nos sentíamos ninguneados y absolutamente excluidos del trazado y de la filosofía de esa ley, se consiguió paralizar su tramitación. Esperamos que pueda volver a repetirse esa oposición y entrar en razón al Gobierno, porque existen fórmulas para que siga pudiendo ser eficaz y las líneas de transporte de ámbito estatal no necesariamente tengan la obligación de parar en todos los sitios por los que pasan, pero sí respetar con fórmulas como, por ejemplo, la parada bajo demanda, un servicio al territorio donde, cuando todo esto se analiza desde grandes ciudades, pueblos de 1000 habitantes parecen que sean insignificantes, cuando para nosotros son pueblos muy grandes, muchas veces de ellos cabeceras de comarca, obligar a nuestros ciudadanos a hacer traslados próximos a 100 kilómetros para coger una parada de autobús. Es decir, ha habido una ignorancia total de las características y las singularidades de nuestro territorio. Eso hemos de ser capaces de trasladarlo y hemos de ser capaces de trasladar que España no solo es Madrid, ni la M50, ni la M40, que hay otras personas viviendo fuera y que también hay gente que merece una calidad en los servicios y que la prestación del Estado cumpla con ese objetivo de movilidad sostenible para todos, también para el medio rural, para todos. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Señor consejero. Gracias, presidenta. El problema, señor Guitarte, como usted dice, lo tendrán los usuarios de las poblaciones pequeñas con parada suprimida, que tendrán que hacer transbordo en la localidad comparada de la misma comunidad autónoma más cercana. La justificación que da el Ministerio es que los usuarios de los grandes núcleos se ahorrarán entre 2
y 5 minutos de viaje, pero lo hacen a costa de incrementar notablemente los viajes a los usuarios de los núcleos pequeños entre 30 y 60 minutos. Entre 2 y 5 a los grandes, entre 30 y 60 minutos a los pequeños. ¡Viva la sostenibilidad! ¡Viva la mejora del servicio! ¡Viva el equilibrio territorial! Señor Guitarte, a usted de todas maneras, no sé cómo le tiene que sorprender, porque ha estado usted unos cuantos años en el Congreso y ya ve usted que muchas de las cosas que usted peleaba y que iba sacando y tal, ya ve usted que de lo que te digo nada. Váyase usted dando cuenta de que lo más importante es llegar a acuerdos con gobiernos que cumplen lo que dicen. Y desde luego este gobierno, si le dice que va a defender esto, lo va a defender hasta sus últimas consecuencias, créame. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Pregunta 85324 relativa a los servicios de autobús entre Jaca y Sabiñánigo, formulada al consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística por la diputada señora Rodrigo, del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Rodrigo, su turno. Buenos días, señor consejero. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor consejero. Desde 2016, los ayuntamientos de Jaca y Sabiñánigo han venido costeando un servicio adicional de autobús para el alumnado de formación profesional que cursa estudios en las localidades vecinas. Esto es así por la carencia de un autobús de línea regular cuyos horarios cubran dicha necesidad y que permitan a los alumnos de Jaca y Sabiñánigo llevar a tiempo a sus clases, así como volver a sus domicilios. Desde hace tiempo, ambos ayuntamientos han solicitado al Gobierno de Aragón que cubra dicha necesidad por entender que es competencia del Gobierno autonómico. Sabemos que actualmente se están realizando reuniones informativas por el territorio, la de Huesca concretamente es la semana que viene, y además agradecemos sus declaraciones ofreciéndose a realizar los ajustes necesarios y que sean posibles con las concesionarias. Por ello le pregunto, ¿va a negociar con esta empresa concesionaria y buscar una solución para cubrir los servicios de autobús necesarios entre Jaca y Sabiñánigo? Muchas gracias. Gracias, señora Rodrigo. Señor consejero. Gracias, presidenta. Señora Rodrigo, como usted bien sabe, nosotros hemos asumido el nuevo plan concesional que ustedes dejaron en la fase de pendiente de adjudicación definitiva. Buen plan. No hay una crítica en esta reflexión, no la vea como crítica. Y en estos momentos no es posible hacer cambios sustanciales de los servicios antes de la firma de los contratos, ya que supondría automáticamente que estos pudieran ser recurridos por los licitadores por alteración del precio de la licitación. Luego le cuento cómo lo haremos. Gracias, señor consejero. Señora Rodrigo. Gracias, señora presidenta. Qué hábil es usted, señor consejero. Espero que me responda directamente. Voy a poner un poquito en contexto esta pregunta, ya que 67 alumnos diariamente, tanto de Jaca como de Sabiñánigo, realizan ambos trayectos para poder formarse en hasta 13 grados formativos de grado medio y grado superior que se imparten en Jaca y Sabiñánigo. También estos autobuses eran aprovechados también tanto por el profesorado, incluso por algún trabajador de la zona. Somos conscientes de lo que significa una modificación de contrato, lo sabemos, no le estamos pidiendo eso, sino lo que le pedimos es una modificación mínima en los horarios establecidos, sin necesidad de que sea una modificación sustancial, como usted dice. Aunque a usted le parezca un tema menor, o le pudiera parecer, no es porque, aunque los números de usos son muchos menores que, por ejemplo, en la ciudad de Zaragoza, entendemos, y usted también lo entiende, creo que en esto coincidimos, que la sostenibilidad de los servicios públicos no se basa solo en cuestiones económicas, sino en criterios sociales, ya que hablamos de acceso a la formación, acceso a la educación, acceso al lugar de residencia y también vertebración territorial. Los cambios son leves, incluso le voy a poner un ejemplo. En uno de ellos hablamos de modificar ese horario en tan solo 10 minutos, 10-15 minutos. Ya ve que no, como digo, no son cambios sustanciales. Entendemos que si el director general de Transporte hubiera respondido a esa llamada continua por parte de la alcaldesa para ponerse en contacto con ella, sé que usted se puso en contacto con ella ayer mismo, curioso, desde agosto que tiene esa petición el director general. Pero en todo caso, lo que buscamos es una solución a una cuestión que preocupa y ocupa muchísimo a estos alumnos, también a las familias, y que esperamos que usted busque una solución adecuada. Gracias. Gracias, señora Rodrigo. Señor consejero. Gracias, presidenta. Señora Rodrigo, como usted bien sabe, nuestra prioridad es poner en marcha el nuevo mapa concesional lo antes posible, meses de junio y julio. Si no hay bloqueo en la tramitación, que esperemos que no lo haya,
y respetar así, y liberar así y ayudar así a los ayuntamientos de Jaca y Sabiñánigo, que venían colaborando entre ellos hasta el mes de junio para sufragar unas cuantías que no eran asumidas por el anterior Gobierno. En estos pliegos se recogen los servicios entre Jaca y Sabiñánigo, de lunes a jueves 10 servicios diarios entre Jaca y Sabiñánigo y 9 entre Sabiñánigo y Jaca, y los viernes 12 servicios entre Jaca y Sabiñánigo y 11 en sentido Sabiñánigo-Jaca. Si con estos servicios no es posible atender a los horarios de entrada y salida de los institutos, negociaremos, no le quepa a usted ninguna duda, con la empresa concesionada las correcciones necesarias una vez que los contratos se hayan firmado y los horarios se hayan establecido definitivamente. En tal sentido, como usted decía, he informado ya al alcalde de Jaca y a la alcaldesa de Sabiñánigo, con quien además me veré muy pronto para hablar de otros asuntos relacionados con la vivienda. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Continuamos con la siguiente pregunta, 84524, relativa a la política de nombramientos del Gobierno, formulada al consejero de Hacienda y Administración Pública por el diputado señor Galeano, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Galeano, su turno. Gracias, señora presidenta. Pasamos de escaño a su izquierda. ¿Cómo valora el Gobierno que se proceda a nombrar cargos públicos, como ha ocurrido en el Tribunal de Contratos Públicos de Aragón, sin contrastar que esos candidatos reúnan los requisitos exigidos, y qué medidas van a tomar para que no se produzca de nuevo esa situación poco seria? Gracias. Gracias, señor Galeano. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Buenos días. Gracias, señor Galeano. A ver, se cometió un error. En ese nombramiento que asumo yo mismo. Yo no voy a echar la culpa a ningún funcionario ni a algún director general. Es un error que lo asumo yo como consejero. Prioridad de hacerlo y ya está. Se contrastó y se revisó, y iba a decir el error que se cometió. Y cuando se revisó se vio que había un error. Lo bueno de esta historia, que solamente le perjudicó a él, que es un buen profesional, no firmó ninguna resolución, y el mismo día de toma de posesión se le dijo que no podía tomar posesión. ¿Qué problema es? Y yo no soy funcionario, y aquí hay muchos funcionarios que seguro que lo podéis explicar mejor que yo. Para ser ese puesto se piden 10 años de grupo A1. Este señor, que es interventor, si no me equivoco, en el Ayuntamiento de Tarazona, tiene una habilitación especial, y esa habilitación especial no vale como su experiencia de 10 años. En la explicación no estaba claro, cuando se pidió aclaración fue un error que no se podía subsanar, se le dijo que había una vuelta atrás, pero ni ha habido mala fe, se ha rectificado en el primer momento, no ha firmado nada y, lógicamente, es un error y tendremos que mejorar otra vez para que no suceda. Pero mala fe ninguna. Es más, mira si con el TAPA hemos intentado buscarle normalidad al tribunal, que el presidente del TAPA es su propuesta habitual para la Cámara de Cuentas. Mire si tenemos mala fe en el TAPA, que el señor Peña es el presidente. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Galeano. Bueno, está bien asumir errores, señor consejero, pero por contextualizar un poco todo el proceso y para que se quede constancia al resto de señorías. El pasado 8 de abril, el BOA publicó un decreto, el 53/2024, por el que se nombra a los miembros del Tribunal de Contratos Públicos de Aragón. En dicho decreto se designa efectivamente al presidente, al señor Peña, de reconocido prestigio, por supuesto, y valorado por esta Cámara, y a dos vocales, el señor Ineva y la señora Cubero, por cierto, con su vida de complemento específico, nada más llegar ese día al puesto. ¿Cuál es la sorpresa cuando uno de los dos vocales, el señor Ineva, es seleccionado sin reunir los requisitos marcados en la convocatoria que se publicó en el boletín del 7 de febrero y que vienen extraídos, lógicamente, de la regulación de la Ley del Uso de Contratación Pública de Aragón 11/2023? ¿Es que es una nueva chapuza en la gestión del procedimiento de selección de los nombramientos del Gobierno de Aragón? Sí, señor consejero. Mala praxis, y menos mal que la vicepresidenta, al inicio de la legislatura, la señora Vaquero, decía aquello de seleccionar a los mejores y que se haga de manera ejemplar. Pues será ejemplar porque lo están repitiendo, es decir, lo están tomando como ejemplo de chapuza una y otra vez, pero como ejemplo de chapuza. Ahí está. Antecedentes: el nombramiento de la directora de Vivienda siendo contratista de la DGA, contratista y contratada. Nombramientos de personal directivo de entidades de derecho público que exigían principio de concurrencia y publicidad según la Ley 5/2021. Nombramiento del director del Centro de Empresas e Innovación, que cambiaron, como ustedes saben, las bases y las condiciones en medio del proceso de selección. ¿Qué criterios de selección
se están tomando en toda esta serie de nombramientos, porque desde luego por méritos no parece. Es un suceso inexplicable tipo las remontadas del Bernabéu, del Madrid en el Bernabéu. ¿Podríamos entrar en fenómenos paranormales? No. Yo creo que se puede explicar. Señor Bermúdez, ¿hasta cuándo? Usted ha dicho una explicación. ¿Hasta cuándo iba a ocultar la información del proceso del TACPA? ¿Por qué no han comunicado, por ejemplo, la lista de espera y si va a exigir algún tipo de responsabilidad? Usted ya ha dicho que la responsabilidad la asume en su primera intervención, con lo cual algo sabemos. Le digo otra serie de preguntas para que me responda también. Gracias. Gracias, señor Galeano. Señor consejero. Yo voy a ser muy breve. A ver, señoría, la infalibilidad la debe tener usted, su grupo y el Papa. Es decir, porque aquí no se puede equivocar nadie. Digo, en este proceso que usted me ha preguntado, por lo otro de las empresas públicas, la señora vicepresidenta ha contestado en muchísimas ocasiones. Por tanto, usted me pregunta un tema y se me desvía en otros temas que no tienen nada que ver con la pregunta en cuestión. Mire, nosotros no lo hemos ocultado. Sí, el mismo día de todo, para nosotros hubiera sido mucho más fácil tapar el tema y no decir nada. Oye, nos hemos equivocado, tápalo, tápalo. Y dijimos, no, nos hemos equivocado, vamos a rectificar. ¿A usted eso le parece mal? ¿No le parece mal? Usted hubiera seguido. Bueno, no, es así. Y luego, entonces, claro, usted lo han hecho todo también porque alguna de las suyas ha aplaudido con muchas ganas. ¿Explicamos qué pasó con el TAP anterior? Yo le preguntaría, usted era diputado aquí, estaba en esta Cámara, y era portavoz de Hacienda. Y de Hacienda dependía también el TAPA. ¿Le recuerdo por qué dimitieron las dos vocales del TAPA la otra vez? Porque tenía más cualificación que la presidenta. Esa que hizo la resolución de la Romareda. Y luego le pegaron un guantazo al TSJ. Eso es un nombramiento. Sí, señoría, no ponga cara de extrañado, que usted lo sabe. ¿Le recuerdo por qué dimitieron las dos vocales? Porque tenían más competencia que la presidenta. ¿Y usted qué opina de eso? Es que usted ve la paja en ojo ajeno y no ve la macroviga en su ojo, señoría. Entonces, yo le voy a ser muy sincero, que todo vale para hacer oposición, pero le debería de pagar usted un plus a nuestro común amigo, el señor Alonso. Porque noticias que saca el señor Alonso, noticias que usted pregunta, hombre, señor. Es un poco más serio. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Continuamos con la pregunta 847-24 relativa a su valoración acerca de la gestión de la dependencia formulada a la consejera de Bienestar Social y Familia por la diputada señora Zamora del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Zamora, su turno. Gracias, señora presidenta. Es habitual que cuando interpelamos al Gobierno por su gestión, los consejeros, lo estamos comprobando en esta mañana, acudan a lo que ya podríamos acuñar como manual de Gobierno Azcón. Tres sencillas argumentaciones para todo. Todo es responsabilidad del Gobierno de España, todo es culpa de la mala gestión del Ejecutivo anterior y, si no es suficiente, pues, siendo elegante, tergiversar la verdad, con eso vale. Usted se apunta a esa estrategia, la verdad es que yo no lo esperaba, y cuando denunciamos preocupados que las personas que esperan su resolución de grado en Aragón se han incrementado un 33% en el mes de marzo, es decir, que 8 meses después de su llegada al Gobierno hay más de 1.500 personas en lista de espera, más de las que había anterior, y le pedimos explicaciones. ¿Qué nos dice el Partido Popular? Pues como no puede decir que es fruto de la herencia, porque es obvio que los datos son peores, ni puede decir que el Gobierno de España no financia suficiente porque el presupuesto lo desmiente, pues en lugar de reconocer su gestión con un poquito de humildad, acude a la tercera opción del manual @azcom. Fabricar el siguiente bulo. Este Gobierno no topa la entrada de solicitudes como hizo el Gobierno anterior y nosotros somos un Gobierno que gestiona. Y solo queda repetirlo muchas veces y ala, a ver qué pasa. Veamos los datos. Estos son los datos que da el Inserso. Como pueden observar, el incremento de solicitudes es similar durante los 2 últimos años. En rojo está el PSOE, en azul el Partido Popular. ¿Ustedes están topando la entrada de solicitudes durante todos estos meses, señora consejera? ¿Verdad que no? Pues nosotros tampoco la topamos. ¿Que no existe esa entrada masiva de solicitudes que usted ha dicho hasta ahora que le han estado entrando? Este es el aumento mensual y la línea de evolución de entradas del Partido Popular. Y no solo eso, sino que en noviembre, nada más lejos de seguir incrementando, hay un descenso significativo que solo se incrementa en marzo y que seguro se incrementará en estos tiempos, porque usted y yo sabemos cómo se incrementan las solicitudes de dependencia. Y tercero, que en julio de 2023 a marzo del 2024, mientras las solicitudes registradas aumentan, no llega a un 4%, las personas que esperan en resolución incrementan un 32, 1.548. Por eso le pregunto, ¿sigue considerando, después de conocer los datos que parece no conocía, que es correcto afirmar que el actual Ejecutivo es un Ejecutivo que gestiona, observando la evolución de la atención a la dependencia en estos meses?
Gracias, señora Zamora. Señora consejera. Gracias, presidenta. Pues sí, señora Zamora, sin lugar a dudas este Gobierno gestiona y la gestión ha mejorado. Desde julio hay 5.000 personas más que reciben una prestación por dependencia y queda mucho margen, pero que mucho de mejora. Yo lo que no hago, lo vuelvo a repetir, es trampas. Y se lo digo por lo que ha dicho y por lo que va a seguir diciendo usted ahora. Gracias. Gracias, señora consejera. Señora Zamora. Efectivamente, le queda margen de mejora y de verdad que me alegraré y le hemos tendido la mano para que esto sea así, pero que no sea a costa de tergiversar la verdad y de echar la culpa a la anterior gestión, que usted sabe que no ha sido. Mire, las solicitudes seguirán creciendo. Lo cierto es que de julio a marzo usted, Aragón, es la tercera región con mayor incremento de personas esperando en lista de espera. Esa es la única realidad. Y las solicitudes seguirán creciendo. Y eso no será éxito suyo, señora Susín. No será éxito suyo. Eso es éxito del sistema y de la financiación del Gobierno de España, que permite que haya entrada de más solicitudes. Por tanto, refuerce todo el sistema, refuerce las valoraciones y refuerce las prestaciones. Cuente con nosotros. Y le recomiendo una cosa. Utilice el tiempo en gestionar todo lo que tiene mucho, en lugar de fabricar bulos No me mire así, en lugar de fabricar bulos, que es lo que hasta ahora ha estado haciendo desde que ha iniciado la gestión. Muchas gracias. Gracias, señora Zamora. Señora Susín. Gracias, presidenta. Veo que sigue usted el argumentario del Partido Socialista. Mire, usted y yo sabemos que la verdadera lista de espera no está en esas estadísticas que usted analiza conmigo todos los meses. Por cierto, ya está colgada la de este mes. Si hubiera trabajado un poquito más la hubiera visto. Pero mire, le voy a decir una cosa. Señora presidenta, ¿es mi tiempo? Señora presidenta, señora Zamora, la lista de espera de verdad está fuera de esas estadísticas y es en todas las personas que están esperando poder registrar su solicitud de valoración de dependencia. Esa es la lista de espera real y esa es la lista de espera invisible. Y sí, ustedes topaban, y ahora le voy a dar los datos, la entrada de solicitudes. Solo entraban, igual que en sanidad, las que eran capaces de resolver y así los números salían mucho más bonitos. ¿Verdad, señora Zamora? Mire, le voy a dar sus datos. Su media de entrada de solicitudes mensual entre 150 y 200. ¿Sabe cuántas han entrado el último mes? 1.087 solicitudes. Por cierto, de las 1.087, y con esto hago un llamamiento y deberíamos hacerlo todos a la responsabilidad, 353 personas no se han presentado a su cita o la han anulado cuando hay miles y miles de personas esperando una cita para su solicitud de valoración de dependencia, porque nadie se cree que solo el 3% de la población potencialmente dependiente tenga solicitada la dependencia. ¿Y cuál era la media de resolución? La suya, 150. La nuestra, entre 180 y 200 personas. O sea, hemos incrementado en un 7% el registro de solicitudes y en un 3% la valoración de las solicitudes. ¿Y queda margen de mejora? Ahora lo que hay que hacer es poner todas las medidas, que es lo que estamos analizando, para poder dar solución a esas valoraciones. También le digo, en Huesca y en Teruel vamos a alcanzar pronto los 90 días de resolución. El problema está en Zaragoza y estamos ya analizando medidas para poderlo solucionar. Y a mí me quedan, y acabo ya, presidenta, puedo hacer tres cosas. Puedo seguir haciendo trampas, como hacían ustedes, y meter solo las solicitudes que puedo valorar y las listas me salen perfectas. Puedo mejorar la gestión y seguirme poniendo medidas para incrementar la valoración de las solicitudes, que es lo que estoy haciendo, o podemos hacer otra cosa. En esos 5 días que se llevaron ustedes bien, podría haber aprovechado en ese momento de partido peronista femenino que tuvo usted con la señora Montero para pedirle que actualice las entregas a cuenta y que nos pague el 50% a la dependencia. Y no me faltarán medios. Gracias. Gracias, señora Susín. Se levanta la sesión.